Azken aldian asko hitz egiten da migrazio klimatikoez. Lurralde batean bizitzea ezinezko egiten duten uholde, lehorte eta hondamendi naturaletatik ihesean dabiltzanen migrazio klimatikoez. Migrazioen atzean baina klima aldaketa besterik ez dago, ikus dezagun. Berotegi efektuko gasen ondorioz berotzen da mundua. Badakizu nork sortzen dituen gas horietako gehienak, 100 multinazionalek. Petrolio enpresak, mehatzaritzako enpresak, hegoaldeko lurraldeetan finkatzen dira. Ondasun naturalak pilatu, merkeago ekoitzi eta mozkin gehiago izateko. Kapitalismoarentzat lurraldeotan bizi direnak ez dira nahitaezkoak. Ziur hidroelektriko berde batzuk ezagunak zaizkizula. Multinazionalek basoak bota, urak kutsatu, lurrak txikitu eta bizimuruak suntzitzen dizkiete, eta etxetik alde egitera behartzen ditu horrek. Ozen hitz egiten dutenak, mehatxatu, zigortu eta jazarri egiten dituzte. Giza eskubideak urratzen eta planeta hondatzen dizkigun eredu ekonomiko baten ondoriozko leku aldaketa behartuak dira. Deserrotuak. Egunon guztioi, bai Bizkaia aretoan zaudetenoi eta baita streaming bidez jarraitzen ari gaituzuen ere. Bueno, pues arrancamos esa segunda jornada del Congreso Deshabitadas, desplazamientos forzados, degradación ambiental y derechos humanos, una lectura política para habitar sin desplazar. Ayer comentábamos que podéis seguir en las redes sociales de Seare Refuxiatuekin una campaña cuyo spot habéis visto en estos momentos y con este hashtag, ¿no? con deshabitadas deserrotuak en euskera, por si queréis hacer también bueno, pues cualquier publicación para que podáis utilizar también estos hashtags. También me han hecho un recordatorio para que os traslade. En las carpetas tenéis un cuestionario de evaluación y, no, las carpetas no, se os hará llegar después más tarde por mail, cierto. Es importante para nosotras que lo podáis rellenar, bueno, pues de cara a poder también tener vuestro feedback sobre el Congreso. Bueno, voy a hacer una introducción de la siguiente mesa que tengo el gusto de presentar. Deserrotzea, bizizaren leku horretatik ateratzea, sustraietatik indarrez atera, eta zure sorterria ez den leku batetan bizitza berria eraikitzera behartuta egon. Salbu egoteko, duintasunez bizitzeko. Samurtasuna, erresistentzia tresna gisa, taldearen beharra, etxearen nostalgia. Deshabitar, dejar de habitar tu casa, tu refugio, tu territorio, de una manera forzada. Vivir en el exilio para poder empezar de cero una nueva vida, sin olvidar el desarraigo que ello conlleva. La ternura como herramienta para resistir la necesidad de pertenencia, la nostalgia del hogar. ¿Cómo habitamos este mundo que nos quiere deshabitadas? Bueno, pues esta es la pregunta que vamos a lanzar a Ana Aupi y a Danila Argueta, que me acompañan aquí. Vamos a conversar sobre todo, ¿no? Sobre esta cuestión, bueno, pues tan humana, y hablaremos entre versos sobre luchas, sobre resistencias, sobre ternura, bueno, sobre todo aquello que nos queráis compartir. Ana Aupi es activista y poeta, autora de Geografía de mi cuerpo, la radio, la investigación periodística, la educación popular y el trabajo con grupos es parte de sus habilidades y recorrido. Ha trabajado con sobrevivientes y testigos del genocidio en Guatemala, también con la educación popular y el acompañamiento de procesos. En la actualidad reside en Barcelona, donde forma parte del equipo de La Semillera y del grupo Las Amigas de Ioli. Egunon. Y Dalila Argueta es defensora de los derechos humanos, integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras y Basoa, Casa de Acogida de Defensoras en Vizcaya. Dalila actúa en la defensa del territorio en Honduras junto a las comunidades que enfrentan las amenazas contra los proyectos de minería y otros modelos de expolio con grave impacto ambiental. Militante en movimientos sociales en el Valle de Arratia y en Basoa como la primera defensora acogida en el proyecto, denunciando la actuación de empresas transnacionales en el sur global y acompañando a otras defensoras en el exilio. Egunon a ambas. Para arrancar esta primera mesa, bueno, vamos a
vamos a hablar de violencias, ¿no? Vivimos en un mundo violento. Ayer quedó claramente reflejado, ¿no?, en la jornada que vivimos, que las violencias están, violencias que nos quieren deshabitadas, violencias que nos acompañan cuando hablamos de expolio, pero también queremos hablar de resistencias, de esas resistencias que se crean para hacer frente a esas violencias. Bueno, egunon, es que ricasco por el espacio que se nos ha brindado de desear y agradeciendo pues su presencia a estas horas de la mañana. Bueno, en torno desde ayer hemos venido escuchando pues los diferentes testimonios y de las luchas que se están dando en diferentes territorios y queda muy claro pues las violencias que están enfrentando nuestros cuerpos, nuestras comunidades ante todos estos modelos extractivistas. Y es que el extractivismo va más allá que extraer también pues, minerales y todo este saqueo, ¿no? Sino que también hay un saqueo en nuestros cuerpos, a las defensoras, a las comunidades, desde el saqueo desde la calma, como pues también se nos ha arrebatado la calma que nuestros pueblos tenían. A nosotras las mujeres pues siempre se nos ha puesto en un segundo plano, siempre, o sea, siempre somos pues las mujeres las que enfrentamos pues dos defensas, ¿no? No solo la de este cuerpo, que es nuestro primer territorio, sino que también el territorio en el que habitamos. Son dos defensas en un solo cuerpo. Nos enfrentan muchas violencias desde el interno de los hogares, dentro de los movimientos también, cuando somos mujeres también, que nuestra palabra no es escuchada como la de los líderes también, de esa forma también son violencias. Hay muchas diversas violencias pasivas también, que a veces no las vemos hasta que empezamos a involucrarnos con otras hermanas y empezamos a ver pues que hay otras violencias silenciadas, normalizadas, que no debemos permitir, que nuestra voz tiene igual peso, que nuestro liderazgo también tiene la misma fuerza que tiene cualquier líder varón. Y bueno, vamos abriéndonos espacio con fuerza y aprendiendo, desconstruyendo nosotras mismas en todo aquello que se nos ha enseñado y desconstruyendo en el camino y construyendo para nuevas compañeras. Hay violencias físicas que enfrentamos en estos espacios de lucha y psicológicas. Hay muchas secuelas que quedan en todas estas violencias en nuestro día a día y en primera persona pues lo hablo desde mi experiencia. Las pesadillas que yo tengo son a consecuencia también de todo lo que he vivido, de la represión que hubo contra mí, que aún no desaparecen y pues que hay cosas con las que no sé hasta cuándo van a desaparecer, pero espero pensar que encontraré la forma de sanar, ¿no? Pero por mientras vamos en el camino buscando formas de sanar, buscando 1000 herramientas y esas herramientas pues las he encontrado pues dentro de las redes de mis hermanas, en ese acompañamiento, en esa acogida, en ese cariño, en esas palabras de solidaridad, en esa forma de sanar mutuamente, sanando desde lo personal y también pues haciendo también esas sanaciones colectivas, ¿no? Desde los cuidados y cuidando la palabra también, que la palabra pues es construcción y también es destrucción. Gracias, Dalila. Buenos días a todos y todas, todes. Me siento altamente emocionada de compartir mesa con Dalila, con Nayara, con todas ustedes y de que le hayamos dedicado a la poesía este rato a las 9 de la mañana. ¿Se dieron cuenta? Francamente, eso sí es entrega. No, les agradezco y me conmociona que estemos acá a las 9 de la mañana para que la poesía esté presente y para lo que nos convoca por dentro y nos hace seguir también. Yo escuchando a Dalila pensaba, pues hay cosas que no sabemos cuándo van a desaparecer o si van a desaparecer, y ese es el sentido cabal de la poesía, ¿no? Que mientras desaparecen o no se vuelven belleza, convirtiéndose en poesía, y al final esas pequeñas cosas son las que nos quedan.
¿no? Como el qué hacemos con esto que ocurre, que es donde está todo el contenido político, en el cómo, en la forma, porque la política es la forma. Entonces creo que tiene un alto contenido que estemos dándole a esta mañana, a este cómo. A mí me venía, ¿no?, para hablar de violencias y escuchándonos estos días, ¿no?, que estamos todas juntas, me venía un poema que quería compartirles de esto que es lo que podemos hacer cuando la realidad es como por ejemplo pudimos ver ayer, ¿no?, con todos los gráficos de Antonio, con todos sus colores fosforitos y este adebacle que ya está pasando y se viene cada vez más contundentemente y a mayor velocidad y de manera más masiva, especialmente por los nortes. Pues no sé, quería compartirles este poema que se llama Naranjas de Monteolivo. Monteolivo es una comunidad de las Verapaces en Guatemala. En el año 2014 sufrió un desalojo, varios desalojos seguidos por una hidroeléctrica que querían poner ahí que se llamaba Santa Rita. Y nosotros en ese momento yo trabajaba como periodista y estaba en un colectivo de comunicación y decidimos darle cobertura a ese momento y después de que pasaran muchas cosas, muchas violencias, que no hace falta enumerar porque las veníamos enumerando tantas veces que no voy a ser yo quien ponga más salsa a los tacos, pero de esas violencias que conocen y conocemos, pues ellos decidieron regalarnos un costal de naranjas como agradecimiento de la cobertura. Y a mí me parecía que tenía mucho sentido. Y ahí va. Un costal de naranjas. Un solo costal de naranjas es en medio de este absurdo de rapiña, de llenas hambrientas de traiciones, una tarde llena de sol. Unos ojos del mañana que nos mira despierto esperando a que lleguemos. Monteolivo nos ha mandado un costal de naranjas y con ellas la claridad y la calidez de un abrazo, de quien se sabe que comparte la sed y grandes certezas acumuladas en el alma. Nos han mandado naranjas y exprimida la sonrisa y la dulzura de un regalo grande que viene a merendarse las dudas. Cualquier sed de hombre o mujer, añado, tiene derecho cuando menos a una naranja grande, diría Mario Palleras, a que te miren y te vean y seamos. Estas naranjas grandes me saben en la distancia a un abrazo sincero, a una comunidad en pie, a cámaras, gases, fuego, lloros, muertos, frío, llanto, llanto y llanto. Esas naranjas, ¿saben qué son esas naranjas? Son parte de lo que no se robaron. Porque a las naranjas no las desalojan de los árboles, sonríen viéndolo todo, son testigas de la barbarie y guardan en su esencia un sabor amable, fresco, que te mira y que principalmente es, no sé si les gustan las naranjas, estas que yo tengo acá en este costal están repletas de verdad, de que vamos a hacerlo diferente, de que el terror no pudo con su dulzura, de que la muerte no le robó la mirada, ni la gratitud a la vida, ni el coraje. Esas naranjas vienen a verme como una igual, a sentarme a su mesa, a quitarme lo urbanita, lo blanquita y todos esos llantos de lo mal que lo hacemos tantas veces y que nos enfrentan con nuestras miserias, tan parecidas a las balas, a las patrullas, a los helicópteros y a los gobiernos. Yo no sé si les gustan las naranjas, me acaban de regalar un costal de ellas, creo que deberíamos tomarlas. Listo. Wow, hemos tenido una entrada súper emotiva y la verdad es que sí que es un lujazo poder empezar a las 9 de la mañana con poesía de resistencia, con la poesía como herramienta para resistir también, ¿no? Y con esta poesía política que nos acabas de regalar. ¿Cómo es vivir este mundo que nos quiere deshabitadas ahora desde este territorio, ¿no? Que estáis habitando, que estamos habitando? Bueno, no sé, está encendido, ¿no? Bueno, habitar el exilio es un poco... no es nada romántico,
pero también en el exilio encontramos unas versiones de nosotras mismas que no sabíamos que teníamos. Por ejemplo, yo empecé a sanar en diferentes formas, estando en el exilio, esas heridas que traía, porque traía una mochila muy cargada de muchos dolores, muchas cargas propias y ajenas. El peso del mundo, me dicen algunas de mis hermanas más queridas. Y empecé a sanar a través de la palabra escrita, de todo aquello que sentía y no lo podía compartir porque se me hacía un nudo, y como decían en un poema también que tiene, como desearía que ese nudo se hiciera pedo para que desapareciera, que me encantó. Bueno, pues yo ese nudo lo transformé en algo y tenía el acompañamiento de una amiga que era psicóloga, pero estaba más loca que yo. Y me lo decía. Y un día me dice, mira, la cosa es que más bien soy yo quien aprendo de ti cuando estamos hablando. Yo sano más bien a través de tu palabra, porque yo llegaba y yo no paraba de hablar le hablaba de mis montañas y me decía, me he enamorado de tu tierra sin conocerla. Y entonces empecé un día a escribir y le dije que me daba bien como desahogarme como un confidente del cual pues las palabras no se iban a escapar de un folio en blanco. Y empecé a escribir como si fuera rapero ahí sus melodías, pero solo que yo era trocitos de mi alma que sacaba. Y seguí escribiendo a la vez y fue como la herramienta a la que me aferré. Y escribo desde el amor, pero también escribo desde el dolor. Y compartiré uno de mis trocitos de mi alma, porque no sé si es poesía, no sé qué es, yo solo escribo. Y lo escribí un momento en el que estaba así muy pachucha, muy dentro del cascarón, quitándome las pieles para renovar. Y dice, déjame caer del abismo que estoy queriendo extender mis alas. Déjame quebrarme en esos momentos de vértigos constantes. Te aseguro que sobreviviré a todo esto. Déjame que lamas mis heridas para curarlas. Déjame coser mi corazón con hilos de color. Déjame mudar la piel para renovar la memoria. Déjame llorar hasta el cansancio, que luego dormiré mejor. Déjame caminar sin rumbo, que no voy sola, mi ancestralidad me guía. Déjame sumergirme en la profundidad del río, que estoy sanando. Déjame bailar hasta el cansancio, que me estoy liberando. Quiéreme poco, pero quiéreme bien, porque yo estoy sanando para saber para qué te quiero. Y bueno, para mí he podido sacar muchos demonios que tenía como ahí amordazados y miedos, y los dejé ahí plasmados en algunas hojas que las liberé con fuego, las quemé. Yo dije, me libero de esto porque esto no me aporta y no alimentará más mis miedos. Y con amor suelto también muchas cosas, porque no quiero seguir cargando con peso muerto. Y he sanado a través de ello. Es una de las herramientas que he usado, porque el exilio, habitarlo, a las que no elegimos por voluntad propia cruzar el charco, sino que fue como la última herramienta, como compartimos desde la IMD, o sea, el salir de nuestro territorio es la última opción, no es la primera. Y cuando se decide salir, que es la herramienta que hay, que es la vía, es porque traemos pues también el corazón hecho pedazos. Y me quedo con la palabra de la compañera ayer que decía, estoy aquí y allá. Yo estoy aquí, pero mi corazón también está en ese río, palpita en el centro de esa montaña, y estoy viviendo ese amor de lejos. Cuando dicen el amor de lejos es de pendejo, pero el mío es un amor tan bello por esa tierra, por ese río, por esa gente, por esa comunidad, por ese Honduras. Y lo sigo amando de lejos como en el momento que estaba con ellos. Sano de a poquito, sano con las demás, sano entre los abrazos, entre las risas, entre los llantos también, sano desde la poesía, sano desde las pequeñas reuniones donde conspiramos cómo seguir danzando,
sanamos, constantemente sanamos y todos los días nos vamos a la cama aprendiendo algo nuevo, porque nunca pasa 2 veces la misma persona por el mismo camino, aunque sea el mismo camino que recorramos toda la vida. Me siento muy feliz, la verdad, de estar acá. Muy emocionada. Qué bonitas palabras. No quiero seguir cargando con peso muerto el peso del mundo. Qué gran texto, mucho. La verdad que me siento afortunada de estar acá. Y hay algo con el sentir, que es que si lo sentimos todas se sostiene, ¿no? Como que se transforma en belleza. Eso es algo muy bonito. Yo les quería compartir, si puedo, un texto, porque no tengo nada que añadir a lo que dijo Dalila. Este texto también es en la distancia. No sé cómo les fue en la cuarentena, pero yo arreglé muchos asuntos pendientes que quedaron en esas urgencias sin resolver. Como que de pronto pareció que por un instante sí se paraba un poco la velocidad por fuera. Entonces, en estas conversaciones de aquellos temas pendientes que nunca resolvimos en este correr y salir, ir a otros lados, creo que me encontré verdaderamente con mis compañeros y compañeras, así como de otra manera, con más tiempo y con más posibilidad de decir, pero entonces, de elaborar. Y ahí va. ¿Sabes cómo nos encontré después? A nosotros, a los que nos atravesó la muerte sin aviso, o aún con él, la miramos y empujamos. Nos encontré rotos, perdidos en esa ciudad de muerte, en nuestra propia copa o en el fuego apagado de un cigarro. Nos supe vagando la ciudad como quien regresa de un infierno, esnifando en el suéter los restos, los anhelos, las marcas en el cuero. Me pregunté a menudo, ¿cómo no seguimos el camino de todos? ¿Cómo no nos guardamos de la lluvia? ¿Cómo dejamos que cayeran sobre nuestros rostros sus gargajos? ¿Cómo nos quisimos tan poco? ¿Cómo los odiamos tanto? ¿Cómo tuvimos en el entrecejo esa lanza, ese baile como sin tiempo, sin cuerpo, sin mañana? No sé cómo lo hicimos. Si fueron los pocos veranos que traíamos o la piel como nueva disponible para la épica, a veces me pregunto cómo es que estamos vivos. Hoy nos encontré distintos, ya no solo más tristes, más canosos, más andados, sino distintos. ¿Saben qué vi? Hoy vi a los poetas que estuvieron detrás de nuestros ojos todo ese tiempo, a quienes la belleza nos conmovió las células, a quienes el roce del reloj nos abría preguntas, a quienes viendo a las niñas como surtidor nos salían bramas, la prisa y ese saber memoriado de que somos nosotras quienes hacemos girar la historia y no al revés. Nos encontré más rotos, quizá más perdidos, pero con ese mismo cirio detrás de la mirada, alumbrando el mundo. Ahí está. La verdad es que es difícil encontrar palabras después de escuchar a estas dos poetisas para poder introducir el siguiente tema y no emocionarme también en el intento. Me está costando un poquitín, pero bueno, somos humanas y nos emocionamos. Vamos a hablar de la esperanza, que quizás sea una de las herramientas para resistir que tenemos las humanas pues más potentes, ¿no? ¿Qué tenemos en nuestras manos? Tanto nosotras mismas, en lo individual como en lo colectivo, para darle sustento a esa esperanza en este mundo que nos tiene deshabitadas. La esperanza, esperar, ¿no? Esperamos con paciencia tantas cosas. Nos aferramos a la esperanza.
volver a vivir lo ya vivido, de lo que nos ha marcado la vida, de esas cosas bellas que inmortalizamos en la memoria. Yo tengo mucha esperanza en mi pueblo, en la fuerza que tiene cuando defiende lo que ama. Sé que mi ausencia no hace caer la lucha, como tampoco en el día que la tierra recibe los cuerpos de nuestras hermanas cuando han sido un obstáculo para todos estos proyectos, ¿no?, extractivistas, y su vida no ha valido nada, no representa nada, pues, y les da igual arrebatársela. No pararemos por ello tampoco. Eso nos impulsa a seguir, y desde la rabia, el odio, pero también desde el amor a la vez. El amor a la vida y el odio a todo lo que nos hacen, ¿no? La rabia que llevamos dentro y que también es causada por ellos mismos, porque provocan nuestros demonios y después les tienen miedo cuando salimos a la calle. Mi esperanza está en todas esas mujeres que agarran su derecho de ser mujeres rebeldes, libres, independientes, con voz, con fuerza, y que se hermanan y que trenzan y tejen tantas cosas hermosas, esas resistencias que cuando gritamos alrededor del mundo, esto tiembla y se hace sentir. Tengo esperanza en que se siga defendiendo lo que vale la pena defender, la vida y todo lo que ella representa. Y desde el exilio, pues, yo vivo esperanzada en el día que pueda retornar, que pueda volver a los caminos. Y empecé a escribir a las 3 de la mañana antier, porque estaba ahí como bloqueada. Sabía que quería traerles algo, pero no sabía cómo atraparlo, cómo hacerlo. Y a las 3 de la mañana tuve un golpe y empecé a escribir para ustedes. Y escribí esto. Tengo la esperanza de caminar nuevamente por esos caminos de tierra y caminar entre los maizales. Tengo la esperanza de retornar a un territorio libre, florecido, donde el miedo no exista. Deseo por la mañana tomar café con pan, hecho en horno de tierra. Tengo la esperanza que atrapada en mi pecho para que no se me escape. Tengo cruzados los dedos, incluso los pies, cuando veo una estrella fugaz, deseando oler la tierra mojada que dejé en el ayer. Tengo un costal de ideas de todo aquello que quiero hacer al volver. Tengo la esperanza aún con vida, el alimento de qué pequeñas promesas. La esperanza de una palabra es una palabra que me lleva a esperar con paciencia lo que tanto anhelo. Espero volver, y si tengo que salir de nuevo, sea porque quiero. Espero con esperanza encontrar cada piedra en su lugar y a mi río en su caudal. Tengo la esperanza como el campesino siembra la cosecha, con la esperanza de multiplicar el maíz. Porque yo sigo teniendo esperanza. Creo que con diferencia somos las mesas que más se está tocando, ¿va? Sí. Abrazando. Claro. Yo quise copiar a Dalila, pero la verdad que no me dio tiempo en este día tan corrido. Entonces hice una pequeña lista de cosas que me dan esperanza, que aún no es poema, pero puede volverse quizá en el avión de regreso. En este intento de copiar a la maestra, hice esta listita. Mi esperanza se parece a las marchas de Codeca, a Leira hablando acá de racismo, a la digna mirada Isil, a las manos de mi abuela cosiendo, a la palabra afilada de mi madre, a María diciendo volvería a ser lo mismo, a las abejas de Lilia y a cómo nombra a la solidaridad frente al folclore. Y ahí me quedé,
Entonces es un problema porque no tengo muchos poemas de esperanza, porque no tengo una gran esperanza, pero la que está chiquita, pero sí hay ese cirio sí está dentro de mí. Y está ahora escuchando a Dalila y está escuchándolas a ustedes. Y hay algo que me da esperanza cuando Antonio nos puso todos los gráficos fosforitos, ¿verdad? Y una se pone así como que empieza a decaer en la energía porque cree, ¿verdad?, que el compañero ha hecho un gran trabajo investigativo, pero todo va mal. Entonces pienso como, claro, ahí está cada vez los megaproyectos, ¿no? Compartían, hubo muchas personas que compartieron, ¿no? Muchos compañeros, compañeras, que compartieron sobre los megaproyectos. Hay cada vez más, ¿no? Más licitaciones y más aprobaciones, pero lo que pasa es que, y es algo que también debería llenar nuestros gráficos, quizá en otros colores, menos fosforitos, y es que por cada megaproyecto hay una resistencia. Eso también es algo que está pasando, ¿no? y que va a seguir pasando. Entonces eso sí llena mi esperanza. Y la verdad que buscando en los escritos tengo pocos poemas de esperanza y tengo uno para mi papá. No sé si sirve y aplica en este contexto. Sí, por supuesto. Me tienen que animar ahora, es cuando dicen, sí, está súper. Sí. ¿Queremos escuchar? Sí. Vaya, pues él es alguien particular que tiene muchos inventos, ¿no? Entonces tiene una pequeña huerta así como de 4 butacas por 4 y pues este verano ha habido muchos problemas con los pájaros, que se comen todas las lechugas, que no sé qué, o sea, cada año es una cosa, este año han sido los pájaros, entonces él ha ido construyendo poco a poco toda una indumentaria para proteger a las lechugas, pero es una tarea de todo el verano, ¿verdad?, que pasa él haciendo eso. Y a mí me conmueve. Hay pocas cosas que aviven mi ternura, que de cotidianas y simples asalten la inmediatez que nos inundan. 4 palitos quebradizos, literal. 4 cuerdas entrelazándolos, papelitos colgando de cada una de ellas, hacen que tus lechugas crezcan, interrumpiendo el vuelo de los gorriones. Son tus ideas surcando el tiempo, el canturreo que dejas mientras caminas, la sopa de la noche, el zumo de la tarde. Eres de los que terminarán con su tiempo y solo en anécdotas lograremos esbozar una infancia donde no existía el plástico, un niño acompañando a un cura para dar la extrema unción, un misionero rebelde, un cantautor, un maestro de escuela, un fontanero, un padre, un buen amor. Alguien que a cada época que vivió logró resumir con sencillez los riesgos de perderse en el ser. El grupo fue siempre tu forma, la escucha tu palabra y el invento, una forma de resolver las pequeñas incógnitas del día. Si hay algo que defina tu nota es el paso que la vida marca, lo versátil del oficio puesto al servicio de hoy. Revolucionario es quien cambia el orden para que la vida sea. Debí hacerlo con tanta claridad y entusiasmo que espero haber aprendido que el vuelo de los pájaros se interrumpe con papelitos bailando al viento, que las lechugas picoteadas podrán crecer si alguien las mira como tú, que cada día es un nuevo comienzo si hay alguien que en silencio canturree nuevas formas de encontrar el cómo. Quisiera que todos vieran cómo vives y piensas, el sonido que tiene cada paso tuyo por la sala como intuyendo un motor, oxigenado de tanto común que parece ser un todo. Ya no hay gente como tú y por eso el mundo se está secando y helando. Por eso hay quien pica, quien insiste en crecer sin que nadie invente canciones o espante los pájaros. Espero guardar cada tesoro, cada palito y papel para que las lechugas sigan creciendo en el patio. Ahí está. ¡Wow! ¿Cuántos temas hemos tratado, ¿no?, con este poder de la poesía en esta primera mesa? Hemos hablado de
Hemos hablado de megaproyectos, hemos hablado de violencias, hemos hablado del territorio, del exilio, de la nostalgia, del amor, de la ternura, de la esperanza y sobre todo del poder de la palabra, ¿no? De lo que supone poner en palabras todos estos sentimientos que tenemos y de cómo la palabra sana, de cómo la palabra es política y de cómo la escritura bueno, pues tiene un poder que aquí estamos escuchando en esta primera mesa de la mañana. Vamos a abrir ronda de preguntas, tanto aquí como para las personas que nos estáis siguiendo por streaming. Yo no sé si tenemos alguna pregunta ya que alguien quiera lanzarles a Ana o a Dalila, aquí en sala, o alguna por el chat, por YouTube. Bueno, mientras tanto a mí sí que me... ¿Sí? Vale, adelante. Bueno, y es duro escuchar a la compañera Dalila. Estar uno fuera de su territorio ancestral es bastante complicado cuando uno le toca ahí mismo, en el mismo país, ahora por fuera. No es pregunta, es palabra de ánimo. Y me uno a tu lucha porque también estoy viviendo lo mismo. Es lo que se siente, esas ganas de estar en comunidad, que uno desea estar allí en ese momento. Pero muchas veces hay un dicho colombiano que las fiestas de toros es mejores desde la corraleja y no dentro. Entonces, muchas veces nosotros podemos apoyar más estando afuera que dentro de la comunidad. Se ve mejor y es más fácil tocar las puertas sabiendo que estamos en una situación de peligro, de riesgo, entonces es más fácil apoyar a las comunidades allí. Y también algo que ella decía, nosotros cargamos un peso, una carga ajena, porque muchas veces dejamos a un lado nuestras vidas por luchar por los demás. Pero esto también nos ayuda, y hablabas de la psicóloga y a mí también me ha servido. Yo a veces digo, es que yo le estoy dando charla a la psicóloga, no es ella a mí, soy yo a ella. Ella me dice, estoy aprendiendo contigo. Entonces es algo mutuo ahí que eso le ayuda a uno a poner en clara sus ideas y seguir adelante. Y te animo, siga adelante, no desfallezcas, lucha por tu comunidad. Y yo guardo la esperanza que algún día vas a estar allá, y no solamente en tu país, sino que en otros países también vas a estar. Y con la poesía, se me erizaban los vellos al escuchar, algo que eso ayuda a escribir, ayuda a alivianar las penas del alma. Entonces, bonito. Y con lo que decía Ana, me gustó el último poema, me fascina, porque a mí me fascina la tierra, y a pesar de que su papá tiene ese espacio tan pequeño, se ve que no ha dejado lo de la agricultura. Y es que de dónde vienen los alimentos a las grandes ciudades, del campo, y sin el campo no somos nada. Entonces nosotros como pequeños agricultores, pues seguir fortaleciendo eso, inculcarle a nuestros hijos, y no que lo tengas en un poema. Transmíteselo a tus hijos, lo que has aprendido con tu papá, transmitíselo a tus hijos para que sigan cultivando, porque sin el campo no somos nada, y esa es una lucha que nosotros tenemos como comunidades indígenas, luchar por nuestra tierra. Bueno, hay algo que escribí que son unas palabras para decir de dónde vengo, porque me agarraron a quemar ropa un día en Basoa, las compas kurdas, y ante ellas, entre mujeres tan potentes, yo decía, ¿y cómo me presento yo? Y bueno, que andaba ahí entre la comida que estábamos sirviendo y vueltas que daba yo en la cocina entre frideras y cacharros.
llegan ahí a la carrera, ven y que háblanos un poquito de ti. Y yo no había salido afuera y cuando menos acordé era que tenían un cierre y tenían un altar donde tenían las compas que han caído también en toda esta guerra por la defensa de los derechos de la mujer y de nuestra libertad, y estaba allí Berta. Y a mí eso me hizo sacudir el corazón y fue como... Y compartí en el mismo momento con la Red de Honduras el verla ahí. Y justo tenía la foto que yo tengo en mi altar. Y fue como... me sacudió. Y que también que tenía que hablar y era como no había preparado nada, como siempre. Yo soy una compa, yo por eso no me preocupo. Y di vueltas alrededor de un roble que está ahí, que es como mi enamorado, ese roble es mi confidente. Y empecé a escribir también, y yo decía, ¿cómo lo hago? Y empecé ahí, en un minuto, a escribir esto. En tierras lejanas, donde el viento es la melodía de nuestra madre tierra, Amalur, se alzó la voz de mi madre. Un grito de auxilio se escuchó de las montañas. Aquellos pequeños que con amor y ternura trabajan sus tierras se levantaron con dolor de ver sus aguas sucias. Allá donde el ruido de las máquinas acecha día y noche, allá donde el corazón tiembla de dolor y de miedo, allá donde las manos de muchos se entrelazan para ser fuerte ante una gigante destrucción. Allá donde la memoria habita a través de la ancestralidad, allá donde mirar el sol un día más es un regalo, de allí vengo, donde a pesar de todo se sueña y se resiste, se sonríe con ojos mojados, de ahí soy, donde el olor a tierra mojada es embriagante, donde el sonido del tambor le recuerda al corazón que sigue vivo, de ahí soy, donde el grano del maíz es nuestro oro, de donde se sana con la sabiduría de las abuelas y la fe en las hierbas, de allí, donde el fuego ilumina el camino del forastero, donde el fuego le da alegría en la cocina, ahí donde el fuego representa nuestra ancestralidad. Yo soy la hija de mi madre y la nieta de mis abuelas. Yo soy la memoria que se hereda a mi hija. Yo me hago llorar, ¿cómo no me voy a hacer llorar? Porque para compartir todo lo que las que tenemos dentro, es como esa caja de Pandora, y hay de todo. La abres y sale de todo. Hay ángeles y hay demonios, hay amor, hay odio, hay ira, hay rabia, hay tantos sentires, y tenemos el derecho de sentir cada uno de todos estos sentimientos, ¿no? Porque llegan los momentos tan duros y también donde pues incluso ver a otras en el exilio duele, lo que tú dices, o sea, sientes lo que yo siento porque tú estás aquí y también tu corazón está allá. Y en Basoa, en la casa donde estoy, es un lugar donde también he sanado muchísimo con un acompañamiento de todo un pueblo, porque es una comunidad bella de la cual me he enamorado, estoy enamorada de este territorio también. Entonces soy de allá y soy de aquí. Y en una jornada de Lumalti que trajeron a dar una gira unas defensoras, unas jornadas por acá también, estuvieron de paso en Basoa y durmieron 2 noches. Era la primera vez que estaban defensoras que quedaban a dormir y yo estaba loca, yo estaba diciendo voy a cocinar frijoles, voy a hacer tortillas, voy a hacer cuajada, como suelo hacer cuando me visita aquí mi María. Y estaba loca de emoción y decía, quiero darles algo, pero no sabía qué darles. Y suele pasar esos poemas a las madrugadas, no sé por qué salen, y era a las 4:15 de la mañana. Eso significa que no duermo. Estaba ahí, ¿qué les doy? Encendí mi altar, porque tengo un altar, y de ahí mis abuelas siguen y mi ancestralidad sigue fuerte, ¿no? Es el vínculo y es como ese teléfono que se levanta y contesta Jessica o Miriam al otro lado del charco. Para mí es como esa línea de amor, esa conexión.
Entonces empecé a escribir. Mi nahual es el colibrí y yo siempre he estado enamorado de los pájaros también, pero sin saber que era mi nahual. Y entonces empecé a escribir, a reflexionar sobre ello y les regalé esto, colibrí. Pequeña colibrí, cual belleza sin igual, colibrí que danzas con el viento, que se posa entre las ramas construyendo su casa. Pequeña colibrí con sus alas rotas cruzando los mares. Pequeña colibrí creada por las diosas con polvo de estrellas. Verde su plumaje cual hojas de roble. En su pecho un océano encerrado desbordando gotas. En sus ojos pequeñas lunas y en su corazón un tambor ancestral que llama a la defensa de su tierra y de su cuerpo. En su memoria las abuelas que hablan a través de su canto. Mi pequeña, que te despojas de tus plumas para darle color al mundo. Pequeña colibrí, que te conviertes en río, en árbol, en tierra y en agua, en viento y en fuego, en luna. Pequeña colibrí, que hoy habitas en una mujer. Porque les aseguro que si las empresas transnacionales pudieran vender nuestros sentimientos, nos saquearían el corazón. Porque esa es la riqueza de nuestros pueblos, esa es la riqueza de las mujeres y los hombres que se entregan a la tierra porque somos hijos de la tierra, nos alimentamos de ella porque es nuestra casa común, porque todo lo poco que tenemos ahí es 4 paredes y una parcelita, es todo lo que tenemos. Porque incluso nos obligan a migrar dentro del mismo país. Nos ahogamos entre tanta codicia y tanta maldad, entre tanto odio, pero nosotros los aferramos a la tierra, le damos su descanso, sus tiempos, no la explotamos para enriquecernos, nosotros cultivamos para alimentarnos. Y los pájaros son libres de comer, lo que quieran comer, si la cosecha, el grano se multiplica. Decía mi padre, deje que para todos da, porque muchas veces encontramos mazorcas comida por los pájaros o hasta incluso los cerdos que llegaban. Y yo le decía, que se han comido un montón de mazorcas. Decía, para todos hay. Que nunca nos ha faltado la tortilla en la mesa, ni el café en el comal. Para todos da la tierra. Y cuando las cosechas se ahogaban, la solidaridad de mi pueblo de llevarle los sacos de maíz a quien perdió la cosecha, era hermoso de ver la solidaridad y el amor de nuestra gente. Y cuando mi padre en el huracán Mish perdió toda la cosecha, nosotros no teníamos más nada y las comidas que llegaban de ayudas eran unos frijoles bien grandes y feos porque no tenían sabor, eran enlatados. Y extrañábamos tanto el grano nuestro. Y el maíz era raro, no sabía igual. Y yo le decía, que las tortillas no saben igual y no me gustaba comer harina porque yo soy de hija del maíz. Y él decía, es que nosotros sembramos el grano con amor y eso le da otro sabor. Y sembramos con esperanza. Y muchas veces lo miré cuando llegaban los grandes veranos y cuando los arrozales dejaron de dar arroz. Y él decía, estamos matando nuestras tierras, se están quedando resecas y muchas veces el llanto del campesino sale a la tierra, pero es porque todo eso lo ocasionan también, ¿no? Y mucho de lo que sé injertar árboles, sé los tiempos de siembra, sé sembrar con la luna. Hay tantas cosas que mi abuela, mi abuelo y mi padre me han transmitido y para mí esa es la riqueza. Y si eso los pudieran saquear para venderlo, créanme que estaríamos concesionados todos. Pero este corazón no se vende. Tendríamos tiempo para alguna otra pregunta más. No sé si tenemos alguna por chat, si alguien en la sala se anima. Y si no, pues
compañeras, yo sí que iría cerrando. No sé si os habéis vosotras quedado con ganas de decir algo, que no pase eso, es el momento del poder de la palabra y de poder cerrar esta mesa con las palabras que vosotras queráis, con una palabra, con una frase, algo que queráis transmitirnos. ¿Quieres decir algo? No, solo agradecer. Yo pues agradecer y hacer un llamado a la unión de las luchas, a unirnos, a vincularnos, a trenzar, a conspirar, a crear, porque allá y aquí estamos luchando de forma diferente, pero a nivel del mundo nos estamos defendiendo, estamos resistiéndonos a dejarnos morir y a dejar morir esta tierra, porque no tenemos pasaje, ningún viaje reservado para la luna. Tenemos claro que estamos en momentos de crisis y de colapso, pero es que también rendirnos tampoco es una opción, porque eso sería darles en bandeja servida a todas las empresas saqueadoras nuestros territorios, sus territorios. Aquí hay mucho y hay muchas luchas y es necesario hermanarnos, es necesario seguir haciendo cosas, esas pequeñas cosas que a veces pareciera que no son suficientes. Muchas veces yo he sentido que lo que hago aquí tal vez no tiene fuerza, que tal vez no es suficiente, que quiero hacer más, pero es por las ganas que tengo adentro de estar allá, haciéndolas allá, no aquí. Pero toca defender aquí. A nuestros pueblos les toca resistir allá, pero es mejor hacer la lucha, empezar a vernos y recordar el por qué estamos, poner en la mesa, sobre la mesa, todo lo que nos ha llevado a estar en los espacios colectivos, movimientos, en cada esos espacios donde estamos resistiendo. ¿Qué nos ha llevado ahí? Hay que olvidarnos de esas pequeñas divisiones que hay también en lo interno de nuestros colectivos, de nuestros movimientos, porque también esas rupturas son las que buscan para debilitarnos, porque en la unión está la fuerza y en la división está la debilidad, y ellos lo saben, porque lo que son todos estos megaproyectos y todo las formas de saqueo que existen, trabajan en red también, trabajan también constantemente viendo con qué pie cogíamos nosotros. Entonces, no hay que ceder, no hay que soltar, hay que defender. Y nosotros, más que de ser defensores de derechos humanos, les decía a las compas ayer, es que va más allá la defensa, no es el derecho del ser humano, es el derecho de la tierra. Porque si la tierra existe, existimos nosotros. O sea, nosotros lo que estamos es luchando por vivir en ella. Es su vida. O sea, la madre tierra es un ser. Y es defendiendo todos los mundos posibles, porque nosotros somos una microparte de esta red de vida. No somos solo los dueños del mundo. Nosotros somos inquilinos y no estamos cuidando bien esta casa común. Y es nuestra responsabilidad cuidar de ella, porque no vamos a esperar que el vecino de la otra puerta venga a sacarnos la basura y la tire al contenedor. Ese es nuestro trabajo limpiar la casa, ordenar la casa, cuidar de la puerta para adentro. Pues es que esta es nuestra casa. Sí, y es nuestra responsabilidad cuidar de quien nos alimenta, porque estamos en tiempos donde nos están vendiendo muchas falsedades y no hay que dejarnos engañar. Hay que volver a la tierra, hay que renacer, hay que construir desde el amor, porque odio es lo que siempre nos han querido sembrar y división. Hay que sembrar esperanza y cosechar milpa de amor. Gracias. A ti. Compañeras, pues con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias, Ana Aupi, muchísimas gracias, Dani Larrieta. Eskerrik asko gurekin egoteagatik gaur. Agur, benetan.
Egunon. Bueno, abrimos a continuación la siguiente mesa del Congreso, que lleva por nombre Nuestro rol en la protección frente a un modelo que desplaza. Y para esta mesa contamos con dos excelentes ponentes, Nuria Ferré y María Martín Quintana, que ambas nos hablarán respectivamente sobre las estrategias de protección de las personas desplazadas y de las formas de proteger a quienes nos protegen. Yo, por mi parte, brevemente haré una presentación de la mesa y de cuál es su finalidad. Bueno, el objetivo de esta mesa consiste en poner luz sobre la necesidad de reflexionar sobre los mecanismos de protección con los que contamos actualmente para hacer frente a este modelo que genera desplazamientos forzados relacionados con la destrucción de los modos y de los medios de vida. Vemos cómo en el plano político, tanto internacional, regional, nacional, paulatinamente el cambio climático se posiciona como un tema central en las agendas políticas. Sin embargo, tales agendas no visibilizan la situación de los desplazamientos que provoca un cambio climático producido por el propio sistema de producción y de consumo. La voluntad política tampoco alcanza a la protección de las personas desplazadas y defensoras de derechos y de territorios. Por el contrario, las políticas actuales de migración y de asilo dejan en claro que la voluntad política de los Estados consiste en evitar que las personas desplazadas salgan de sus países y, si salen, en asegurar que esas personas sean detenidas y sean devueltas. El modelo productivo impone lógicas y dinámicas que cercenan las posibilidades de acceder a los recursos naturales que nos alimentan, nos sostienen y que facilitan una vida en condiciones de dignidad y de comunidad. Como resultado, los desplazamientos se convierten en un inevitable. Más aún, todos estos desplazamientos forzados los podemos entender también como una estrategia funcional del propio modelo para anular a toda persona y comunidad que estorbe, para expulsar a todo elemento que sea disruptivo. Eliminar la oposición habilita un mayor despojo y una mayor acumulación de los bienes y de los territorios. Y como consecuencia de esta fragilidad de los derechos económicos, sociales, culturales, las resistencias se tejen desde abajo, desde las propias personas afectadas, desde las comunidades vapuleadas. Y frente a estos intereses y poderes económicos se erigen las personas como defensoras de los derechos que se nos niegan. Ante ello, el derecho a la organización política y social se torna una herramienta fundamental y es en este contexto que los derechos civiles más elementales se ven amenazados. Como reacción, los poderes políticos, económicos, activan diferentes formas de persecución y de castigo contra quienes oponen resistencias. Esta política tiene un fuerte sesgo de género, las vulneraciones de derechos se asientan en relaciones de poder patriarcal y al mismo tiempo son las mujeres quienes asumen en gran medida las tareas de resistencia y de defensa de los derechos y de los territorios. Frente a este panorama se advierte la importancia de este congreso, de este encuentro que estamos teniendo, porque es necesario poner palabras reales donde imperan los eufemismos. Las narrativas sobre las llamadas migraciones climáticas no responden a un enfoque de derechos humanos, mucho menos con una perspectiva de género que visibilice la fragilidad de los derechos de las personas obligadas a migrar y que advierta sobre la obligación que tienen los Estados de proteger a quienes nos protegen. Por el contrario, la etiqueta de las migraciones climáticas sigue girando en torno a esta tradicional categoría del migrante económico, es decir, aquel que por iniciativa propia sale de su lugar libre, autónomamente, para emprender un viaje en búsqueda de nuevas oportunidades en otro lugar, en otro país. Este discurso, en definitiva, difumina y silencia las causas del desplazamiento y evita las consecuencias que deberían generarse en materia de responsabilidad de los Estados. Entonces, tras esta presentación de la mesa, voy a presentar a las ponentes. En primer lugar, intervendrá María y a continuación Nuria.
María Martín Quintana trabaja como coordinadora de incidencia en IMD, Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, y cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de la protección de derechos. Desde 2005 ha trabajado en América Latina y principalmente en la región de Mesoamérica, en instituciones públicas, en organizaciones de la sociedad civil y en distintas agencias de Naciones Unidas y también en centros universitarios. Su área de trabajo gira en torno a la violencia política, la tortura, la violencia contra personas defensoras y la justicia transicional desde un enfoque jurídico y feminista. Gracias, María. Bueno, pues gracias, pero me lo han puesto difícil después de lo que acabamos de escuchar. ¿Quién dice nada ahora, no? No está nada fácil. No hablamos de estar a la altura siquiera. Para nosotras es una maravilla estar en un espacio como este, con compañeras, con aliadas, con gente cercana con la que estamos en el día a día y con las que construimos a diario lo que hacemos y lo que somos. Y es una maravilla, además, poder venir a hablar de la IM después de haber escuchado a las compañeras hablar de la esperanza, ¿no? Y de tratar de ubicar a la iniciativa precisamente como un espacio que trata de construir esperanza o que trata de apoyar los esfuerzos colectivos por construir esperanza. En una realidad como la que vivimos, pues no es fácil, no es solo difícil hacer poesía, es difícil convivir con ella, ¿no? Y además es muy difícil con las cifras que manejamos a diario y con las mujeres que sabemos que hay detrás de las cifras que manejamos a diario. Pero ayer nos compartía un montón de datos que en términos numéricos son muy abrumadores. Las cifras que desde la iniciativa pues, logramos recopilar, sistematizar y analizar no son para nada más fáciles. Uno de los datos que para nosotras es más relevante es que desde el asesinato de Berta en el 2016 y hasta el 2021, 21 defensoras de tierra y territorio fueron asesinadas en Mesoamérica. 21 compañeras que como Berta pues, tenían una lucha, una familia, un colectivo. Y cuando estamos en espacios como estos, pues entendemos además la importancia de que nuestras compañeras puedan estar aquí, puedan salir y nos hace pensar, ¿no? Que si no existieran estos espacios y estas posibilidades de desplazamiento dentro o fuera de los dentro de los estados o fuera de los estados de las compañeras, si esas 21 defensoras no serían bastantes más. Si les digo además que además de estas 21 hay 45 que han sido víctimas de intentos de asesinato, pues las cifras se nos ponen aún peores. Y estas cifras reflejan pues, lo que ya no tiene remedio, ¿no? A las compañeras no nos las devuelve nadie. Pero esto se da en un contexto de 7.000 agresiones a mujeres defensoras en este mismo periodo de tiempo y 1.700 de ellas defensoras de tierra y territorio. Hablamos de las defensoras, pero creo que también es importante poner nombre a quienes las agreden. La mitad de estas defensoras son agredidas por funcionarios públicos, es decir, por personas pagadas mes a mes por el Estado para hacer efectivos nuestros derechos. Y en este sentido creo que es importante recordar pues que son las fuerzas de seguridad del Estado las que agreden a nuestras compañeras y que con la importancia que está tomando la criminalización en la última temporada, los y las funcionarios y funcionarias de los sistemas de justicia son también un grupo importante dentro de este sector. Y otro de los nombres que evidentemente son necesarios mencionar es que son las empresas. 3 de cada 10 defensoras son agredidas por actores vinculados a empresas privadas.
nacionales o transnacionales. Si volvemos a todo lo que nos comentaba ayer Antonio Turiel sobre esta realidad y la presión que va a poner eso sobre los territorios, la presión extractiva que va a poner sobre los territorios esa realidad, lo que vemos es que las cifras que vamos a tener hacia adelante no van a ser para nada mejores, ¿no? Va a haber más tensión, va a haber más violencia y podemos imaginar que va a haber más compañeras que pongan el cuerpo en esta realidad. Frente a esto, pues el rol de la iniciativa mesoamericana tiene que ver precisamente con poder poner número, con registrar lo que está ocurriendo y cuál es la realidad de nuestras compañeras en sus territorios, y también con analizar esta información, ¿no? Este es el trabajo que hace registro y sistematización, y evidentemente con trasladarla hacia afuera, visibilizarla y denunciarla. Y una parte importantísima también del rol que desempeñamos en este contexto tiene que ver con el acompañamiento de nuestras compañeras. El acompañamiento que parte desde el análisis de riesgo y que deriva en una serie de prácticas de protección que nosotras llamamos protección integral feminista, ¿no? Para nosotras construir esta manera de analizar la realidad en la que están viviendo nuestras compañeras y en la que vivimos nosotras y de responder frente a ella, tiene que ver con afrontar una serie de lógicas, y para nosotras es el mayor reto, cómo deconstruir esas lógicas sobre las cuales se ha construido la lectura de la realidad y las prácticas de protección que desarrollamos en este sentido. En primer lugar, para nosotras implica tratar de romper con una lógica que es básicamente reactiva. La protección se construye a partir de que seamos agredidas y no antes, no de prevenir esa agresión. Y de prevenir el riesgo que generan esas agresiones. De construir con nuestras compañeras medidas de protección que no impliquen una importación de medidas, que es lo que muchas veces ocurre, que se desarrollan una serie de prácticas de protección que, muy marcadas por una lógica pues occidental y urbana, acaban desplazando por completo las prácticas de protección de nuestras compañeras, de sus colectivos, y que además tienen mucho más sentido dentro de los territorios y las realidades en las que se aplica. Tiene que ver también con romper con estas lógicas no solamente urbanas y occidentales, sino también de clases medias, pues porque la realidad de muchas compañeras también genera que los recursos de los que se dispone para la protección son más limitados. Y para nosotras, que trabajamos, como les decía, desde una lógica feminista, pues tiene mucho que ver con romper con todas las lógicas heteropatriarcales que hay detrás de todas estas prácticas de materia de protección. Hacerlo desde ese enfoque para nosotras ha implicado ir construyendo con las compañeras con las que conformamos la iniciativa, sobre todo con las redes de defensoras y con las defensoras en los territorios, atender a que todas esas mujeres que construimos ese colectivo no somos iguales, y que cuando hablamos de defensoras hablamos de mujeres muy distintas, que enfrentan realidades muy distintas, con luchas muy distintas y en entornos muy diferentes. Y que homogeneizarnos para nada nos permite dar una respuesta efectiva frente a lo que hacemos. Para nosotras este construir protección desde el feminismo implica atender a que las mujeres sufrimos violencia cuando defendemos derechos humanos, no solamente por el trabajo que hacemos, sino por el espacio que ocupamos cuando desarrollamos este trabajo, y que tiene que ver con que pues, en la mayoría de los espacios todavía se considera que las mujeres deberíamos permanecer en un espacio privado, y el espacio público y el espacio político es un espacio que les corresponde a nuestros compañeros varones y no a nosotras. Entonces identificamos ahí una doble sanción
la sanción por el trabajo que hacemos y por hacerlo siendo mujeres. Implica también atender a que las agresiones que enfrentamos son muy diferentes, ¿no? En algunos casos coincidentes, pero también hay factores de violencia a los que nos vemos obligadas a hacer frente, que nuestros compañeros varones en pocas ocasiones tienen que hacer frente. Y ayer Miriam avanzaba alguno de estos puntos, ¿no? Hablaba de la violencia sexual, hablaba de la estigmatización, de cómo además las mujeres somos agredidas por no encajar con los roles tradicionales como mujeres, por ocupar ese espacio que nos debería estar vedado para muchos, según muchos. Y entonces somos capaces de identificar campañas con un peso importante de misoginia y de estigmatización en virtud de quién se supone que deberíamos ser las mujeres en nuestras comunidades y en nuestros espacios. Implica atender también que estas agresiones, el hecho de ser mujeres genera que se dirijan contra nuestros hijos y contra nuestras familias y sobre todo contra nuestras hijas. Implica también atender que hay ciertas vulnerabilidades que nuestros compañeros no enfrentan y que tienen que ver con la discriminación por las instituciones públicas, por la discriminación también dentro de nuestros propios espacios de activismo, por la incapacidad a veces o las dificultades para acceder a ciertas medidas de protección. Implica también atender a que los agresores que enfrentamos no siempre son los mismos y en este sentido es importantísimo señalar cómo muchas mujeres defensoras ven en los que deberían ser sus espacios de protección, espacios de agresión, ¿no? Y en este sentido, pues, la comunidad, la propia organización o incluso la propia familia, lejos de ser un espacio de cuidado y de protección, acaba siendo también un espacio de generación de violencia. Y por último, pues evidentemente con todas estas diferencias, los impactos de todo esto que vivimos, pues también es diferente. Que la violencia se vea determinada a veces por provenir de los espacios que deberían ser espacios de cuidado, por formas de agresiones diferenciadas, por no sentirnos cuidadas o protegidas por las instituciones o por nuestros espacios, eso también determina impactos diferenciados. Y para nosotras, pues atender desde una lógica feminista implica atender desde esa lógica y seguir pensando desde esa lógica con nuestras compañeras para tratar de identificar y de construir respuestas colectivas. Hace un ratito Ana decía que los cómo es lo político. Ahí está el político, el cómo lo hacemos, ¿no? Y Ana también decía que lo revolucionario es quien cambia el orden para que la vida sea. Me pareció así maravillosamente esclarecedor y creo que refleja muy bien el trabajo que hace la iniciativa en ese intento de sumar esperanzas o de sumar esfuerzos para que las esperanzas se construyan. Y tiene que ver precisamente con haber cambiado el foco en los lugares desde los cuales articulamos la protección. Y el foco para nosotras está en las mujeres, ¿no? Implica colocar a las mujeres en el centro, implica colocar lo que nos hace habitadas en el centro y tratar de afrontar eso que nos deshabita y que no son solamente los territorios, ¿no? Que evidentemente los territorios nos deshabitan mucho, pero también están nuestras luchas, que no son solamente las que tejemos, sino también las que nos tejen a nosotras. Y están nuestras familias y están nuestros colectivos. Y tener o sentirse apoyada o sentirse acompañada por eso, sobre todo cuando uno está en el exilio, es muy difícil. Para nosotras ese construir juntas y en ese nuevo orden en el que colocamos las cosas para entender esta realidad es esencial y es lo que para nosotras hace distinto y diferente a la iniciativa mesoamericana. Cuando hace 12 años comenzábamos con el trabajo que ha desarrollado la iniciativa en esta década y un poquito más,
nos planteábamos cómo construir eso, ¿no? A dónde preguntar y cómo construir esa respuesta. Y para nosotras la respuesta siempre ha sido mirar hacia nosotras, mirar hacia lo que somos y lo que constituimos juntas y tratar de coser desde ahí, de hilvanar y de trenzar, como decía antes Dalila, ese construir esperanzas que nos habiten. Espero haber sumado un pedacito de esperanza a esta plática. Muchas gracias, María. A continuación, Nuria. Nuria Ferré es responsable de investigación y de estudios en CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Es abogada, estudió Derecho y ADE y el máster de Acceso a la Abogacía en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. En esa misma universidad realizó el máster en Migraciones Internacionales y defendió su tesis doctoral sobre el derecho de asilo en las fronteras. Ha trabajado en el ámbito humanitario y desde la incidencia política con personas refugiadas en diferentes lugares y junto con diferentes organizaciones. En la frontera Melilla-Nador, con el Servicio Jesuita a Migrantes, y en países de Oriente Medio como Líbano, Jordania, Irak y Siria, con el Servicio Jesuita a Refugiados. También ha trabajado en incidencia política en Fundación Entre Culturas en España y desde hace 2 años trabaja en CEAR y ocupa el puesto de responsable de investigación y estudios. Muchas gracias, Nuria. Bueno, mil gracias por la invitación y mil gracias también por el comienzo de hoy de la jornada, que realmente ha sido muy emocionante. A mí me ha encantado escucharos, la verdad, y de hecho, bueno, como decía María, yo no sé qué voy a contar ahora, que es todo como más teórico desde lo político, jurídico y, bueno, a veces cuesta aterrizarlo y desde luego que va a ser mucho menos emocionante, pero bueno, espero también aportar un poco de luz a este debate tan importante y nada, bueno, yo simplemente quería acercar un poco qué mecanismos de protección existen a nivel jurídico, desde la perspectiva internacional, regional también y en algunos países, ¿no? Para realmente, pues bueno, que todas las personas que tienen que huir como consecuencias del cambio climático, degradación medioambiental o por defender la tierra, ¿no? Como los ejemplos que estamos escuchando aquí, pues que puedan acceder a salvar su vida, ¿no? y a estar protegidos por otros estados que tienen esa obligación de protección, ¿no? Lo primero es que, para hablar de personas desplazadas forzosamente como consecuencia del cambio climático y degradación medioambiental, quizá lo más complicado es haber alcanzado o intentar alcanzar una definición, ¿no? Que luego pueda permitir acceder a esos mecanismos de protección existentes, ¿no? Todas estas dificultades para acordar esta definición y abordar este fenómeno, la definición que se ha acordado y que ahora más o menos está como aceptada es la definición dada por la Organización Internacional de las Migraciones, que os voy a leer y que se refiere al traslado de una persona o grupos de personas que predominantemente por cambios repentinos o progresivos en el entorno debido a los efectos del cambio climático, están obligadas a abandonar su lugar de residencia habitual u optan por hacerlo, ya sea de forma temporal o permanente, dentro de un Estado o cruzando una frontera internacional. Esta es la definición que está más reconocida a nivel internacional, aunque es verdad que ese inciso de que optan por hacerlo, pues siempre es delicado, ¿no? Porque el poder de decisión está limitado, ¿no? Cuando se trata de huir para salvar la vida por este tipo de causas, ¿no? Los impactos climáticos y derivados de la degradación medioambiental son de desarrollo lento, eso seguro que ya se ha estado escuchando estos días, y la situación siempre tiende a agravarse en vez de mejorar. También es importante destacar que la mayoría de este tipo de desplazamientos ocurren dentro de las fronteras de un país, es decir, que las personas, esto dificulta también el tipo de protección que se les da, ¿no? Porque las personas al final no cruzan una frontera internacional, entonces no pueden entrar dentro del ámbito de aplicación de otros instrumentos de protección internacional, ¿no?
Y luego también hay que mencionar las consecuencias que se producen en los propios países que están en conflicto o los países que acogen a una gran cifra de personas refugiadas por otro tipo de causas, ¿no? De hecho, un ejemplo que me parecía interesante mencionar es el caso de Siria, que cuando empezó el conflicto estaba sufriendo una de las mayores sequías desde hace décadas, y esto hizo que muchas zonas de población más rural, ¿no?, tuviesen que emigrar dentro del propio país a zonas más urbanas, porque veían cómo su principal medio de subsistencia, la agricultura en este caso, estaba desapareciendo, ¿no? Entonces, es verdad que esta migración interna no hay evidencias de que sea la causa principal, obviamente, del conflicto que se está viviendo todavía a día de hoy, pero es verdad que todos estos desplazamientos hicieron que se erosionase también la cohesión social, ¿no? Y de ahí ya pues también esto afectó a todo el resto de protestas que se estaban ya viviendo, ¿no? Entonces también siempre es interesante ver cómo en el caso del cambio climático en este caso, o degradación medioambiental, cómo también se entremezclan siempre las causas con otro tipo de causas más tradicionales, por así decirlo, de conflictos políticos, conflictos más civiles, ¿no? Es cierto que, y esto también lo habréis escuchado, lo hemos escuchado estos días aquí, que tanto el cambio climático como la degradación medioambiental afectan obviamente a unas zonas del mundo más que otras. El caso de Centroamérica es claro, el caso de Bangladesh también, o el caso, por ejemplo, de estados insulares, como ocurre en Oceanía, ¿no?, como es el caso de Vanuatu, que también me parecía interesante mencionar, porque se suele denominar como el primer caso de refugio climático, aunque el término refugio climático es un poco también complicado de aplicar. Y en este caso la subida del nivel del mar hace que todas estas zonas insulares, países insulares, corran el riesgo de que vayan a desaparecer en un futuro, ¿no? Y también que todas las personas acaben en una situación de apatridia. En el caso de Vanuatu, es el segundo estado en Oceanía que desarrolló una política nacional sobre cambio climático y desplazamiento inducido por desastres, firmando acuerdos con otros estados de reubicación, ¿no?, para que las personas y las comunidades pudiesen ser trasladadas temporalmente, sería lo deseable, a otros países con el objetivo de salvar su vida y también de preservar sus tradiciones, ¿no? Y ya un poco más allá de este breve contexto, algunos avances hacia la protección. Me gustaría mencionar algunos avances hacia la protección a nivel internacional. Como decía antes, el problema a nivel internacional es, más allá de la dificultad de acordar una definición, también la ausencia de textos normativos vinculantes para los Estados para proteger a todas estas personas que tienen que huir por estas causas, ¿no? Ha habido algunos avances tímidos a lo largo de los últimos años, que ojalá se concreten a lo largo de los próximos años en algo más grande, ¿no?, y que asegure toda esta protección. En primer lugar, el Acuerdo de París, que fue firmado en el año 2015, sí que hacía una referencia a la migración como consecuencia del cambio climático, pero es cierto que todas las disposiciones de este acuerdo están tardando en adoptarse, ¿no? Por otro lado, también es importante, en el año 2018, cuando se aprobaron los Pactos Mundiales de Refugio y de Migraciones, también se mencionaba el cambio climático y la degradación medioambiental, quizá no tanto, pero como causa, ¿no?, de migración y de refugio. Pero es verdad que ambos pactos no son vinculantes tampoco, y es cierto que esto fue una oportunidad perdida, ¿no?, para lograr un avance más real hacia la protección de las personas que tienen que huir por estas causas. Por otro lado, también la Agenda 2030 no recoge una relación directa entre desplazamiento forzado y cambio climático, pero sí que es cierto que alude, por un lado, a la necesidad de adoptar medidas para facilitar una migración segura en su meta 10.7, y también el ODS 13 se refiere a la necesidad de adoptar medidas para combatir el cambio climático y sus efectos. Entonces, esto también podría ser un instrumento que podría ser una guía también para la protección de estas personas. Un avance importante, aunque tampoco vinculante, como decía antes, son las directrices estratégicas de ACNUR adoptadas para el periodo 2017 y 2021,
que invitan a los Estados también a que establezcan soluciones legales inspiradas en los instrumentos regionales que ahora mencionaré y en algunos también casos nacionales para la protección de todas estas personas, ¿no? Y luego también mencionar los principios para el desplazamiento interno, que, como os comentaba antes, la mayoría de estos desplazamientos se producen dentro de las fronteras de un país, por lo tanto es más complicado que se pueda garantizar la protección, pero existen estos principios que tampoco son vinculantes, pero que muchos estados sí que los han incorporado en su legislación interna. Y en el 2012 se aprobó también la iniciativa Nansen, que es una agenda para la protección de las personas que han tenido que huir por estas causas, ¿no? Entonces, como vemos, hay avances en los últimos años que no terminan de ser obligatorios, pero que sí que pueden inspirar a los países y a los estados de acogida a la hora de interpretar su normativa, ¿no? También es interesante, y quería mencionar, a nivel internacional, el Comité de Derechos Humanos, en el caso Teitiota, que no sé si os sonará, hace unos años, sobre una persona que tuvo que huir desde la República de Kiribati a Nueva Zelanda y después fue devuelta desde Nueva Zelanda a Kiribati, y esta persona alegaba que no podía volver a su país de origen porque, debido a las consecuencias del cambio climático, vivía de la agricultura, esta persona en concreto y toda su familia. Debido a las consecuencias del cambio climático, su principal medio de subsistencia ya no podía desarrollarse, entonces de volver a su país de origen corría peligro su vida y el de su familia, ¿no? Finalmente no se condenó a Nueva Zelanda por esta devolución, pero lo interesante es que el tribunal, este comité, interpretó que los estados tenían que cada vez incorporar más la perspectiva de la obligación de no devolución como consecuencia, de la no devolución a la hora de analizar las expulsiones y las devoluciones a los países de origen cuando la persona veía su derecho a la vida peligrar, ¿no? En este caso, esta persona alegó que devolver a Kiribati, a su país de origen, podría correr peligro su vida, ¿no? Entonces, esto es un gran avance, la verdad, y esperamos que en futuros casos a nivel internacional, incluso a nivel nacional, se pueda incorporar esta interpretación desde la no devolución. En cuanto a algunos avances a nivel regional y europeo, a nivel regional existen instrumentos como son, por ejemplo, la Convención de la Unión Africana o la Declaración de Cartagena en América, que sí que no contemplan específicamente estas causas de cambio climático y degradación medioambiental como motivos para acceder a la protección, pero recogen una definición de persona refugiada lo suficientemente amplia como para que puedan acogerse a esta definición todas estas personas, ¿no? Recogen el término de disrupción del orden público como causa de peligro de la vida de las personas, ¿no? Entonces, por ahí se podría también intentar acceder a la protección. En el caso de la Convención Árabe, sin embargo, sí que se incluye expresamente los desplazamientos transfronterizos causados por desastres naturales, ¿no? Entonces, esto también es un ejemplo que podría seguirse en otras regiones del mundo. Y ya llegando más a Europa, a nuestra región, desde el año 2011, en nuestro caso, en el ámbito de la Unión Europea, el Parlamento Europeo viene haciendo llamamientos a los Estados miembros para que busquen maneras de otorgar la protección a las personas que han tenido que huir como consecuencia del cambio climático, ¿no? Desde invitar a que los Estados tomen un liderazgo en este tema hasta, por ejemplo, proponer la figura de los visados climáticos, ¿no? Que serían un tipo de visados humanitarios para personas que tienen que huir como consecuencia del cambio climático y la degradación medioambiental. También el Parlamento Europeo, y luego lo mencionaré, ha invitado a los Estados miembros, ¿no? Y al Consejo a utilizar la Directiva de Protección Temporal para dar protección a todas estas personas. Y luego algunos ejemplos a nivel nacional, también en Europa, que me gustaría también mencionar. En el caso de Francia, por ejemplo, en el año 2021, un tribunal en Burdeos resolvió otorgar un permiso de residencia por enfermedad a una persona que alegaba que no podía volver a su país de origen, que en este caso era Bangladesh, porque como consecuencia de la contaminación había adquirido una enfermedad pulmonar que en el caso de volver se agravaría y que correría peligro su vida, ¿no? Entonces, en este caso se resolvió darle ese permiso y efectivamente finalmente se le dio un permiso de residencia y pudo permanecer en Francia.
En el caso de Italia también me parecía interesante. Es el único país de la Unión Europea que brinda protección por estos motivos, ¿no? que da una protección humanitaria a las personas migrantes ambientales, y también hubo un caso en el año 2015, también en este caso se trataba de una persona de Pakistán que llegó a Italia como consecuencia después de unas inundaciones que hubo en su país, y también alegó que no podía volver a su país de origen porque peligraba allí su vida o porque directamente pues su hogar había desaparecido, ¿no? Como ocurre con otros conflictos, por ejemplo. En este caso también esta persona obtuvo un permiso de protección humanitaria por motivos ambientales, ¿no? Es decir, que hay casos de tribunales no tan lejos de España que podrían servir también como precedente de España y de otros países, ¿no? Que podrían servir de precedente para tratar de interpretar la legislación de una manera más garantista, ¿no? Desde CEAR también hacemos algunas propuestas. La primera de ellas es en el caso de la Convención de Ginebra, ¿no? Que, como sabéis, da protección, recoge el derecho de asilo, estableciendo una definición de refugiado y todos los derechos de las personas refugiadas, estableciéndose que una persona que huye de la persecución por 5 causas y que cruza una frontera internacional tiene derecho a ser protegida en otro país, ¿no? Consideramos que estas 5 causas, de ser interpretadas de una manera más amplia y más inclusiva, también podrían abarcar a todas las personas que huyen como consecuencia del cambio climático y degradación medioambiental. Creemos también que no es momento de modificar esta convención. De hecho, Filippo Grandi en la última COP dijo lo mismo, que el clima internacional no es favorable ahora mismo para abrir este debate de modificar este tratado internacional, pero sin embargo él mismo lanzaba la pregunta de que una persona que tiene que huir un país que empieza una guerra como consecuencia de la lucha por recursos naturales, al final está generando qué tipo de refugiados, ¿no? Que a veces, como lo categorizamos todo, pues entonces a la hora de interpretarlo de manera más restrictiva pues es complicado acceder a la protección. Sin embargo, si se interpreta de manera más amplia, pues quizás sí, ¿no? Luego también a nivel europeo y a nivel de los Estados miembros de la Unión Europea existe la figura de la protección subsidiaria, que también amplía esa protección que da la Convención de Ginebra y que también podría utilizarse para dar protección en los países de la Unión Europea a todas las personas que huyen por estas causas, ¿no? Y luego también mencionar de nuevo la obligación de no devolución. El caso que os comentaba antes, el caso Teitiota, podría ser un buen precedente a la hora de interpretar esta obligación de no devolución y de aplicarla también a las personas que huyen como consecuencia del cambio climático y degradación medioambiental. Lo mismo ocurre con la Directiva de Retorno, ¿no? Que establece que no se puede devolver a una persona, devolver a una persona a un país en el que su vida y su estado de salud vaya a sufrir graves consecuencias, ¿no? Pues en este caso también se podría aplicar. Ya bajando un poco más a España, existe la figura de la autorización de residencia de permanencia por razones humanitarias, que está regulada también en la Ley de Asilo y que se podría utilizar. De hecho, ya se utilizó en el año 2010. Tras el terremoto de Haití se dio este permiso a muchas personas que venían de Haití que ya habían visto que ya no podían vivir más en este país, ¿no? Por otro lado está el artículo 38 de la Ley de Asilo, que este también es un artículo que reivindicamos su aplicación para muchos casos. Este sería uno de ellos, que establece que las personas que están en un tercer país puedan acceder a las embajadas o representaciones consulares para pedir el traslado a España, para que ya en España se pueda estudiar su solicitud y, en su caso, también otorgarles protección, ¿no? En este caso, las personas que se hayan visto afectadas por cambio climático o degradación medioambiental, pues sería lo suyo, ¿no? Poder acceder a la aplicación de este artículo y también no jugarse la vida en los trayectos migratorios, ¿no? Y luego, también rescatar el tema que os mencionaba antes, la propuesta del Parlamento Europeo de regular la figura de los visados humanitarios, pero también la de los visados climáticos, ¿no? De tal manera que el otorgar visados es competencia de los Estados, pero existe esta figura de los visados humanitarios. En el caso de los visados climáticos se podría también empezar a utilizar para dar esta protección. Y finalmente, ya termino, lo he mencionado antes,
La Directiva de Protección Temporal recoge una definición amplia también, mucho más amplia que otros instrumentos de las personas desplazadas y se aplica para casos de afluencias masivas. Es la directiva que se ha utilizado ahora para el caso de las personas que venían desplazadas de Ucrania y es una directiva que podría utilizarse. Se aprobó hace 20 años, la primera vez que se ha utilizado ha sido ahora. Es verdad que ahora se está debatiendo en la Comisión Europea, Consejo de la Unión Europea también y Parlamento un nuevo pacto de migraciones y asilo que propone derogar esta directiva y sustituir la protección que da por una protección más restrictiva, pero se ha visto que es una directiva que funciona, ¿no? Lo hemos visto en estos últimos meses y sería un instrumento adecuado también para dar protección a las personas que huyen, ¿no? Entonces, bueno, por mi lado ya estaría. Es verdad que queda mucho por hacer, pero sí que es cierto que hay tímidos avances que podrían inspirar, ¿no?, a tratar de interpretar las leyes que ya tenemos de una manera más novedosa, ¿no?, y más amplia para dar protección desde lo jurídico a todas las personas que, bueno, que defienden la tierra o que son víctimas de la degradación medioambiental o del cambio climático. Y por mi lado ya estaría. Gracias. Bueno, muchas gracias, Nuria. Y después de las dos presentaciones, las dos ponencias, tenemos tiempo para un turno de comentarios, preguntas, de intervenciones, por parte de quien quiera participar. Ahí va. Sí, Raquel. Bueno, muchas gracias a las dos. Yo también sigo todavía con la emoción de antes, o sea, muy... Y bueno, me planteaba así también escuchando a Nuria, ¿no? Porque nosotras desde SEAR también, pues, o sea, una labor que tenemos es esta defensa de instrumentos jurídicos, ¿no? De los instrumentos que puedan servir a las personas cuando llegan aquí para poder regularizar su situación o para poder tener protección internacional o para no ser devueltas y correr el riesgo de volver a situaciones muy violentas, ¿no? Y es una cosa que cuando estábamos trabajando o sea, y también con esta labor que hace CEAR en Bruselas, ¿no? En las negociaciones con el pacto y intentar que los instrumentos no empeoren, ¿no? Que a veces parece, pues, que está ahí también, ¿no? Que los instrumentos no vayan a peor, porque es un poco el contexto, a una interpretación cada vez más restrictiva, que es el contexto en el que estamos, ¿no? Cuando estábamos preparando el manifiesto, que ha sido un trabajo que antes decía, me he quedado con ganas de recalcarlo, lo hablaba con Alberto, muy colectivo con las compas que están en el comité asesor del proyecto, con otras organizaciones. Y planteábamos, había una frase dentro del diagnóstico que hacíamos que era que había instrumentos, ¿no? Porque nosotros defendemos que instrumentos hay, otra cosa es que se quieran usar o no, ¿no? Y que faltaba voluntad política. Y los compas de Ongi Etorri, Refusiatuak, nos decían, no, voluntad política hay. Hay voluntad política para que la gente no pueda salir, para que no pueda llegar y para que viva en una situación precaria al servicio pues otra vez aquí, al servicio del capitalismo también, ¿no? Con trabajos precarios para sostener una economía sumergida en este país también, que eso no lo hemos mencionado, pero está ahí también, ¿no? Entonces, me cuestiona un poco, ¿no? cómo seguimos haciendo, porque creo que tenemos que defender instrumentos, que nos toca defender los instrumentos que hay y que se apliquen de la mejor manera, y al mismo tiempo estar denunciando esta violencia cada vez más grave que viven las personas que intentan llegar, ¿no? Bueno, todo este rollo, perdón, era sobre todo para preguntarle a María, ¿no? Que están en un trabajo, sí, dice, ¿por qué? No, quiero decir, porque el trabajo de la iniciativa, sí me gustaría que nos contaras un poco alguna experiencia de qué sí funciona, o sea, qué sentís vosotras que sí funciona, ¿no? Porque estáis muy en conexión, porque también trabajáis protección desde otra perspectiva y estáis muy en conexión con la gente en los territorios, ¿no? Entonces, bueno, alguna cosita sí que puedas rescatar en ese sentido. En materia de protección, decir que sí funciona es bastante arriesgado.
Para nosotras el desplazamiento siempre es la última alternativa. Entonces, incluso sacar a la compañera o apoyar la salida de la compañera fuera de su territorio, incluso dentro del país, es realmente complejo, pero además sacarla de su país es una situación que para nosotras se da de manera excepcional. Uno, porque si el enfoque del apoyo y el acompañamiento tiene que ver con lo que se ha planteado, coherente con lo que he planteado hace un rato, implica un despliegue que no hay capacidad para desarrollar, porque asegurar el bienestar de sus hijos y de sus hijas y que estén en el exilio también en condiciones, asegurar acompañamiento emocional, acompañamiento jurídico, o sea, generar un acompañamiento integral a una defensora en un territorio en el que tú no trabajas es muy difícil. Y por otro lado, porque también es hay una lógica de que en la mayoría de los casos la capacidad de protección la tenemos dentro de nuestros propios territorios. Y los colectivos o las redes de protección que están en los territorios son los que generan esta capacidad de acompañar a la defensora de manera integral, de que en ese proceso de gestionar el riesgo que la defensora está viviendo no se encuentre sola, que es lo que muchas veces nos hemos encontrado cuando las defensoras tienen que salir al exilio. Una organización tiene todo el interés de sacar a una compañera que está en una situación de riesgo, se la traslada, tienes capacidad para prestar un recurso económico para que salga, un apoyo para que esté durante unos meses con una situación de vida garantizada, un mínimo vital garantizado, pero ¿cuánto tiempo puede sostener eso como una organización como la nuestra, ¿no? O muchas otras organizaciones? Entonces, por un lado, para nosotras las alianzas son esenciales para poder construir como ese conglomerado de apoyos que se requieren para prestar una protección integral. Pero por otro lado, en la medida en la que la defensora esté más cerca de su red natural de protección, lo que hablábamos antes de no desplazar las estrategias de protección naturales de las compañeras y de sus comunidades, sino de acompañar ese proceso de protección que la defensora es capaz de gestionar por sí misma, yo creo que para nosotras eso es lo que más sentido tiene. Y eso no quita la necesidad de que en muchos casos, pues como le ha pasado a Dalil o como le han pasado a otras compañeras acá, de que realmente pues, ya no hay más alternativas de construir y de fortalecer las redes de protección en los territorios y efectivamente hay que salir. Y como te decía, en ese momento las alianzas con ustedes y con otras organizaciones han sido como la única manera para gestionar que ese acompañamiento que viven las defensoras en un territorio distinto al suyo sea algo que permite no solamente un apoyo puntual, sino sostener en un proceso tan duro como es un desarraigo y en un proceso tan duro como es dejar tu familia y dejar tu lucha como un factor que te habita, ¿no? De manera estructural. Yo creo que eso sería una manera de explicarlo. No sé si he respondido. Sí, alguna... Ahí. Le diría. La verdad que es complicado hablar de este tema porque es lindo y a veces ilusiona conocer que poco a poco se van dando algunos mecanismos internacionales, herramientas que son muy útiles, pero que no llegan a todos, porque no todos lo conocen, porque no todos tienen los contactos, porque no todos tienen los medios, ni siquiera para denunciar lo que está pasando. Además que lo que yo pienso, estas herramientas que se generan a nivel internacional son muy buenos, pero lo que decía, no llegan. Pero tal vez lo ideal o nuestro sueño sería es que no sean necesarios, porque ahorita hay tantos instrumentos, pero no son alcanzables para todos. Si todas las personas que están sufriendo todo esto, lo que estábamos viendo acá en los territorios, conocen estos mecanismos y estas herramientas y quisieran utilizarlos, tampoco alcanzan para todos. Porque los programas de protección, aquí el gobierno vasco este programa tiene para 3,
y están otros por ahí. ¿Cuántas defensoras y defensores podrían tener en los programas al año? Pero también es eso lo que queremos. ¿O cuánta gente de Guatemala está migrando de manera permanente a Estados Unidos y muriendo en la frontera o sin que la familia sepa qué es lo que está pasando? Entonces, ¿y para qué vamos a luchar? ¿Para que los reciban bien allá o para que tengan condiciones de vida digna en sus países? Entonces, a mí me parece bien, pero hay cosas hay mecanismos importantes, pero deberíamos luchar, eso está bien, pero a luchar para que haya justicia y dignidad en nuestros pueblos, para que si alguien va a salir, que salga por su propia voluntad y no porque tenga necesidad y porque se ve obligado o obligada a salir. Ahorita estaba escuchando que ya se están dando estas herramientas por el tema climático, por las guerras, pero muchas veces hay casos que se dan y de los que no se habla o no se encuentra la forma de cómo darle justificación, porque sí la sabemos, pero no sabemos darle. Por ejemplo, en Guatemala, con toda esta expansión de los monocultivos, la gente ya no tiene dónde cultivar sus granos básicos, hay una sobreexplotación laboral, hay una casi esclavitud permanente, entonces la gente se ve obligada, nadie lo está queriendo matar ahí a bala, pero lo está matando de hambre y tiene que salir. Entonces son esas cosas de las que en realidad podemos ver cómo darle un vaso de agua a alguien, pero lo ideal, lo lindo es que no sea necesario, sino que se viva dignamente en los territorios. Eso es. ¿Queréis comentar o alguna otra intervención? Nada, yo simplemente que totalmente de acuerdo, que lo suyo sería que no hubiese causas, pero que por desgracia mientras las haya al menos que se cumpla con la ley. Pero bueno, es cierto que lo suyo sería que no existiese, ¿no?, esa causa y que fuese una decisión voluntaria la de emigrar. No tengo más que añadir, la verdad. Egunon eta eskerrik asko, zinez interesgarria bai atzo eta gaur egun entzun dugun guztia. Decía que, bueno, pues que muy interesante todo lo que hemos escuchado estos días. Voy a ver si ordeno un poquito todos los inputs que he recibido estos días, sobre todo pues para hacer la pregunta bien, que no quiero meter la pata, ya que el ámbito de protección no es el mío, entonces igual pues digo algo que no es correcto, ¿no? Ayer nos hablaban un poco de la lex mercatoria, que de alguna manera genera una especie de instrumento legal que protege a las grandes empresas que generan impactos con megaproyectos en las comunidades. Hablaban también las defensoras que tenían que salir de sus territorios protegidas. Claro, yo me acuerdo en un encuentro con Lolita que nos decía que ella renegaba de esa figura de defensora porque ya se significaba más como parte de una comunidad en resistencia, no más que. Entonces, claro, estaba viendo como de los ataques de los megaproyectos y del capitalismo global en sí es a una comunidad entera, es un ataque en colectivo, las consecuencias que generan estas en los países del sur global, bueno, pues de todos los megaproyectos, del agronegocio, son siempre impactos en lo colectivo, en comunidades enteras, pero ahora estamos hablando de instrumentos de protección de personas en lo individual. Es decir, que si un megaproyecto llega a un territorio y amenaza a cientos o miles de personas, estamos generando herramientas de protección de una persona de esa comunidad, de solicitudes de asilo de personas y personas en cuentagotas, ¿no?, de un mar de gente afectada. No sé, no hay instrumentos de protección colectiva. ¿No es acaso, o sea, era un poco la reflexión que me venía, ¿no? No existe esa protección colectiva de las comunidades, como decía la compañera, de que no se tuvieran que dar, o es un lavado de cara de las instituciones del norte, pues para, de alguna manera, paliar los efectos que con otras políticas en las cuales invierten muchísimo más dinero y muchísimo más recursos
están expoliando y matando a los países del sur. Me venía esa pregunta, entonces no sé si existen, no existen o realmente es parte de este mecanismo perverso que existe. Recasco. Para nosotras, efectivamente, una de las lógicas perversas que hay detrás de las lógicas tradicionales de protección tiene que ver con el individualismo, ¿no? Que se asienta además en que en muchas ocasiones la agresión que se dirige contra toda una comunidad y que tiene capacidad desmovilizadora para toda una comunidad se dirige contra una persona, un líder o una lideresa o una serie de líderes y lideresas. Pero efectivamente, en los últimos años, desde la iniciativa, pero también desde otros muchos espacios, he tratado de analizar cómo esas violencias se ejercen de manera colectiva contra toda la comunidad o que cuando se ejercen de manera individual contra un líder o una lideresa, los impactos que genera tienen que ver contra todo el tejido, tienen que ver con todo el tejido con el que se articula esa defensora, lo que representa y cómo la agresión contra ella es algo ejemplarizante para toda la comunidad. Entonces, la agresión directa efectivamente puede individualizarse, pero los impactos y hacia quién va dirigida tienen mucho más que ver con la colectividad. Y esto, para nosotras, tiene mucho que ver precisamente con plantear cómo haces para romper con esa lógica también de traer medidas de protección de fuera. La propia comunidad, en la mayoría de los casos, las propias comunidades tienen estrategias de protección para el colectivo, también para los individuos, pero en muchos casos para el colectivo. Para nosotros lo importante es cómo la comunidad se cobija, cómo acompañas el fortalecimiento de esa protección comunitaria y cómo en ese sentido también puedes acompañar el proceso de protección de aquellas y aquellos que son más visibles y que por ese estar más visibles en la mayoría de los casos están en una situación de riesgo como más grave o no siempre, pero bueno. Si bien es cierto que venimos trabajando desde una lógica tradicional de protección con una lógica individual, sí es cierto que en los últimos años ha habido un trabajo de repensar la protección desde ahí, de pensar mucho más en cómo trabajar desde lo colectivo, pero también yo creo que porque para nosotras, desde la lógica del feminismo, eso tiene mucho más sentido. El problema es que eso también choca con la realidad cuando te toca vincular los procesos de protección con lo institucional, ya sea hacia afuera o sea dentro del propio Estado, y también incluso cuando trabajamos con otras compañeras y otros compañeros que acuerpan los procesos de protección que nosotras acompañamos, ¿no? Y que vienen trabajando desde hace un montón de años con una lógica exclusivamente individual. Creo que las propias comunidades han sido las que han planteado de manera mucho más clara la necesidad de protección. Evidentemente, tiene que ver con nuestros líderes y nuestras lideresas, pero va mucho más allá de que eso. Y yo creo que, como les planteaba antes, el no tratar de traer de fuera medidas de protección que funcionan aquí o que funcionan en la capital, sino escuchar a la compañera, escuchar a la comunidad y pensar en la defensora como parte del colectivo que hace. Y creo que en las comunidades y en las comunidades rurales nos lo hace, y mucho más en las comunidades indígenas, lo hace mucho más patente. Pero creo que en el ámbito organizativo también ocurre. Las agresiones contra una compañera van más allá de ella y se dirigen contra toda la organización que desarrolla un trabajo y que pues, en un determinado momento una compañera la hace más visible. Pero sí, sin duda es uno de los grandes retos y sin duda hay avances, pero sin duda nos queda un montonazo por hacer en ese sentido. Bueno, es que en relación con la pregunta del compañero, varias reflexiones, y es que también desde nuestros países o espacios organizativos y sociales tenemos nuestras propias formas también de autoprotegernos, nosotros y las comunidades, pero es aquí donde también son esas formas que son atacadas de diversas maneras. Hay diversas organizaciones campesinas que por años hemos empleado campamentos de refugio humanitario o acciones humanitarias o comisiones de verificación o incluso la misma interlocución con actores armados y legales y los legales también en nuestros países
pero del uno o del otro también esas formas de autoprotegernos son atacadas. Y es ahí donde también esos mismos espacios de alguna u otra manera que se crean para posibilitar protección a las comunidades también se vuelven espacios inseguros. O incluso otras iniciativas, las guardias indígenas, las guardias campesinas o las guardias cimarronas, el mismo hecho de que incluso, como lo decían ahorita, de la misma institucionalidad sean esos espacios señalados o estigmatizados de entrada, de que son espacios o formas colaboradoras de insurgencias o de otros grupos en los territorios. Lo que no se entiende es, incluso porque hay muchos vacíos por parte del Estado, en este caso el Estado colombiano, de cómo se percibe la protección para los líderes o lideresas. En Colombia hay una unidad que es la Unidad Nacional de Protección, la que se encarga, bueno, la que se debería encargar de la protección a estos líderes o lideresas, pero en realidad no pasa el asunto de que un esquema de seguridad lo compone es una camioneta blindada y 2 escoltas, o más escoltas, dependiendo del nivel de riesgo, y pues un compañero o una compañera indígena con un esquema de esos, también cómo queda ante las comunidades. O sea, también es un tema de diferenciación que el Estado colombiano no entiende. Ahí es donde se ha estado peleando durante muchos años, por ejemplo, las medidas de protección diferenciadas para los territorios, y dependiendo de, bueno, el asunto étnico, el de género, el de campesinos y todo lo demás, pero no ha sido posible. Se viene peleando con base al acuerdo de paz y la implementación del decreto 660 que contempla esas medidas y esos espacios para medir esa serie de riesgos o evaluación de riesgos, pero tampoco ha sido posible. Pues venimos de un gobierno que entregó hace poco el de Iván Duque, que lo único que hizo fue aumentar los niveles de inseguridad, de guerra, y no implementar el acuerdo de paz. Entonces es también cuando a veces medidas como por ejemplo sacar un compañero o una compañera de su territorio, incluso dentro de su mismo país o hacia otro país, es una medida extrema, porque también para nosotros, y es difícil de entenderlo también en ciertos casos, la seguridad nuestra la anteponemos primero con el colectivo, y solamente en determinados casos ya de extrema gravedad, que decidimos, por ejemplo, el tema del enchilio, yo no lo he hecho y no lo quisiera hacer, es porque uno se obedece o obedece más bien a los mandatos de la comunidad, pero uno también puede estar representando un peligro para la comunidad, porque las amenazas a veces son directas contra una sola persona, y es mejor, o nos ha tocado sacar compañeros o compañeras de los territorios porque estamos cansados de que nos asesinen a nuestros hermanos, y el asesinato es una forma en la que también quiebran todo un tejido social que se ha construido y que de alguna u otra manera esa persona representa esa comunidad. O el caso, por ejemplo, o lo más triste de todo, la desaparición forzada. En el caso del Bajo Cauca, las AGC, que es el grupo paramilitar en Colombia, llegó a decir en su momento: con los indígenas es más fácil desaparecerlos que asesinarlos, o tirarlos al río Nechí, por ejemplo. Entonces también son todo ese tipo de prácticas que en ciertos momentos, y dependiendo del nivel de gravedad, pues amerita ya sea sacarlo del país o cualquier otro tipo de protección. Y, por ejemplo, ojalá no estuviéramos hablando de esto, pero también desde cómo la comunidad internacional, que ha posibilitado desde muchos años atrás refugiar incluso familias. Recuerdo los casos de la Unión Patriótica o el genocidio de la Unión Patriótica, que permitió el exilio político, refugiar muchas familias perseguidas por su pensamiento político en Colombia, y hoy en día que también sigue sucediendo, pero como desde la comunidad internacional se sigue respaldando esas dinámicas
de resistencia, de protección, de autoprotección de las comunidades frente a diversas circunstancias, megaproyectos, confrontaciones entre grupos armados, todo lo demás. ¿Cómo se sigue respaldando y ayudando a visibilizar esas formas que están desde las comunidades, desde los territorios, que precisamente pretenden eso, permanecer en el territorio y no desplazarse? Es también cómo seguimos respaldando ese tipo de iniciativas que son también muy fundamentales, porque no tenemos la capacidad, y no debería ser así, sacar todos los compañeros y compañeras de los distintos territorios y traerlos aquí a Bilbao o a cualquier otra parte. Y además no debería ser así, el deber ser, es que estén en esos territorios. Hay dos intervenciones más, no sé si preferís comentar ahora o contamos las otras dos intervenciones. Yo un poquito en la línea que estabas hablando sobre los mecanismos, yo creo que nosotras confiamos más en las estrategias de protección colectivas en las comunidades que en las que ofrece el Estado, porque ya que somos criminalizadas, perseguidas y bueno, cazadas prácticamente por militares, policías y sicarios pagados por empresas al servicio del Estado, activar un mecanismo de protección que el Estado ofrece es pues tener el sicario respirando en nuestra nuca. Y ahí es donde pues nosotros confiamos más en la protección que brinda nuestro círculo de compañeras y compañeros dentro de las comunidades, y las estrategias van evolucionando también según los ataques que se van dando. En la experiencia del caso de Guapinol, la comunidad en sí, pues al principio nosotros mismos activábamos toques de queda, que al principio lo activaba el Estado, después lo activamos nosotros dentro de la comunidad para evitar de tales horas pues gente afuera, porque habían falsos positivos de ataques sangrientos que iban a ver a la comunidad. Luego ya habían motos o carros desconocidos que andábamos y era como siempre estábamos pendientes, había pues siempre X personas en tantos puntos y era como vigilancia dentro de la comunidad de carros desconocidos, motos desconocidas, gente con casco, incluso que conocemos todas las motos de la comunidad. Entonces cualquier desconocido pues ya sabemos, o sea, de qué lado cogea cada quien, entonces conocemos. Luego fue evolucionando según los ataques que iban haciendo, que la comunidad pues construyó garitas de forma comunitaria, trabajó en comunidad, se construyeron garitas y habían pues la misma gente, los compas se turnaban para cuidar la entrada y salida, o sea, había trancas que se levantaban de contrapeso, entonces nosotros teníamos el control de la comunidad, no dejábamos entrar militares, porque como después de un desalojo que se dio, que nos tiraron más de 1.500 militares en contra de nuestro pueblo para desalojarnos de un campamento, entonces pues también nuestras formas de cuidado también fueron como, nos llevaban pues cada vez más, al punto de que si alguien iba a salir de las 10 en adelante de la noche a la ciudad y iba a volver, tenía que avisar, había un móvil al que avisar, había una llave también para quitar las cadenas. Y bueno, todo eso teníamos un control, nos llama y decía el que yo voy a salir porque voy para tal lado y voy a volver. De lo contrario, pues es que ya había gente pagada, tienen el dinero para comprar fiscales, policías, todo lo que quieran, o sea, todo lo que está al servicio del Estado está al servicio de las empresas de minería y de proyectos en general. Entonces, pues nosotros no podemos ir y denunciar hay un ataque a una defensora o un defensor, o sea, ¿cómo vamos a pedirle protección a quienes nos están matando? Entonces que incluso da miedo poner una denuncia y que llegues a la casa o en la noche te caigan, pero ya no con un traje militar, sino pues con capucha y con todo, porque así es como llegan, tapándose sus rostros, pero en el día pues lo que mantienen pues es un uniforme asignado por el Estado para decir que pues son los que están al servicio de la comunidad. Y bueno, no hay mecanismo de protección que garantice por parte del Estado pues nuestra seguridad, porque incluso Berta gozaba de un mecanismo y pues son ellos mismos los responsables pues de su muerte.
Entonces a Keila también, que es una chica que también la policía la asesinó dentro de las celdas. El 7 de febrero, ¿sí, no? Entonces era una enfermera que venía también, había toque de queda y a tales horas no se podía ir, había un operativo, tanto a Keila como al doctor que la acompañaba, que él era enfermera, pues dijeron que no, que se habían violentado la ley, que no sé qué, se lo llevan, meten en una celda a Keila y al doctor en otra, y que pues Keila se suicidó, que Keila se ahorcó, y es mentira, ellos la mataron. Entonces, ¿cómo se le pide protección a quien nos están matando? Entonces, no hay un mecanismo por parte del Estado en el que nosotros confiemos en nuestras propias estrategias, en el cuidado colectivo que nosotras mismas pues desarrollamos en el caminar. Sí, yo quería también aportar un poco mi reflexión y preguntar después de que, claro, o sea, que yo creo que también, o sea, es muy fácil pensar cuando te atacan, pero que lo que me ha pasado a mí es lo que le está pasando a todo el mundo, ¿no? Y entonces, ¿a quién de todas sacan, ¿no? O sea, que yo creo que esa reflexión es una reflexión que está dentro y es real, ¿verdad? Lo que yo creo que eso no le quita la necesidad de elaborar quién realmente está en riesgo y valorar la posibilidad de salir, ¿no? De sacarla, de sacarlos. Creo que como que a veces pensamos como que hubieran soluciones totales, una solución total para un problema total, no, o sea, como que va de a pedacitos, pues la IEM está haciendo esto, las otras están haciendo la otra, la comunidad prepara una estrategia de defensa, ¿no? Entre todas vamos construyendo una idea de seguridad como la búsqueda del equilibrio, ¿no? Como un intento, como un acercamiento, como una reducción de peligro. Y también creo que hay una situación, y es que cuando todo el mundo está siendo atacado, todas estamos siendo atacadas, una también empieza a naturalizar cosas como si fueran normales, y no son normales, no es normal que te ataquen, no es normal que te persigan, no es normal nada de todo eso, lo que es común, ¿no? Entonces como que yo creo que también es como pequeñas soluciones que van contribuyendo, y obviamente no se puede sacar a todo el mundo que atacan, ¿no? Pero sí podemos entre todas decir, bueno, ahora es el momento de que tú salgas, compi, o de que yo salga, ¿no? Y ir previniendo cosas, y yo creo que todo eso va insumando a la defensa de la vida en conjunto, ¿verdad? Porque esto de las soluciones totales esas ya no nos sirvieron, ¿no? La toma del Estado, ya ahí la vamos a solucionar, mira Nicaragua, o sea, no sé cómo decir, o sea, como que es más compleja y somos más contradictorias, las organizaciones a la interna también, ¿no? O sea, como asumir que estamos en contradicción y hacemos esto y lo otro. Yo creo quería como aportar en esa línea y preguntar, porque me llama mucho la atención cómo van cambiando los términos. Ahora sí es una pregunta. ¿no? Como que un tiempo se habló en los 70, la lucha por la tierra, y ahora se habla de la defensa del territorio, ¿no? Y que las causas por las que se luchaba por la tierra en los 60 y en los 70 son las mismas, o sea, siguen existiendo, ¿no? Pero en un momento como que de pronto todos empezamos a decir otra cosa. Yo creo que en ese caso sí, porque entran como a primera línea otras cosmogonías y maneras de entender pues esa defensa, ¿no? Y esa necesidad. A mí hay algo como que me parece que dejar de hablar de la lucha por la tierra es como invisibiliza esa necesidad que sigue estando latente, ¿no? Entonces, me pasaba igual con el lenguaje de las defensoras y del exilio. Entonces, ¿hay algo estratégico que ustedes hayan dialogado internamente, hayan dicho, no, esta es la palabra, las defensoras? Yo me acuerdo el primer día que me zamparon la gorra, yo dije, vaya, y aquí somos todas defensoras, y no me parece mal, pero yo doy por hecho que ustedes han elaborado una estrategia, ¿no? O sea, o que se ha elaborado anteriormente y ustedes se amparan ahí, términos jurídicos, o sea, querría saber cómo qué hay detrás de esa palabra que llega como nueva, que siento que ha estado como en el debate. Y otra también la palabra exilio, o sea, en qué momento esta palabra desaparece como, pues por algo jurídico, es por una reflexión más amplia. Esa es mi pregunta. Bueno, continúo lo que estaba hablando allá y acá sobre la protección que se maneja en los países. Es bastante complicadita esa situación porque el gobierno nacional ofrece la protección colectiva y que llevan allá proyectos. Es lo único que lleva, lo hablo por experiencia propia del resguardo donde soy,
dijeron que se iba a hacer unos proyectos y todo eso, y hablan con otras organizaciones a ver quién va a colaborar en esa comunidad, en ese territorio que se va a hacer la protección colectiva. En ese momento se habló de las amenazas que se había en esos meses de 2018 que se inició en la protección colectiva, y se habla de las amenazas que había dentro de unos líderes, más no buscaron estrategias. Estuvo la Unidad Nacional de Protección, no se buscaron estrategias para brindarle la protección en ese momento, para evitar lo que hoy se vive, que es el desplazamiento, desaparición y muerte de algunos líderes. Entonces, a mí me queda una espinita de todo este tiempo que he estado hablando con todo este proceso de protección ahora aquí, es qué están dispuestos ustedes a hacer dentro de los países donde se vive este conflicto, porque es un desgaste de ustedes tanto emocional, físico y personal. Sacar un defensor o una defensora de derechos humanos desde sus territorios, traerlos acá, estar pendientes de ellos y se vuelven a su territorio y sigue lo mismo. Ya el próximo año, la próxima, no son ellos sino son otros y sigue la misma cadena. Entonces, como que buscar una estrategia que eso no siga continuando. Como le decía la compañera Leire aquí, no es fácil uno de salir de su territorio, hombre, de su hábitat, de donde uno vive bien, donde uno come sus productos sanos. Entonces, para irse desplazado dentro del mismo país, bastante complicado. Entonces, acá desde todos los programas de protección de Europa que han apoyado mucho a los países latinoamericanos, estudiar esa posibilidad de que ustedes hagan esa influencia dentro de los territorios que estamos viviendo eso, porque si no seguimos, como le decía el compañero allá atrás, Carlos, que si nosotros salimos, nos protegemos, salimos hacia otro lado, eso continúa. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? La Unidad Nacional de Protección, lo hablo a nivel personal, y le comparto la idea a Dalila, es que le brindan la protección a uno y lo que hacen es ponerlo en riesgo. Porque yo tenía una protección, un chaleco antibalístico, y tuve problemas con la policía por utilizar ese chaleco. Entonces, imagínense ustedes, es bastante complicado eso. Entonces, nosotros mismos nos cuidamos, pero muchas veces se nos sale de las manos esa misma situación por ese conflicto que se vive a nivel interno de los grupos, policía, gobierno, sea lo que sea. Entonces, ustedes fíjense y qué están dispuestos a hacer dentro de nuestros territorios para apoyarnos en esa situación. Vale, muchas gracias. Si queréis comentar. Entender, yo creo, o trasladar todas las dudas que nos genera la protección, creo que tiene mucho que ver con de dónde viene la protección y dónde empezamos a articular protección. Y yo creo que además en Colombia se ve más claro que en ningún sitio. Y es que viene de las lógicas de seguridad construidas desde las ópticas más tradicionales, militares, policiales y, por supuesto, patriarcales. Entonces, si partimos de esa lógica, que es desde donde empezamos a construir el trabajo en protección, pues de primeras nos chirría, ¿no? Las y los defensores de derechos humanos, individuales o como colectivos, y lógicas policiales o militares, como ya, primer match, mal. Toda esa lógica a partir de la cual se empezaron a construir esas primeras estrategias trataron de ir como buscando enfoques mucho más afines a nuestra manera de entender la vida, porque generaban pues todos esos problemas que están ustedes planteando. Uno, que están hechos para personas entendidas individualmente, que están hechas, por supuesto, para hombres blanquitos, de clase media, que viven en una ciudad. Y yo creo que las reflexiones que se han ido teniendo desde el feminismo, pero también desde los otros espacios que trabajan protección, han ido, a partir un poco de la prueba y el error, han ido tratando de identificar qué nos servía y qué no nos servía. El chaleco antibalas, el carro blindado, los detectores de metales, las puertas blindadas de las oficinas, todo eso era como... Nos sentíamos muy seguras de entrada porque llegaban y te venían con todo tu paquetón de protección y todo es como, ay, qué bien, ¿no? Ya tengo una escolta, qué guay.
pero a la hora de la verdad eso era insostenible para la mayoría de las compañeras y de los compañeros y para la mayoría de las comunidades donde se trataban de insertar esos esquemas con esa lógica. Y por otro lado también se ha venido muy con la lógica de yo, que soy el experto en seguridad, vengo a decirle al defensor o a la defensora cómo va a estar seguro. Y claro, evidentemente, quien mejor sabe de su situación de riesgo y quien mejor sabe cómo protegerse frente a esa situación de riesgo es el defensor, la defensora o la comunidad o el colectivo que está tratando de protegerse. Creo que no solamente es cambiar esa lógica policial, sino esa lógica de intervención en la protección de las compañeras y de los compañeros. Y por un lado ha implicado que muchas medidas se han desechado o que al menos se plantean solo útiles para algunos casos. Hay compañeros y compañeras en Honduras que dicen, pues, el mecanismo de protección del Estado no me protege, todo lo contrario. Pero hay otras compañeras, por ejemplo, que están yendo a los tribunales y que se enfrentan a estructuras de criminalidad organizada, que son igualmente defensoras y que para ellas un carro blindado, una escolta y un chaleco antibalas tienen sentido. El problema es que tratamos de meter a todas las compañeras en el mismo esquema de protección y de seguridad y no funciona. Y que además tratamos de meterle como en un marquito chiquito. Y yo creo que la lógica ha sido como un poco ir construyendo una lógica distinta. Y en gran medida se han ido saliendo de las lógicas de seguridad para entrar en lógicas de protección. Lógicas de protección que tienden a dirigirse más hacia lo colectivo, que tienden también a pensar en las necesidades reales de las mujeres, en la diversidad de los grupos que integramos la defensa de derechos humanos y también de la construcción de la estrategia de seguridad por la persona o por el colectivo y cómo quien acompaña ese proceso de protección acompaña las decisiones y fortalece el proceso de protección que está desarrollando esa persona, no como viene a contarle cómo tiene que protegerse. Yo creo que eso son cambios que son sensibles, son cambios reales, pero que todavía nos quedan muchos retos para afrontar en ese sentido. Y sobre todo es importante no pensarlo desde la realidad, desde nuestra realidad, sino desde la realidad de la diversidad de personas y de colectivos que integramos este colectivo que llamamos de defensa de derechos humanos. Y ese es el otro tema. Para nosotras, hablarnos como defensoras nos permitía, por un lado, posicionarnos en términos de derechos humanos. Y eso fue una discusión, Ana, que nos puede llevar aquí horas y no 2 minutos, que me acaban de informar que me quedan. Porque nos despolitizaba, porque nosotras éramos activistas, porque nosotras éramos feministas, porque no éramos defensoras, pero teníamos una herramienta que nos podía ser útil. Y esa herramienta estaba construida en términos de derechos humanos que evidentemente pueden ser occidentales, coloniales y que en muchos casos para muchas compañeras eran impuestos, ¿no? Nosotros nos sentimos como una parte más de la estrategia de protección. Si nosotras veníamos como lideresas comunitarias a la Asamblea General de Naciones Unidas o al Consejo de Derechos Humanos, no se entendía lo que nosotras hacíamos en nuestra comunidad. Pero si veníamos como defensoras de la tierra y el territorio, en Ginebra nos entendían. Y además eso nos generaba un paraguas de protección, tanto en términos internacionales como en términos nacionales. Lo que no quisimos tampoco, y en ese sentido para nosotras el término de defensora es un término que nos ofrece protección, pero no es un término que busque sustituir la definición política que cada una se dé. Porque además muchas luego son defensoras de la tierra y el territorio, feministas, ecofeministas. Entonces, para nosotras ha sido algo que puedes usar, si quieres usar, pero evidentemente no es una definición que tenga que venir a sustituir ninguna otra definición que nos queramos dar. Es solamente un paragüitas de protección. Y por otro lado, también nos permitía meter en un mismo saco a lo que, por ejemplo, las compañeras zapatistas llaman las mujeres que luchan, ¿no? Entonces era entender que todas estamos construyendo desde lugares distintos, desde luchas distintas, contra el patriarcado, contra las empresas, contra el Estado, contra lo que sea. Pero todas estamos luchando y eso nos obliga a enfrentar a una situación que en muchos casos se parece. Y eso nos permitía también un marco de análisis importante, que otras veces se hace como un poco difícil encajar las piezas porque nuestras diversidades son muchas y nuestras luchas son muy distintas y nuestras realidades también lo son. Pero esa ha sido un poco como la lógica de articularnos a través de este nombre. Y creo, y aquí le doy la palabra a Nuria, que el término del exilio
quizá le pasa un poco lo mismo, ¿no? Ha sido un término profundamente político que ha explicado cómo la violencia nos ha expulsado de nuestros territorios y que nos sirve para nombrarnos en un cierto sentido, pero cuando eres expulsada y vas a un territorio diferente, el nombre que te ponen es otro y que te sirve como un paraguas de protección, ¿no? De asilado, de refugiado, de sujeto beneficiario de protección internacional o como se quiera llamar, no sé, Nuria. Sí, yo creo que va un poco más por ahí cómo evolucionan las leyes, también acorde al discurso político que haya en ese momento, entiendo, pero a la vez luchando un poco porque se respeten esos derechos. Yo creo que va un poco por ahí. Luego ya, por último, también añadir el tema de, al final, la perspectiva que he intentado dar es muy limitada porque es desde la protección a una persona que logra salir de su país, ¿no? Y por sus medios. Ese es el problema muchas veces de los límites que tiene la protección internacional, ¿no? Y en el caso de cómo apoyar a países, pues en este caso como Colombia, que se ha hablado mucho, u otros países, en esa protección que no dan a sus propios ciudadanos, pues ocurre lo mismo, ¿no? Desde la perspectiva más internacional, hay un límite que está ahí, que es la soberanía de los estados, ¿no? Entonces, por desgracia, es un tema muy complejo que desde la perspectiva que he estado intentando dar no hay una respuesta, claro, desde la ley internacional en este caso, ¿no? Y nada, no, yo no sé si tenía nada, yo creo que es que ya se ha contestado todo, no sé si... Vale, muchísimas gracias María, Nuria, y lamentablemente por cuestiones de tiempo tenemos que cerrar para pasar después a las siguientes mesas. De todos modos, bueno, por rescatar alguna idea quizás, decir que, no sé, a lo mejor podemos utilizar toda esta confluencia de razones que tienen los desplazamientos forzados generados por este modelo que desplaza para pensar a lo mejor una forma de liberalizar fronteras, ¿no? En este sentido en el que el marco de derecho de refugiados se queda corto, el derecho de migraciones tampoco es suficiente, pensar alguna forma en la cual podamos liberalizar las fronteras, garantizar los desplazamientos de las personas en general, no por motivos forzados, sino simplemente por una cuestión de libertades. Y rescatar simplemente los puntos del manifiesto que tenéis para tener en cuenta, que podamos apoyar, la directiva de protección temporal, que podamos, digamos, que abogar por el mantenimiento de la directiva de protección temporal, que se había planteado su derogación y que con el caso Ucrania queda en evidencia que si hay voluntad política se pueden mantener mecanismos de protección. Interpretar también en sentido amplio la Convención de Ginebra, como comentaba Nuria, ampliar la protección subsidiaria, la residencia por razones humanitarias en el Estado español, garantizar también la regularización de migrantes en España, que tenéis también oportunidad de firmar la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, quienes no hayáis firmado. Y bueno, sin más, para no quitar más tiempo, muchísimas gracias a todas y a todos. Azken aldian asko hitz egiten da migrazio klimatikoez. Lurralde batean bizitzea ezinezko egiten duten uholde, lehorte eta hondamendi naturaletatik ihesean dabiltzanen migrazio klimatikoez. Migrazioen atzean baina klima aldaketa besterik ez dago, ikus dezagun. Berotegi efektuko gasen ondorioz berotzen da mundua. Badakizu nork sortzen dituen gas horietako gehienak, 100 multinazionalek. Petrolio enpresak, mehatzaritzako enpresak, hegoaldeko lurraldeetan finkatzen dira. Ondasun naturalak pilatu, merkeago ekoitzi eta mozkin gehiago izateko. Kapitalismoarentzat lurraldeotan bizi direnak ez dira nahitaezkoak. Ziur hidroelektriko berde batzuk ezagunak zaizkizula. Multinazionalek basoak bota, urak kutsatu, lurrak txikitu eta bizimoduak suntzitzen dizkiete, eta etxetik alde egitera behartzen ditu horrek. Ozen hitz egiten dutenak, mehatxatu, zigortu eta jazarri egiten dituzte. Giza eskubideak urratzen eta planeta hondatzen dizkigun eredu ekonomiko baten ondoriozko leku aldaketa behartuak dira. Deserrotuak.
El Sáhara Occidental está ocupado por Marruecos. Es ilegal. Protesta en Brasil contra el proyecto de Jair Bolsonaro. Sufrirá la presión de los ambientalistas. Si algún día puedo, los confinaré en la Amazonía. Se instalan empresas y terminan convirtiendo a gran parte del territorio en una cloaca. Hidroeléctricas, industria minera. Estamos luchando por ser sujetas y sujetos de derechos. Eso afecta a intereses económicos muy fuertes. Culpable del asesinato del ambientalista Berta Cáceres. Asesinato de una reconocida líder social. La matanza de ayer que dejó 5 indígenas muertos. Persecución política, acoso, amenazas, extorsiones, desapariciones. Y que el Estado está involucrado en las desapariciones de esos ciudadanos. Hace 10 años nació en Euskadi el Programa Vasco de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos. Defender la vida y la integridad de estas personas y que vuelvan más fuertes para continuar con su proceso de lucha. En demasiados lugares, quienes defienden la vida están en peligro constante. Últimamente se habla mucho de las migraciones climáticas, de personas que huyen de inundaciones, sequías y desastres naturales, impactos que hacen su tierra inhabitable. Pero, ¿esto se debe solo al cambio climático? Veamos. El calentamiento global se produce por los gases de efecto invernadero. ¿Sabes quiénes generan la mayoría de estos gases en todo el planeta? Un centenar de multinacionales. Empresas petroleras, mineras, se instalan en territorios del sur para acumular bienes naturales, producir más barato y tener más beneficios. Para el capitalismo, las personas que allí habitan son prescindibles. Seguro que también te suenan algunas hidroeléctricas verdes. Las multinacionales talan sus bosques, contaminan sus aguas, arrasan sus tierras y terminan con sus modos de vida, obligándolas a huir de sus hogares. Quienes deciden levantar la voz son amenazadas, hostigadas y perseguidas. Son desplazamientos forzados a causa de un modelo económico que infringe los derechos humanos y degrada nuestro planeta. Deshabitadas. Capital o vida. Acumulación por desposesión. Y un mito. Un planeta con bienes ilimitados. Firmas de tratados de libre comercio. Políticas de inversión empresarial. Leyes a favor del capital. ¿Y los derechos humanos dónde quedan? La cara más visible del despojo. Las empresas transnacionales. Megaproyectos mineros, petroleros, hidroeléctricos. ¿Consecuencias? Desplazamiento forzado. La gente se desplaza porque hay violencia. Y hay violencia para desplazar a la gente. Indígenas, afrodescendientes, ambientalistas, defensoras de derechos humanos. Son asesinadas, desaparecidas, violadas, atemorizadas. Un terror que busca desarticular sus resistencias, desapareciendo sus modos de vida, vinculados a la tierra, a la naturaleza. No es algo residual. No, es algo sistémico. Y se ejerce contra las personas que estorban al capital. Ante esta realidad, las mujeres, que ejercen el rol de cuidadoras de la vida, pierden los bienes naturales con que llevarlo a cabo. Porque se privatizan. O desaparecen. Trabajan en la economía informal. No acceden a los espacios de toma de decisiones. Sus intereses se ningunean. Sus conocimientos se invisibilizan. Y las persecuciones se ejercen sobre sus cuerpos. Muchas personas que están hoy aquí, sí, entre nosotras, huyen de esta realidad. Nos urge avanzar hacia un nuevo paradigma que ponga la economía y la organización social al servicio del cuidado de la vida. Nos urge. Nos urge garantizar un marco jurídico vinculante que vele por los derechos humanos y no por los intereses del poder corporativo. Nos urge garantizar que las empresas transnacionales vascas, españolas y europeas no generen desplazamiento forzado y cumplan con los derechos humanos. Reivindicamos que las personas que sufren esta situación son personas refugiadas. Apelamos a vuestra y nuestra conciencia. Sobre el papel que como consumidoras tenemos en el mantenimiento de este modelo. La transformación está en nuestras manos. Sigamos movilizándonos en contra de políticas represivas que dejan a las personas morir en tránsito. Reivindicamos la acogida y la convivencia. Reivindicamos el derecho de asilo. Y desde aquí llamamos a la solidaridad feminista. Generemos alianzas para construir otro mundo. Un mundo en el que haya alternativas económicas y de organización social. Desde la alegría y el cuidado. ¿Te unes a nosotras? El programa del Gobierno vasco ha aportado muchísimo
a mi colectivo y a mi persona. Poder caminar sin mirar atrás o sin miedo a ser golpeada o atacada. Yo llegué totalmente destruida y esto me sirvió para volverme a reconstruir como el ave fénix. Antes del programa yo no puedo dormir, pero cuando estoy en Bilbao puedo dormir más tiempo. Pero después también estoy aquí, menos, pero no tan como antes. Nos da la oportunidad de generar esos lazos, esas alianzas, de conocer a otros movimientos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Honduras era responsable por la muerte de Vicky Hernández, mujer trans, trabajadora sexual. Una decisión histórica para los indígenas guaraní. Según la jueza Pilar Araujo, el Estado ecuatoriano violó el derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada. Hemos triunfado para la vida de derecho, no solamente el pueblo guaraní, sino para todo el pueblo de la Amazonía y para el mundo, ¿no? Que sepan que no están solas, ¿no? Es importante no sentirse solas y saber que desde el otro lado del charco estamos aquí y estamos siendo altavoces también de sus luchas. Kapitala edo bizitza. Desjabetzeengatiko bilaketa. Eta mito bat. Ondasun mugagabeak dituen planeta bat. Merkataritza askeko itunak sinatzea. Enpresa inbertsiorako politikak. Kapitalaren aldeko legeak. Eta giza eskubideak non geratzen dira. Gabetzearen alderik agerikoena. Enpresa transnazionalak. Mehatzaritzaren, petrolioaren eta hidroelektrikaren arloko megaproiektuak. Ondorioak. Behartutako lekualdaketa. Jendea indarkeriaren ondorioz leku aldatzen da. Eta indarkeria erabiltzen da jendea leku aldatzeko. Indigenak, arbaso afrikarrak dituztenak. Ingurumenaren alde lan egiten dutenak. Giza eskubideak defendatzen dituztenak. Erail egiten dituzte. Desagertu egiten dira. Bortxatu egiten dituzte. Beldurtu egiten dituzte. Izuaren bidez, haien erresistentziak indargabetu nahi dituzte. Haien bizimoduak desagertu egiten dira. Lurrari lotutakoak. Naturari. Ez dira kasu solteak. Ez, sistematikoki gertatzen da. Eta kapitalari oztopoak jartzen dizkioten pertsonak jasarriak dira. Errealitate horren aurrean, Emakumeek Bizitzaren zaintzaile izanik, zaintza horiek gauzatu ahal izateko ondasun naturalak galtzen dituzte. Pribatizatu egiten direlako. Edo desagertu. Ekonomia informalean egiten dute lan. Ez dute parte hartzen erabakiak hartzeko espazioetan. Haien interesak gutxietsi egiten dira. Ez dira aintzat hartzen haien ezagutzak. Jazarpena jasaten dute. Beren gorputzetan. Gaur eta hemen dauden pertsona asko, Bai, gure artean. Errealitate horretatik ihes datoz. Premiazkoa da. Premiazkoa da aurrera egitea paradigma berri baterantz. Ekonomia eta gizarte antolamendua Bizitzaren, zaintzaren zerbitzura jartzeko. Premiazkoa da. Premiazkoa da, esparru juridiko lotesle bat bermatzia. Giza eskubideak babestuko dituena. Eta ez botere korporatiboaren interesak. Premiazkoa da. Premiazkoa da bermatzea enpresa transnazionalek Eskaldunak, Espainiarrak edo Europarrak izan. ez dutela behartutako lekualdaketarik eragingo eta giza eskubideak errespetatuko dituztela. Aldarrikatzen dugu egoera horretan dauden pertsonak errefusiatuak direla. Kontzientzia piztu nahi dugu. Gu geu eta zuek kontzientziatu nahi zaituztegu. Kontsumitzaile gisa, eredu horrekin aurrera ez jarraitzeko daukagun zereginari buruz. Eraldaketa gure esku dago. Jarrai dezagun errepresio politiken kontra mobilizatzen. Jendea bidean hil dadila onartzen duten politiken aurka. Harrera eta bizikidetza aldarrikatzen ditugu. Asilo eskubidea aldarrikatzen dugu. Eta hemendik dei egiten dugu. Aliantzak sortu behar ditugu beste mundu bat eraikitzeko. Alternatiba ekonomikoak dituen mundu bat. Eta gizarte antolamendurako beste alternatiba batzuk eskaintzen dituena. Alaintasunean eta zaintzan oinarrituta. Gurekin bat egingo duzu?
Azken aldian asko hitz egiten da migrazio klimatikoez. Lurralde batean bizitzea ezinezko egiten duten uholde, lehorte eta hondamendi naturaletatik ihesean dabiltzanen migrazio klimatikoez. Migrazioen atzean baina klima aldaketa besterik ez dago, ikus dezagun. Berotegi efektuko gasen ondorioz berotzen da mundua. Badakizu nork sortzen dituen gas horietako gehienak, 100 multinazionalek. Petrolio enpresak, mehatzaritzako enpresak, hegoaldeko lurraldeetan finkatzen dira. Ondasun naturalak pilatu, merkeago ekoitzi eta mozkin gehiago izateko. Kapitalismoarentzat lurraldeotan bizi direnak ez dira nahitaezkoak. Ziur hidroelektriko berde batzuk ezagunak zaizkizula. Multinazionalek basoak bota, urak kutsatu, lurrak txikitu eta bizimoduak suntzitzen dizkiete, eta etxetik alde egitera behartzen ditu horrek. Ozen hitz egiten dutenak, mehatxatu, zigortu eta jazarri egiten dituzte. Giza eskubideak urratzen eta planeta hondatzen dizkigun eredu ekonomiko baten ondoriozko leku aldaketa behartuak dira. Deserrotuak. El Sáhara Occidental está ocupado por Marruecos. Es ilegal. Protesta en Brasil contra el proyecto de Jair Bolsonaro. Sufrirá la presión de los ambientalistas. Si algún día puedo, los confinaré en la Amazonía. Se instalan empresas y terminan convirtiendo a gran parte del territorio en una cloaca. Hidroeléctricas, industria minera. Estamos luchando por ser sujetas y sujetos de derechos. Eso afecta a intereses económicos muy fuertes. Culpable del asesinato del ambientalista Berta Cáceres. Asesinato de una reconocida líder social. La matanza de ayer que dejó 5 indígenas muertos. Persecución política, acoso, amenazas, extorsiones, desapariciones. Y que el Estado está involucrado en las desapariciones de esos ciudadanos. Hace 10 años nació en Euskadi el Programa Vasco de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos. Defender la vida y la integridad de estas personas y que vuelvan más fuertes para continuar con su proceso de lucha. En demasiados lugares, quienes defienden la vida están en peligro constante. Últimamente se habla mucho de las migraciones climáticas, de personas que huyen de inundaciones, sequías y desastres naturales, impactos que hacen su tierra inhabitable. Pero, ¿esto se debe solo al cambio climático? Veamos. El calentamiento global se produce por los gases de efecto invernadero. ¿Sabes quiénes generan la mayoría de estos gases en todo el planeta? Un centenar de multinacionales. Empresas petroleras, mineras, se instalan en territorios del sur para acumular bienes naturales, producir más barato y tener más beneficios. Para el capitalismo, las personas que allí habitan son prescindibles. Seguro que también te suenan algunas hidroeléctricas verdes. Las multinacionales talan sus bosques, contaminan sus aguas, arrasan sus tierras y terminan con sus modos de vida, obligándolas a huir de sus hogares. Quienes deciden levantar la voz son amenazadas, hostigadas y perseguidas. Son desplazamientos forzados a causa de un modelo económico que infringe los derechos humanos y degrada nuestro planeta. Deshabitadas. ¿Capital o vida? Acumulación por desposesión. Y un mito. Un planeta con bienes ilimitados. Firmas de tratados de libre comercio. Políticas de inversión empresarial. Leyes a favor del capital. ¿Y los derechos humanos dónde quedan? La cara más visible del despojo. Las empresas transnacionales. Megaproyectos mineros, petroleros, hidroeléctricos. ¿Consecuencias? Desplazamiento forzado. La gente se desplaza porque hay violencia. Y hay violencia para desplazar a la gente. Indígenas, afrodescendientes, ambientalistas, defensoras de derechos humanos. Son asesinadas, Desaparecidas. Violadas. Atemorizadas. Un terror que busca desarticular sus resistencias. Desapareciendo sus modos de vida. Vinculados a la tierra. A la naturaleza. No es algo residual. No, es algo sistémico. Y se ejerce contra las personas que estorban al capital. Ante esta realidad, Las mujeres. Que ejercen el rol de cuidadoras de la vida. Pierden los bienes naturales con que llevarlo a cabo. Porque se privatizan. o desaparecen. Trabajan en la economía informal. No acceden a los espacios de toma de decisiones. Sus intereses se ningunean. Sus conocimientos se invisibilizan. Y las persecuciones Se ejercen sobre sus cuerpos. Muchas personas que están hoy aquí Sí, entre nosotras. Huyen de esta realidad. Nos urge avanzar hacia un nuevo paradigma. Que ponga la economía y la organización social Al servicio del cuidado de la vida. Nos urge. Nos urge garantizar un marco jurídico vinculante. que vele por los derechos humanos. Y no por los intereses del poder corporativo.
Nos urge. Nos urge garantizar que las empresas transnacionales vascas, españolas y europeas no generen desplazamiento forzado y cumplan con los derechos humanos. Reivindicamos que las personas que sufren esta situación son personas refugiadas. apelamos a vuestra y nuestra conciencia. Sobre el papel que como consumidoras tenemos en el mantenimiento de este modelo. La transformación está en nuestras manos. Sigamos movilizándonos en contra de políticas represivas que dejan a las personas morir en tránsito. Reivindicamos la acogida y la convivencia. Reivindicamos el derecho de asilo. Y desde aquí llamamos. Llamamos a la solidaridad feminista. Generemos alianzas para construir otro mundo. Un mundo en el que haya alternativas económicas y de organización social. Desde la alegría y el cuidado. ¿Te unes a nosotras?
terreno invadido, naturaleza robada. Soy pensamiento indebido, grito de voz silenciada. Soy el dolor que no siente, soy la memoria olvidada, soy material resistente, con rabia despellejada. Con el coraje de frente voy a ganar la batalla, hecha de viento y de playa, soy la ola que... Ahora no me está llegando nada. Hola. Me silencio el micro, ¿no? Se la vida. ¿Qué? ¿Seguir? A ver. Hola, ¿quieres que hable o quieres que me silencie? Perfecto. Me silencio ya, ¿vale? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahí dice que se Muy escucha en bien. la sala. Contra todo pa' defender. Soy el terreno invadido, naturaleza robada. Soy pensamiento indebido, grito de voz silenciada. Soy el dolor que no siente, soy la memoria olvidada, soy material resistente, con rabia despellejada. Con el coraje de frente voy a ganar la batalla, hecha de bien.
naturaleza robada. Soy pensamiento indebido, grito de voz silenciada. Soy el dolor que no siente, soy la memoria olvidada, soy material resistente, con rabia despellejada. Con el coraje de frente voy a ganar la batalla, hecha de viento y de playa, soy la ola que va a romper. Quieren verme caer, pero daré bien la talla. Atravesar la muralla, voy contra todo para defender. Soy mi coraza guerrera, todo lo que he soportado. Egunon, vamos a seguir. Me pongo aquí para, si puedes poner, por favor, proyectar esta pantalla. Bueno, os hemos hablado en varios momentos de este congreso de un manifiesto que hemos hecho colectivamente entre varias entidades y que está abierto a todos los colectivos que compartan los principios que ahí se recogen. Podéis acceder a ese manifiesto. Tenemos una página específica donde recogemos todas las actividades de la campaña Deshabitadas, que es en la que se enmarca este congreso, y dentro de esa página, que desde sear.eus podéis acceder, ahí tenéis el manifiesto colgado, lo tenéis en euskera, castellano, francés e inglés. Por supuesto, abierto a la adhesión de todas las entidades que podéis estar por aquí y a vuestras entidades aliadas con las que esperamos que podáis compartirlo, para que también se puedan sumar al manifiesto. Es un manifiesto muy político y en el que estamos posicionando de forma escrita todo lo que estamos diciendo durante estos 2 días. Así que animaros, leedlo y desde ahí mismo tenéis la opción en alguna parte, de suscribirlo. Sí, adhiérete al manifiesto, aquí directamente vais a un formulario en el que podéis inscribiros. Este manifiesto, como digo, lo hemos construido de forma colectiva y quiero decir también los nombres: Mugari Gabe, Bisilur, Paz con Dignidad Omal, Sukaroria, Mujeres del Mundo, Ongi Etorri Refuxiatuak y Sae Refuxiatuekin. Así que nada, animaros. Si me vuelvo ahí, que ya os he enseñado esto, podemos volver a la otra pantalla. Bueno, y poco a poco vamos llegando ya al final de este congreso, con pena. Yo estoy muy agradecido de estar aquí, lo quería decir también, y de poder compartir con todas vosotras. Y bueno, vamos a ver si somos capaces de ir completando este círculo que estamos haciendo de este relato que construimos de forma colectiva. Ayer tuvimos oportunidad de analizar el modelo de acumulación que domina nuestras vidas, un modelo que está llevando al límite al planeta y a quienes lo habitamos, por supuesto. Un modelo que degrada el entorno, que esquilma territorios y modos de vida, que vulnera derechos, que genera violencias y las utiliza para abrirse paso. Un modelo que desplaza, que es algo que venimos diciendo durante estos 2 días. Y un modelo con agentes que desplazan. Entender las dinámicas de los megaproyectos nos ayudó también a entender las dinámicas del modelo. Hablamos de los impactos en las vidas, que no son iguales estos impactos para todos y mucho menos para todas.
porque hay vidas que tienen riesgo de no ser vividas y algunas de esas vidas nos acompañan aquí y ahora. Aunque, como venís diciendo, quisierais estar resistiendo allí y ahora. Pero lo seguís haciendo desde aquí, con dificultades, porque el modelo que desplaza es un modelo que también protege y acoge mal, como hemos visto hace un rato. Y así volvemos al inicio de las jornadas, volvemos a Turiel, con quien abrimos las jornadas, con la idea que nos llevamos que no vale cambiar algunas piezas de la partida. La transición energética es una trampa inviable que no se creen ni quienes la defienden. Hemos llegado a los límites y ahora toca decrecer. Producir, distribuir y consumir bajo otros principios, relacionarnos bajo otros principios. Y lo mejor de todo es que así probablemente sonreiremos más también. Estamos en construcción y cada vez estamos construyendo de forma más articulada. Ayer lo decía Leiria y le prometí que iba a coger sus palabras. Tenemos que unir las luchas más allá de los horizontes que nos han puesto. Y de eso vamos a hablar ahora. Vamos a compartir esta mesa con personas que representan iniciativas que están traspasando esos horizontes, iniciativas que nos demuestran que nada tiene que ser como es ahora y que nos demuestran que lo podemos hacer. Vamos a empezar con Joaquín Castaño, que está aquí a mi derecha, y que es miembro de Goyener, nos va a contar de qué va esto, de la cooperativa de Goyener, ¿no? Ya con 10 años de vida. Es el coordinador del área de generación de energías renovables, porque Goyener tiene dos patas, ¿no? Una la del consumo, la comercialización, perdón, y otra parte la de la producción, que esa es un poco más complicada de poner en marcha. Y cuando quieras, Joaquín, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko, lehendabizi, gonbidapenagatik, pozik eta harro hemen egoteagatik. Que muchas gracias por la invitación, estamos contentos y orgullosas de participar en este congreso. Primeramente me gustaría puntillar que, si puede ser, no quisiera escribir el relato, sino escribir la historia, ¿vale? Y creo que nos corresponde como sociedad escribir la historia. El relato, bueno, como cuento para dormir estaría bien, una pequeña apreciación. Bueno, Goyener somos una iniciativa ciudadana creada en cooperativa. Ahora mismo nos denominamos Goyener Taldea, grupo cooperativo, aunque no somos un grupo corporativo al uso, ¿vale? Somos un grupo de cooperativas y una asociación. Estamos, por un lado, Goyener Sociedad Cooperativa, que es la comercializadora, que es la herramienta que utilizamos, en la cual hemos divulgado nuestro proyecto de democratización de la energía, entendiendo a la energía como un bien común. Tenemos una masa social de más de 16.000 socias y ahora mismo estamos gestionando alrededor de 22.000 contratos de energía eléctrica de origen 100% renovable, ¿de acuerdo? Somos agentes de mercado dentro del ámbito de la ley del sector eléctrico español y, como bien decía, pues tenemos la potestad de comprar y vender la energía. Además de suministrar energía a nuestras socias, también representamos a productoras de energía, ¿de acuerdo? De pequeña escala y siempre que encajen dentro de la filosofía Goyener. Además de la comercialización, tenemos lo que es la generación, el área de generación, que se basa en la cooperativa Nafarcoop, también de iniciativa social. Todas las cooperativas del Grupo Goyener somos cooperativas sin ánimo de lucro. Especialmente Goyener, SCOP, la comercializadora, está declarada como de interés público por el Gobierno vasco. Y bueno, lo que os decía, en Nafarcoop nos dedicamos principalmente a desarrollo de proyectos de generación, bien sea en autoconsumo, tanto fotovoltaica como mini eólica en algunos casos, pero mayormente la fotovoltaica es lo que más encaja económicamente hablando, y proyectos de generación propios. Tenemos una mini central hidroeléctrica en Hernani, en Fagollaga, y participamos también de OUJ, Oñatiko Urjauziak, con un 10% del capital de Oñatiko Urjauziak, que era una empresa prácticamente 100% pública, porque era un 10% del Ente Vasco de la Energía y un 90% del Ayuntamiento de Oñati, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, gestionamos toda esa energía que se genera ahí y, además, pues, bueno, nos sirve para ahondar también en la tecnología hidráulica de pequeña escala, ¿de acuerdo? Y luego está lo que es la Asociación de Apoyo a Goyener, Goyener Elkartea,
que es, digamos, el paraguas de todo nuestro voluntariado, que es multisectorial, tanto en el ámbito de educación como en el ámbito de la comercialización, el ámbito jurídico, de generación. Bueno, se trabajan diferentes landtaldes, diferentes grupos de trabajo y siempre basados en el voluntariado. Como os decía Goyener, siempre nace de una iniciativa social, ¿de acuerdo?, y ciudadana. Bueno, el reto para hoy era responder principalmente a dos preguntas, ¿de acuerdo? Por un lado estaba el por qué es necesario un modelo de consumo distinto. Bueno, parece una evidencia y parece que quizá nos estemos repitiendo en muchos casos, pero la principal respuesta es que tenemos unos recursos limitados. El planeta da lo que da. No voy a decir lo que ya diría seguramente Turiel, pero es una realidad. Los recursos están limitados. El modelo actual está llevando a una mayor desigualdad entre el norte y el sur global, entre clases sociales, entre generaciones. Estamos en un escenario de conflicto social. Cuando inició la guerra de Ucrania se volvió a oír la frase, ¿no?, ni guerra entre pueblos ni paz entre clases, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante también que sepamos localizar cuáles son los conflictos, de dónde vienen y las consecuencias que nos están trayendo. El discurso de cuanto más mejor ya no sirve. O sea, eso es una realidad que siempre ha sido, siempre ha sido falso, porque hemos pospuesto sus consecuencias que comenzamos a sufrir hoy. No llegamos a fin de mes la mayoría de las familias en este país. Entonces, bueno, pues ya estamos sufriendo esas consecuencias. O sea, que eso que cuanto más mejor, podríamos decir alto y claro que es mentira. Ahora menos es mejor. Menos no significa peor, como quieren hacernos ver, porque al final no se trata de que volvamos a las cavernas, se trata de que vivamos lo más felices posibles con el menos, exprimiendo lo menor posible al planeta. Y como bien decían, pues eso, consumir distinto muchas veces lo único que implica es sentido común y recuperar hábitos de anteriores generaciones. Antes íbamos con la botellita de cristal a rellenar la leche o el vino a la bodeguilla o lo que fuese, ¿no? Eso ahora ya parece que ahora eso es súper hippie y súper modernito, pero eso es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, nos han impuesto la compra de la bolsa de plástico, cuando puedes llevar bolsas recicladas, pero todo lo que compramos en una grande superficie siempre viene envuelto en plástico. Entonces, un poco tramposo también por ahí. Entonces, bueno, entendemos que es necesario un modelo de consumo distinto en todos los ámbitos. La segunda pregunta es ¿por qué es necesario un proceso de consumo energético distinto? Pues siendo prácticos, lo más eficiente es consumir la energía lo más cerca posible del punto de generación. Ahora las grandes corporaciones dicen, bueno, vamos a ir a un modelo distribuido. Ahora, un modelo distribuido es evidente que tiene que ser lo más lógico, es decir, producir allá, o sea, consumir allá donde se produce y buscar los medios posibles para producir la energía y almacenarla, si fuera necesario, no necesariamente en baterías eléctricas. Podemos almacenar la energía de forma térmica, que todos nos duchamos o nos gusta ducharnos con agua caliente, ¿no? Entonces, tenemos alternativas y hay que buscar la practicidad. Las grandes autopistas eléctricas que llevan la energía nuclear de Francia aquí, porque aunque no lo parezca, está ahí mismo la energía nuclear francesa, pero la energía eólica que se produce también en España también se transporta a través de esas autopistas eléctricas hacia Francia. Eso lo único que hace es bueno, calentar el planeta, porque cuanto más voltaje llevan, más calor desprenden las líneas eléctricas. Lo único que conseguimos es pues bueno, esa supuesta estabilidad entre las líneas y entre los puntos de generación de diversos países europeos. Entonces, nosotros desde Goyener también estamos ahora mismo divulgando y promoviendo las comunidades de energías renovables. Y aquí quería hacer un pequeño inciso. Ahora está en boga de muchas corporaciones también el hecho de decir, corporaciones e incluso servicios públicos, diciendo que, bueno, que las energías, o sea, las comunidades de energía son el futuro y son el sustento de la sociedad, pero según los modelos. Nosotros lo que estamos reivindicando y lo que estamos promoviendo son comunidades de energía renovables en este caso, porque entendemos que tiene que ser así,
pero basadas principalmente en la participación ciudadana, en la participación y en la coparticipación. Nosotros estamos promoviendo, digamos, pequeños Goyener en los municipios para que precisamente la participación y desde la ciudadanía se construya esa comunidad en forma cooperativa y sin ánimo de lucro. ¿Por qué sin ánimo de lucro? Porque el excedente energético que pueda surgir en una instalación fotovoltaica de un municipio concreto, ¿por qué no lo vamos a almacenar de una forma diferente o por qué no lo vamos a repartir con el municipio vecino? ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos buscando también es la participación y el hecho de sentir como propio la cooperativa energética en ese sentido de colectivo y al final que nos dé, como bien dice el eslogan de hoy, ese sustento a la esperanza, porque al final no deja de ser una herramienta más, entendemos la comunidad energética como una herramienta más para la parte energética, pero ya existen otros modelos de coparticipación, como puedan ser las organizaciones en cuanto a consumo, por ejemplo, de las cestas ecológicas o de las cestas de productores locales, etc. ¿no? ¿Y eso por qué no lo trasladamos a la energía? Pues exclusivamente porque la energía se ve como negocio. Y la energía no debe ser un negocio, es un bien común. Hoy día todos tenemos un móvil, un celular, ¿vale? Todo el mundo necesita tener una energía, todo el mundo necesita tener luz en casa, todo el mundo necesita tener agua caliente en casa y poder hacer la comida, ¿de acuerdo? Y tener acceso a todo eso. Hasta el momento cualquier sistema energético se basa en recursos limitados, bien por su fuente, petróleo, gas, uranio, o bien por los materiales necesarios para su transformación, es decir, para la transición energética también contamos con recursos limitados, es decir, sí, ahora la fotovoltaica está en boga, pero ¿de dónde vienen las placas? ¿De dónde viene todo ese material que realmente estamos explotando en países no del primer mundo, ¿de acuerdo? Como nos hacen creer. ¿De dónde estamos extrayendo el coltán para los móviles? ¿De dónde estamos extrayendo el cobre para los materiales? Todos los microchips, todo, ¿de dónde está viniendo? ¿De qué forma? Y además, ya no solo de los propios materiales, de la propia materia prima, sino también qué empresas son las que están haciendo el extractivismo y qué empresas son las que están no defendiendo los derechos laborales, por ejemplo, de todas esas empresas constructoras o constructoras de placas o de lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que entendemos que todo tiene un impacto, además, impacto ambiental, visual, social, y eso hay que medirlo y hay que limitarlo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, creemos que es importante mencionar aspectos técnicos y científicos porque se empieza a escuchar el discurso peligroso sobre que las propuestas para un modelo energético diferente son meramente ideológicas. Y no son ideológicas, son políticas y son tecnológicamente y medioambientalmente deben ser sostenibles. Y es una realidad que el planeta está agotando sus recursos, o estamos agotando, mejor dicho, los recursos del planeta. Debemos fomentar el consumo de energía distribuida, como bien decía antes, y de manera comunitaria. ¿Por qué de manera comunitaria, cooperativizada? Entendemos que la cooperativa, además, no por el hecho de ser cooperativa es mejor porque sí, entendiendo la cooperativa como algo coparticipativo y conjunto y colectivo, mejora, hacerlo de manera comunitaria refuerza lazos de todo tipo, entendiendo que quien tiene para invertir puede invertir y puede revertir socialmente. Y además, pues bueno, podemos luchar con eso contra la pobreza energética, entre otras cosas. Utilizar recursos propios nos hace depender menos de países que claramente vulneran los derechos humanos, por ejemplo. En las intervenciones anteriores ya hemos escuchado cuáles son las consecuencias. Si queremos que la transición sea justa, hay que aplicar una mirada global y saber que nuestro modelo energético está basado en la explotación de otros países. De eso debemos ser conscientes. Por lo tanto, hay que invertir en más I+D para reciclar, reutilizar y hacer más eficientes nuestros métodos de generación. ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, ¿por qué no podemos hacer una repotenciación de antiguas minicentrales hidráulicas de las cuencas de nuestro entorno? ¿De acuerdo? Ahora mismo la estamos cerrando. Sí, estamos de acuerdo en que medioambientalmente también tiene su impacto, que hay que respetar la vida del río. Bueno, pero es una fuente de energía que disponemos ahí y, como bien decía antes, toda tecnología, sea la que sea, tiene su impacto ambiental, social y ecológico.
El modelo energético es uno de los grandes causantes del cambio climático, no inventamos nada nuevo, lo sabemos. Que desplaza a millones de personas de sus hogares. Hay que presionar para que la figura del refugiado climático sea reconocida legalmente y precisamente, bueno, a mí me ha gustado lo que he leído hoy del documento que habéis trabajado. Enhorabuena, por cierto. Y bueno, entendemos también que se podría crear algún tipo de sello ético o alguna forma de que se juzgue a las empresas por sus actividades a nivel global en cuanto a responsabilidad social corporativa, que se les llena la boca, en cuanto a eso, a esa responsabilidad social corporativa, las condiciones sociolaborales con sus empleadas. Bueno, para destapar sobre todo las malas praxis de las empresas que aquí venden como éticas y sostenibles, ¿no? Entonces, bueno, o sea, es un totum revolutum de todo lo que hoy día tenemos ahí fuera y sobre todo ahí arriba, que estamos ahora mismo a los pies de la Torre Iberdrola. Entonces, bueno, es importante también que conozcamos quiénes son los causantes también del cambio climático. Que no solo somos los consumidores, que nos hacen ver que las consumidoras somos las que realmente tenemos la culpa de todo. Perdón, si nos habéis metido en este sistema vosotros. Entonces, bueno, no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, yo creo que con esto más o menos sí, cierro y bueno, luego en la ronda de preguntas dispuesto a lo que necesitéis. Y por cierto, un apunte, me ha gustado sobre todo ver el número de participación femenina en ese sentido y desde Goiener también, bueno, estamos apostando por el ecofeminismo y creemos que la revolución viene por ahí también, así que, zorionak, eskerrik asko. Kaixo, Yanire Landaluce, que es licenciada en Derecho, es parte del Gabinete de Estudios del sindicato ELA y hoy viene como participante en Euskal Herria Kapitalari Planto, donde participas de forma activa durante los últimos años. Respecto a las políticas y temas sociales, como parte del sindicato ELA, participan en distintas campañas y plataformas de calado social en Vizcaya y en Euskal Herria. Y bueno, nos vienes a hablar un poco del centro de empresas. Adelante. Eskerrik asko. Bueno, eguerdion ja, eta eskerrik asko. Lehenik eta behin eskerrik asko gonbidapena luzatzeagatik zeharreri, eta eskerrik asko ere horrelako aukera emateagatik, gizarte eta plataformetan lan egiten dugun jendeari ahotsa ematearren ere. Decía que agradecer la invitación a SEAR y sobre todo pues que dé la oportunidad también a escuchar la voz de las plataformas y de los movimientos que en un momento pues trabajan un poco también en el cómo, ¿no? Que se ha ido mencionando a lo largo de la mañana, y en cómo pues dar pasos o pasitos en eso que acaba de dejar Jokin, no cojo el guante, de cómo abordar la responsabilidad de las empresas o del poder corporativo, ¿no? Bueno, Euskal Herria Kapitalari Planto, en su momento, y esto brevemente, nace como consecuencia de dar respuesta a lo que fueron y son los tratados comerciales, el TTIP, el CETA, en ese momento. Es verdad que por las circunstancias y a lo largo de estos últimos tiempos nos hemos ido reinventando, pero siempre teniendo muy claro que la necesidad o cuál era nuestro sello de identidad, que teníamos muy claro que era hacer frente de alguna forma no solo en buscar un diagnóstico común, sino también en plantear alternativas para hacerle frente al poder corporativo y al actuar de las empresas transnacionales, ¿no? Y en este sentido, pues los distintos movimientos sociales, sindicales y de carácter de solidaridad internacional que participamos en Euskal Herria Kapitalari Planto, pues hemos hecho distintas campañas y distintas ekintzas, distintas acciones para de alguna forma, hacer y aterrizar un poco estos temas que a veces es verdad que son complicados, y aterrizarlos un poco a lo micro para que lo que es la ciudadanía pues entienda un poquito más y un poquito mejor de qué hablamos cuando hablamos del poder corporativo y la necesidad de alguna forma hacer frente a sus formas de hacer, ¿no?
Y entre todas las cosas que hemos hecho, y en relación a la razón a la que nos trae Euskal Herria Capital y Planto hoy aquí, es el último plan de trabajo que hemos tenido es la proposición de la creación del Centro Vasco de Empresas Transnacionales y Derechos Humanos. Bueno, a lo largo de ayer, supongo, porque no tuve la suerte de estar, pero sí a lo largo de la mañana de hoy ha quedado evidenciado la necesidad de aunar en relación a pues cómo hacer frente a estas prácticas que se repiten y que es clarísimamente en la línea de la vulneración sistemática de los derechos humanos. Una vulneración de derechos tanto civiles, políticos, económicos, culturales y que sobre todo atentan claramente contra las mujeres. En este sentido, desde Euskal Herria Capital y Planto veíamos la necesidad de crear una herramienta de control de alguna forma de estos impactos y que castigase también sus consecuencias o que tuviera consecuencias, ¿no? Castigar esas actuaciones. Para ello entendíamos que era necesario crear una herramienta que tendría una naturaleza claramente pública, o sea, que fuera un organismo público de control independiente y que hiciese frente a esos impactos, pero desde una perspectiva clara de tener una identidad propia y que tuviese claro unas vías de investigación propias o ajenas, es decir, que a instancia de parte del perjudicado también existiera la posibilidad de denuncia y que se hiciesen las investigaciones y las actuaciones pertinentes para llegar a las conclusiones de lo que ha ocurrido, ¿no? Es verdad que en ocasiones conocemos de estos impactos cuando son muy relevantes por los medios de comunicación, pero son muy muchos los que no aparecen y de los que somos conocedores, ¿no? Entonces, de alguna forma, para aunar en este sentido, pues guiándonos un poco por experiencias anteriores, como es la experiencia catalana, pues veíamos la oportunidad de crear aquí también en Euskal Herria el Centro Vasco de Empresas Transnacionales y Derechos Humanos. En este sentido, teníamos claro que tenía que ser una entidad pública con una participación social amplia y que la Administración tuviera la participación justa y que no interviniese claramente en lo que sería el quehacer del centro, ¿no? Y que las consecuencias serían, en caso de que esas investigaciones diesen sus frutos, serían claramente posibles y sancionables y castigables, ¿no? Todos somos conocedores de que las administraciones públicas contratan o subcontratan a estas empresas. Todos somos conocedores de que en gran medida a estas empresas se les facilita la entrada en determinados territorios. Todos somos conocedores de que en muchos casos, como aquí, se les subvenciona y se les da dinero público para que entren y se les da todo tipo de facilidades, sin que luego el control hacia esas empresas sea, no vamos a decir ni suficiente, sino que en algunos casos sea infructuoso, y así lo han detectado distintos estudios realizados por nuestros compañeros de Lomal y en distintos países, y en consecuencia, en ese mismo sentido, pues los castigos o las repercusiones podrían ser pues no volver a contratar a esas empresas o no volver a invertir capital en esos espacios y aprovechar esas situaciones para crear oportunidades. Es decir, no tratamos de quedarnos en la crítica, no nos quedamos solo en el diagnóstico, sino también en trabajar a posteriori en las alternativas, ¿no? Y las alternativas pasarían simplemente por esos sectores que se subcontratan con esas empresas, con esas prácticas y que han llevado a determinadas conductas que vulneran claramente los derechos humanos, pues podemos aprovechar esos espacios para publificar sectores, para municipalizar en algunos aspectos determinadas actividades
o potenciar en esos espacios políticas existentes de economías alternativas y solidarias, ¿no? Es decir, existen opciones, por mucho que en ocasiones por parte de las administraciones públicas y de quienes nos gobiernan escuchemos que, que las actuaciones son que no son para tanto cuando las empresas vascas operan en exterior, que las consecuencias tampoco o los impactos tampoco son para tanto, cuando se nos dice que el control existe y cuando se nos dice que, que tampoco las alternativas son tan evidentes o tan claras. Bueno, pues en este caso también parece que hay determinados agentes sociales, sindicales y de solidaridad que entendemos que sí existe la alternativa. Y en ocasiones tenemos que tener claro y no mirar para hacia otro lado cuando decimos que empresas de Euskal Herria, cuando van fuera, vulneran derechos y que también cuando a empresas de fuera se les deja y se les facilita la entrada a esta tierra, se les pone todo tipo de alfombras rojas, por decirlo de alguna forma, que también vulneran derechos. Y por dar algunos ejemplos, podríamos decir de empresas vascas que operan fuera, como las denuncias que contra CAF se han hecho por participar en el tranvía de Jerusalén que atraviesa territorios ocupados, los megaproyectos eólicos e hidroeléctricos en Brasil y México de Iberdrola, bajo acusaciones de abuso de poder, desplazamientos forzados, respeto al derecho de consulta previa, la financiación por parte del BBVA del proyecto del Hidroituango en Medellín, Colombia, donde se han constatado grandes impactos ecológicos y de violencia, el halo de precariedad y destrucción del comercio local que se da y que cubre cuando plataformas como Amazon entran también en Euskal Herria, entró en Trapaga y ha entrado en Oiartzun, el cierre de sucursales de la BBVA, de Caixa y Santander en nuestros pueblos, los despidos de trabajadoras en Zara y H&M o los graves impactos de megainfraestructuras como la Supersur o el TAF, son algunos ejemplos que estos gobiernos conocen y estos gobiernos facilitan este tipo de prácticas. Y no solo facilitan, sino que muchas de estas empresas que van por bandera, con la bandera vasca, pues tienen beneficios fiscales, no tributan aquí en gran medida, en gran parte, en algunas, el gobierno vasco es accionista y cuando es las que de fuera vienen, pues se les facilita la entrada. Todo esto existe aquí, se hace aquí, y la ciudadanía vasca tiene que saber que esto es una realidad también aquí. Por eso de ahí que cuando la plataforma dice que hay que ir a lo micro, es hacer que todos esos trabajadores, por ejemplo, o todos esos ciudadanos o herritarras que viven, por ejemplo, en Trápaga, y los gobernantes les dicen que poniendo Amazon se va a generar empleo en la comarca, o a esos trabajadores que se les dice que viniendo Amazon se les va a contratar básicamente o sobre todo a gente de la comarca, no se les cuenta en qué condiciones, con qué jornada, con qué salarios, con la imposibilidad de poder sindicarse y hacer elecciones sindicales. Todo esto es como consecuencia también de estas macroactividades y de estas políticas públicas que algunos llevan por bandera. Por lo tanto, desde la plataforma tenemos claro que controlar estas acciones y estas políticas y estas actividades es posible. Antes se decía, y se ha puesto sobre la mesa, que todo efectivamente es cuestión de voluntad política, pero en este caso es una voluntad política bien empleada, es decir, una voluntad política que verse sobre un modelo de sociedad que ahora, sobre todo con la actual coyuntura, pues, debería repensarse y del que algunos, por ejemplo, no tenemos dudas, ¿no? Entonces, en este sentido, la plataforma hace un año, o va a hacer un año, presentó el proyecto de
empresas, del Centro de Empresas Transnacionales y Derechos Humanos. Se presentó un proyecto que daba el pistoletazo de salida, por decirlo de alguna forma, a un trabajo que ha sido aproximadamente de 6-7 meses y que ha versado, teniendo en cuenta este diagnóstico o este análisis, así explicado muy rápidamente, en 3 patas fundamentales, ¿no? Una pata que versaba sobre lo institucional, una pata que versaba sobre lo social y una pata que versaba sobre lo sindical. ¿Por qué lo institucional? Porque, bueno, siendo muy conscientes de cuál es la realidad política de este país, el nuestro, teníamos claro también que estas realidades, sean más o menos incómodas, tenían que llegar a los partidos políticos, tenían que llegar al Parlamento Vasco y tenían que ser una realidad también en lo que era la realidad política, ¿no? y lo que era el debate político. Por lo tanto, pedimos reuniones con los distintos partidos que conforman el Parlamento, el arco parlamentario, siendo muy conscientes también de cuál es la realidad parlamentaria y los equilibrios que existen, por decirlo de alguna forma, en el Parlamento Vasco. Mantuvimos distintas reuniones y, aunque resulta anecdótico, sí es importante decirlo también en estos espacios, que cuando salimos de las mismas no salimos sorprendidos, pero sí con cierta frustración y tristeza, porque es verdad que vimos un nivel político y de conocimiento en relación a la materia muy escaso, por no decirlo en algunos casos inexistente. Trabajamos la segunda pata, que era la pata social. Entendíamos que era necesario buscar apoyos, adhesiones, socializar esta materia también en los distintos movimientos sociales de distintas naturalezas que existen en Euskal Herria, y así lo hicimos. Y trabajamos también la pata sindical, porque al hilo de lo que decía antes, pues es verdad que es importante que las trabajadoras de Zara y de Inditex sepan lo que Zara e Inditex, el grupo, hace en otros países. Era importante que empresas como Gestamp, que en ocasiones los trabajadores, o como otras grandes, que los trabajadores a veces se sientan en una mesa y lo que reivindican es la negociación colectiva, el incremento de salario, la jornada anual, pues que también tengan una reflexión, una concienciación, una sensibilización en estas materias, y que sean capaces de plantearse en qué condiciones trabajan sus compañeros en esas plantas donde Gestamp tiene también localización en otros países. En consecuencia, entendíamos que era necesario también que existiese una reflexión profunda en el ámbito laboral y sindical, no solo de condiciones laborales, que también, pero también de solidaridad y de reivindicación en este sentido, ¿no? Hicimos todo esto, el recorrido, a lo largo de esos 6-7 meses y acabamos y concluimos que lo más práctico, rápido y que iba a llevar a que tuviéramos un poco un feedback, o sea, una vuelta por parte del arco parlamentario, iba a ser el planteamiento de una PNL, de un proyecto no de ley, que se va a presentar en las próximas semanas, que, podemos decir que contamos con el apoyo de Euskal Herria Bildu y Elkarrekin Podemos, y que veremos qué debate da, ¿no? Somos muy conscientes del recorrido parlamentario y político que esto va a tener, pero nos quedamos más en el recorrido o el trabajo que hemos hecho de que efectivamente hemos sido incómodos, efectivamente hemos conseguido que este tema en otros espacios se abra, que se debata y que se discuta en algún momento, y hemos sido capaces de crear un manifiesto que está colgado en la página web de Euskal Herria Capital Ariplanto, que ha conseguido más de 100 adhesiones en relación a la necesidad de la creación del centro, que os animo a que os metáis en la página y que lo firmáis. Hemos conseguido también que esto llegue a las redes sociales, que hoy en día, estos debates es importante que estén en las redes. Y para lo difícil que es socializar, movilizar en estos tiempos, hemos conseguido que dentro de la plataforma este último año hayamos trabajado
no solo desde una perspectiva técnica e intelectual por la ayuda que siempre o mal nos da, sino que hemos conseguido, pues bueno, lo que decía, ¿no? Que socialmente este tema también esté encima de la mesa, que llegue a las empresas y que llegue y que sea incómodo, aunque sea por media hora, a lo que es la clase política y el Parlamento Vasco. Y yo aquí lo dejo y luego comentamos en el turno de preguntas. Es que ricasco. Bueno, pasamos rápidamente a Mar, Egunon Mar, que así luego tenemos tiempo para un turno de diálogo. Mar Garrote, campesina, educadora social y facilitadora de grupos. Está vinculada a la tierra desde hace años como agricultora dentro del Banco de Tierras de Necasagunea, en Ceberio, donde tienes el proyecto Servatic. Es un proyecto que cultiva en clave agroecológica, local y de temporada y que comercializa en circuitos cortos. Cofundadora en 2015 de Masquillo, una conservera colectiva y agroecológica de frutas y verduras también. Y forma parte de Etxaldeko Emakumeak, un grupo abierto de mujeres diversas, baserritarras, mujeres rurales y mujeres ligadas a la propuesta de la soberanía alimentaria y del agroecofeminismo. Adelante, Mar. Sí. A ver, sí. Egunon, agradecidas por la invitación a este espacio. Me dio mucha pena no estar allí ayer, que era martes, pero los martes son el día que cosechamos y hacemos el reparto de las cestas y es como inamovible. Quería traer un poco de tierra, hubiese traído barro a este espacio y al final he traído como algo simbólico que me parece importante, como rescatar todas las pequeñas huertas agroecológicas que todavía resisten en Euskal Herria. Entonces hay un mapa como del valle y algunas cosas, ¿no? Cuando hablamos desde Etxaldeko Emakumeak, lo que queríamos traer a este espacio es como nuestra perspectiva campesina, agroecológica y feminista desde un movimiento que está ligado a la soberanía alimentaria, como una alternativa local y en ocasiones mundial frente a modelos que desplazan. Nuestra experiencia es corta en el tiempo, llevamos 10 años, pero se nutre de saberes ancestrales de las luchas de campesinas por la defensa del territorio, de los bienes comunes y por el papel invisible que durante cientos y cientos de mujeres han tenido, o sea, de cientos de años han tenido las mujeres, las campesinas y las baserritarras en nuestros entornos rurales, aun siendo las sostenedoras de la vida y las guardianas de tantos saberes. ¿Qué queremos traer aquí? Queríamos traer el tema de la alimentación en el centro, para ver qué podemos hacer desde lo individual y colectivo. Creemos que es crucial, todas queremos un modelo alimentario sano y justo, ¿no? Pero ¿sabemos de dónde viene la comida? ¿Sabemos quién la cultiva? ¿Qué impactos tienen en el sistema agroalimentario actual? ¿Qué comen las que mal comen? ¿Cómo afecta el modelo del agronegocio a las mujeres migradas? ¿Cómo funciona la cadena alimentaria en la producción, la distribución, el consumo o compras públicas o individuales y en los hogares? Nos nutrimos y envenenamos desde un sistema alimentario con una agroindustria que emite actualmente entre el 44 y el 47% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Algunos datos sueltos. 3 empresas controlan el 60% de las semillas y el 70% de los agroquímicos a nivel mundial. De esas 6 empresas, 4 son europeas. Desde 1900 estamos perdiendo como un 75% de la biodiversidad y a fecha de hoy un 75% de los animales se consigue solo con 12 plantas y 12 especies de animales. Y la Unión Europea sigue siendo el primer exportador mundial e importador mundial de los productos agrícolas. Aunque esto es una mesa de alternativas, estoy pesimista, lo reconozco. El verano ha sido largo y duro y se han perdido un montón de cosechas y muchos proyectos interesantes vinculados a la alimentación política han cerrado. Algunas huertas agroecológicas han caído, mientras nos cosifican con miles de normativas que no nos dejan ni respirar, al contrario que era el resto de las empresas. Este es el mundo rural agroecológico, mucho amor por lo que hacemos, pero mucha precariedad y pocas políticas públicas. Aunque sentimos que cada vez hay más sensibilización ante lo que comemos y el impacto que tiene. La sociedad empieza a imaginar proyectos donde el alimento ecológico esté en el centro, jantokis, compras públicas. Hubo cambios durante la pandemia
y empezamos a ver cambios en la alimentación y el consumo. Nos empezaban a llamar a los grupos de consumo porque teníamos tiempo. De repente teníamos tiempo, no todas. Las estanterías del Eroski se llenan de productos verdes y hasta el McDonald's hace hamburguesas sin carne. No quiero ni hablar de todo lo que supone también la carne en el laboratorio, las hamburguesas de tofu, los insectos que ya están aquí. Pero nuestra pregunta es, ¿quién labrará la tierra y cultivará las huertas? ¿Bajo qué modelo ideológico se clavarán las azadas? Hablamos de una transición alimentaria, es necesaria y urgente. En muchos modelos agroalimentarios no va a haber azadas, ni layas, ni campesinas, ni biodiversidad. Quizás sean fábricas verdes, macrogranjas, hasta ecológicas y kilómetro cero, porque nos robaron hasta los nombres de nuestras luchas. Seguro que serán empresas con poco barro, mucho hidropónico, calefacción, grandes subvenciones, toda la alta tecnología y la normativa y muchas manos y cuerpos explotadas del sur global. No hay relevo generacional aquí. ¿Qué tenemos que hacer para generarlo? Para animar a las jóvenes o quien quiera cultivar la tierra en nuestro territorio, que sea guardián de semillas, que lo cuide, que cuide esta biodiversidad. ¿Cómo cambiar el imaginario y hacer atractivo y menos precario trabajar en lo agro? Se abre una transición, estamos ya aquí, con un mercado vacío de campesinas y atractivo para el capitalismo verde y su capacidad para explotar y desplazar. A nivel local, el panorama en Euskal Herria está igual de mal. Podemos pensar que tenemos disponibles un montón de alimentos sanos, de cercanía, ecológicos, viendo toda la riqueza que tenemos en el territorio. Pero no es cierto. En realidad es la agroindustria quien decide lo que comemos. Unas pocas grandes empresas multinacionales son las que ahora mismo cubren la mayor parte del consumo alimentario. Ahora mismo en Euskal Herria solo comemos el 3%, solo de lo que comemos el 3% es local. De una nueva forma completamente insostenible, todos los alimentos vienen de fuera y su producción se basa en la explotación. Nos bombardean con conceptos nuevos, kilómetro cero, eco, artesanal, label, baserri. Un ejemplo, el tomate label producido casi en su totalidad aquí es en sistema hidropónico, en invernaderos con mucho cemento, tomates creciendo en sacos y con una gran cantidad de abonos y agrotóxicos. Solo el 5% de los tomates que consumimos en Euskal Herria son de aquí. Y de ese 5%, el 80% es hidropónico. No han visto la tierra, vamos, ni un segundo. ¿Qué hace el sistema? Pongo un ejemplo. En Álava se ha empezado a diseñar hace 2 años un invernadero gigante hidropónico, 15 hectáreas de invernadero, como 10 campos de fútbol, todo asfaltado, subvencionado por la Diputación de Álava, el Gobierno vasco, la Agencia de Desarrollo, en más de 900.000 euros. Este verano se ha cerrado, porque como hay crisis mundial, no había insumos. ¿Dónde está ese dinero? El dinero público debería sostener modelos agroalimentarios que sostengan la vida y cuiden al planeta. La etiqueta eco, por ejemplo, con las fresas, todas podemos saber que las fresas mayoritariamente que comemos aquí vienen de Murcia. Sí, muy ecos, pero las condiciones de trabajo de las mujeres migradas todas las conocemos. Aunque sean ecológicas, no significa que no estén producidas con explotación, y de eso tenemos que ser conscientes. ¿A quién deja fuera este sistema alimentario? ¿A quién explota el sistema alimentario actual? ¿Y qué podemos hacer nosotras para salir de esas lógicas? ¿Tenemos capacidad para construir y consumir en proyectos sostenibles y vivibles? Para nosotras, desde Txaldeko Emakumeak, es importante que el cambio y la transición alimentaria esté basada en la soberanía alimentaria. ¿Qué es la soberanía alimentaria? La Vía Campesina en el 96 trajo ese concepto y parte de que la alimentación es un derecho humano básico. Es el derecho de cada nación y de cada territorio para mantener, desarrollar su propia capacidad de producir sus alimentos básicos. Tenemos el derecho a producir nuestros alimentos en nuestro propio territorio. Y la agroecología es la herramienta para ponerla en práctica. La agroecología no es solo una práctica agrícola, es una forma de vida, un lenguaje con la naturaleza y con el entorno. Requiere del cuidado, del uso sostenible, de los recursos naturales, especialmente de la tierra, del agua, de las semillas. Es importante sostener la vida del suelo, reciclar los nutrientes, rotar los cultivos, manejar los recursos, no usar agroquímicos.
y sobre todo las relaciones con la comunidad. Hay que establecer puentes entre lo rural y lo urbano. La agricultura agroecológica siempre es de base campesina, algo que no tiene solo el cultivo ecológico, que puede no ser campesino, significa simplemente que no ha usado productos químicos y puede desplazar a las personas. La agroecología necesita de campesinas que cultiven, pastoreen, habiten los bosques, cuiden la biodiversidad. Gestionar una finca agrícola es conocer los tiempos, mirar el cielo, mirar si llueve, si no, y estar en conexión mutua con la naturaleza. Te hace sentir la interdependencia y, como especie, lo finita que somos. Hay una ecología profunda detrás. Etxalde con Makumeak nació hace unos 10 años y queríamos un espacio en el que las mujeres tuviésemos un lugar para reflexionar, para desde el cotidiano ver lo que hacíamos, y de ahí surgió la palabra agroecofeminismo. Somos mujeres de diversos perfiles, baserritarras, mujeres rurales y mujeres ligadas a la propuesta de soberanía alimentaria, pero le queríamos poner nuestra base feminista. Y para construir nuestras gafas agroecofeministas nos empezamos a fijar en las mujeres de la vía campesina, en el feminismo campesino y popular, en las luchas de América Latina, en el feminismo negro, decolonial, indígena, y empezamos a hablar de que el sistema actual se sostiene sobre la naturaleza y los cuerpos de las mujeres. Y teníamos claro que había que buscar herramientas para retirar el dinero y el capital del centro del sistema alimentario y colocar la vida. ¿Y cómo se hace eso, no? Nosotros decimos que queremos poner la vida en el centro y la alimentación en el centro de la vida, apostar por un modelo campesino que priorice las personas, los territorios y el planeta. Queremos un modelo agroalimentario que no sea capitalista, ni patriarcal, ni racista. No queremos relaciones de explotación en ningún eje de la cadena alimentaria, pero tampoco en nuestras fincas. ¿Cómo construimos un sistema agroalimentario feminista, con alternativas en todos los ejes de la cadena? No queremos hablar solo desde la producción, aunque nosotros seamos quienes cultivamos la tierra. Creemos que también hay que hablar de transformación, de distribución, del consumo. No me gusta esa palabra, sería como de la adquisición de compras tanto individuales o públicas, que luego se va a hablar de las compras públicas. Y también de lo que pasa en nuestros hogares, ¿no? ¿Quién cocina? ¿Cómo nos organizamos? Hace años oí un día que decían que el primer acto político del día era preparar el desayuno. No, era desayunar. Y ahora mismo pienso que el primer acto político del día no es desayunar, es preparar el desayuno para una, para ti, para todos, para nosotras. E incluso saber de dónde viene, haberlo comprado, haberlo cultivado, es realmente el primer acto político del día. Nuestra propuesta es entender que no solo queremos mirar los proyectos agroecológicos, que queremos cambiar el modelo de raíz y entre todas, colectivamente. Las campesinas somos el 3% de la población mundial. No podemos cambiar el sistema alimentario sin acuerdos, uniones de lucha y entre todas. Hablamos de algo tan central que es cómo nos alimentamos o qué es lo que bebemos. No quiero echar... A mí me está costando dar esta charla con un Nestlé aquí cerrado, aunque me estoy ahogando de beber agua. Pero en esas micro cosas es lo que podemos hacer, ¿no? O sea, tenemos micro detalles a lo largo de todas cotidianidades, que es lo que podemos tener en nuestras manos. Hablamos de algo tan central que es cómo nos alimentamos cada día y qué supone en nuestro entorno, cómo impacta en nuestras economías y en nuestras vidas y cuerpos. Cuando hablamos del sistema alimentario no tenemos que hablar solo a lo macro, hay que hablar qué pasa fuera y dentro de las huertas, en los tiempos, en las cocinas, en los jantokis, en los bancos de alimentos, en las distribuidoras, en los supermercados. Fijarnos si es un privilegio el alimento, si comer es algo que hacemos varias veces al día. ¿Dónde están las que mal comen? ¿Por qué no nos posicionamos? Si solo hay fresas ecológicas pero injustas para otras, ¿tendremos que dejar de comerlas? Así que después de llegar a esto, en Etxalde con Makumeak empezamos a soñar, porque no hay que dejar de soñar cuando hay que luchar contra ese macromonstruo que es el capitalismo. Entonces empezamos a hablar de que nosotras queríamos contagiar de soberanía alimentaria al feminismo y contagiar de feminismo al movimiento agrario. Creíamos que podían ser dos palancas de cambio.
Cuando hablamos de que queremos contagiar a las organizaciones feministas y sociales de la propuesta de la soberanía alimentaria, de las prácticas agroecológicas y de la influencia, creemos que hay que traer un poco de barro, un poco de otras visiones al urbano, a donde está el cemento. Y creemos que si apostamos por una economía que coloca la vida en el centro, los procesos alimentarios son claves para la transformación social. Casi todas comemos todos los días. Está en nuestras manos. Queremos también contagiar de feminismo a las organizaciones y movimientos campesinos. Muchas veces pensamos que por solo tener un modelo agroecológico ya hay una transformación, y es cierto, pero también, aparte de los discursos, hay que ver las prácticas hacia adentro, y los movimientos feministas nos podían ayudar a analizar qué es lo que hacemos, cómo tomamos las decisiones, qué roles tenemos y qué comportamientos patriarcales reproducimos en nuestras fincas, en nuestros sindicatos. Creemos que no puede haber proyectos agroecológicos sin una perspectiva feminista, en clave capital-vida. En la práctica concreta es que no serán transformadores estos proyectos agroecológicos si no pueden sostener vidas dignas. Vaya palabra, vidas dignas, ¿qué es, no? Tienen que ser proyectos sostenibles y vivibles. Visibilizar y valorizar los cuidados, las tareas productivas y reproductivas, que no reproduzcamos relaciones de opresión entre nosotras. Hace tiempo decíamos que en proyectos colectivos de huerta, que al final aprender a plantar puerros lo podemos hacer todas. Una le puede molestar la manera en la que le plantas tú y tú, pero que lo difícil es organizarnos entre nosotras y hacer proyectos colectivos, porque es muy difícil querer cambiar el modelo si no lo hacemos juntas. En estos años, Etxalde con Emakumeak, lo que hemos hecho, puedes poner un vídeo, se me acaba de olvidar, tenía un vídeo solo para que vieseis como imágenes, porque es como muy difícil traer toda la teoría sin tener algunas fotos y hacerlo desde este espacio. Lo que hemos hecho así, puedes ponerlo, ponlo si quieres. Ha sido conocernos, apoyarnos, reflexionar sobre nuestra situación como mujeres productoras y cultivadoras de alimentos y construir un pequeño discurso que nos una, en el que nos reconozcamos unas a otras. Hemos hecho ausolanes, trabajos comunitarios en nuestras huertas, hemos abierto como nuestras puertas para aprender entre nosotras, campesina a campesina, con el miedo que tenemos, porque realmente estamos educadas en una lucha, en una pedagogía como individualista y hay que cambiar y romper eso. Hemos hecho redes, encuentros, formaciones para unir lo urbano y lo rural. Y luego hemos tenido experiencias para unir ese urbano y rural, como la de Mamiki, que hemos estado como pudiendo acompañar en La Chosna, siempre con productos agrícolas, o en Salda Badago, que han salido las primeras imágenes que fuimos capaces de tener el reto de dar de comer durante 3 días a más de 2.000 mujeres. Y eso no se hace de un día para otro, te tienes que coordinar porque los puerros los tienes que plantar 9 meses antes, las cebollas también. Entonces, eso ha sido como un aprendizaje en el que se han juntado las dos sinergias. Al final necesitamos construir en esta sociedad un sistema alimentario que se nutra de la perspectiva y práctica ecofeminista. Y esto requiere de campesinas, de ciudadanas, de cuidar los bienes comunes, de tener relaciones colaborativas y aprender a construirlas, de nuevas formas de gobernanza y liderazgos compartidos, donde no queramos comer cultivos fabricados, solo cultivados, adquiridos en circuitos cortos que no se hayan sostenido por las relaciones de explotación u opresión y que no dejen a nadie sin un bocado que se lleve a la boca. El tablero es súper multifactorial, pero sin políticas públicas y acciones locales será imposible. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mar. Ya está por aquí Carla, así que te vamos a dar paso. Vas a tener también tu tiempo, Carla, para que puedas exponer. Carla Canal es responsable de coherencia de políticas, que me encanta, que podremos hablar de esto igual después, en la Dirección de Justicia Global y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Barcelona, politóloga especializada en gestión pública y cooperación internacional.
Ha trabajado en el ámbito de la coherencia de políticas públicas y la responsabilidad extraterritorial tanto en la Generalitat de Cataluña como actualmente en el Ayuntamiento de Barcelona. Anteriormente has trabajado en proyectos de cooperación internacional y educación para el desarrollo sostenible en diferentes organismos y países. Gracias por acompañarnos, Carla. Adelante. No se oye. Hola. Primero de todo. Ahora sí, adelante. Sí, perfecto. Pues primero de todo, agradecer mucho la invitación. Me hubiese encantado estar aquí con vosotras, pero realmente este mes era imposible. Y bueno, felicitaros por el programa y por todas las iniciativas que hacéis. Para nosotros siempre Euskal Herria es un referente y creo que, bueno, que los intercambios que hacemos siempre nos enriquecen y que deberíamos pues, hacer más y más red en el Estado español y más allá, por supuesto, para seguir avanzando. Entonces, a ver, intentaré ir un poco al grano porque sé que soy la última y que debéis estar cansadas. Y la verdad, bueno, yo soy una apasionada de los temas que trabajo siempre, cuando trabajaba otros temas también, y entonces intentaré mandar mensajes claros. Bueno, me alegra esto, me alegra compartir con vosotras algunos avances que hemos hecho, que estamos haciendo en el Ayuntamiento de Barcelona y también os compartiré algunos puntos muertos, bueno, no sé cómo se dice, que no hemos conseguido, porque también de esto se aprende, ¿no? Y también, bueno, me gustaría saber y, bueno, preguntaros si hay alguien, espero que haya alguien de la administración pública por aquí, en el público o como moderadores, y si no os pediría, por favor, que toméis nota, que nos pongamos en contacto, que ya tenemos algunos contactos, pero creo que yo ahora voy a hablar bastante como una friki, o sea, ciudadana, pero friki de la administración pública, ¿ok? Entonces, bueno, nada, muy brevemente, o sea, el Estado es quien tiene la obligación de garantizar los derechos humanos, es el garante, y las empresas, por supuesto, son responsables de no vulnerarlos. Pero bueno, ya sabemos lo difícil que es que no queden impunes, sobre todo cuando es más allá de nuestras fronteras. Yo me voy a centrar mucho en el tema internacional, porque es mi especialidad y por lo que me pagan aquí en el ayuntamiento. Entonces, bueno, por todo esto quiero hablar hoy de contratación pública, de compra pública, de suministros, de todo. ¿Por qué? Porque representa aproximadamente el 30% del presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, los estudios dicen el 25% del gasto de todas las administraciones públicas españolas, o más, yo diría, porque hay también contratación un poco escondida, ¿eh? Y representa un 15% del PIB español. Entonces, esto, ya lo sabéis, o sea, aparte de ser una obligación hacer las cosas bien, es un tractor de la economía hacia la buena, podría ser un tractor de la economía hacia la buena vía, ¿no? Hacia, bueno, vías mejores, ¿no? Más sostenibles, más justas y... Bueno, sí, o sea, es un tractor, es un ejemplo y también que de manera coordinada, si se suman todo el poder de las administraciones públicas en la economía, pues es mucho más, aparte que va acompañando de todas las otras políticas, ¿no? De lo que hablamos de coherencia de políticas, que si queréis al final hablamos un poco de coherencia de políticas, pero es que sí que quiero mandar este mensaje muy claro de contratación pública, que es solo una parte de la coherencia de políticas, pero que me gusta hablar de esto aquí. A ver, para no asustaros con temas técnicos. A ver, quiero solo mencionaros un artículo de la Ley de Contratos. Y yo no soy jurista, soy politóloga, pero me di cuenta que el derecho público es el que garantiza los derechos humanos y por eso pues me especialicé más en el tema, ¿no? Y entonces, el artículo 201 de la Ley de Contratos, que se llama Obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, dice clarísimamente que los órganos de contratación tomarán las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución de los contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea
el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional, medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo 5. Bueno, el anexo 5, o sea, da igual porque son todas, o sea, estos convenios de la OIT, tanto de libertad sindical o de trabajo infantil como los convenios de 169 de pueblos indígenas. Entonces, es todas las disposiciones de derecho internacional, ¿ok? Esto lo tenemos que tener muy claro y que las administraciones tienen que tomar las medidas pertinentes para garantizarlo. Bueno, ya os avanzo, ¿no? ¿Qué os tengo que contar? Alguien ya ha dicho antes que no controlamos a quien contratamos. Pues sí, en efecto, todas las administraciones que conozco, y empiezo a conocer ya bastantes, o sea, ninguna consigue tomar suficientes medidas pertinentes para garantizar esto. Y esto es una obligación. Para esto, o sea, para empezar, se debería destinar más recursos públicos a garantizar esto. También os quería decir que la contratación pública tiene muchísimos problemas, o sea, dentro y fuera de la administración. O sea, es una pesadilla la contratación pública, tanto para los funcionarios como para los proveedores pequeños, como para todo el mundo, y que tiene problemas de todo tipo. Y hoy no vamos a hablar de la necesaria remunicipalización de servicios, etcétera, que también. Pero, dicho esto, es igual. Hay cosas que las compramos fuera sí o sí, ¿vale? Entonces, no vamos a hablar mucho de alimentación, aunque también después, pero... Entonces, las cosas que compramos fuera sí o sí, siempre, ¿qué hacen las administraciones que funcionan mejor? Pues siempre deberíamos partir de un análisis de riesgos de vulneración de derechos humanos y medioambientales en las cadenas de suministros, hacer un análisis de riesgos previo, o sea, ser proactivos y en base a este análisis de riesgos tomar medidas, ¿de acuerdo? Que las medidas, bueno, están testadas y todo. También quería hacer un paréntesis para decir que la verdad es que hemos avanzado bastante en tema de productos, o sea, de lo que compramos fuera. Por ejemplo, estamos con una red que se llama Electronics Watch, entonces hacemos junto con Electronics Watch, donde hay muchas administraciones públicas y ONGs, hacemos el seguimiento de la cadena de suministro de los ordenadores, etcétera, etcétera, que compramos. Primero hasta la fábrica, miraban derechos laborales y sociales, y ahora estamos llegando hasta la mina, hasta la minería. También ahora con el vehículo eléctrico, etcétera. Os digo esto porque estamos hablando de productos, no de empresas. O sea, en la contratación pública tú puedes intentar ir a controlar las empresas o a contratar el producto. Para controlar las empresas nos hemos encontrado muchas veces con puntos muertos, ¿no? Por ejemplo, financiamos, tenemos una línea de convocatorias en nuestra convocatoria de proyectos que es de coherencia de políticas y se presentan proyectos muy interesantes y uno era de alternativa a pueblos indígenas, alternativa a intercambio y pueblos indígenas, que era sobre Guatemala, Renace, donde hubo una vulneración del artículo 169 del convenio de la OIT sobre consulta previa o preliminar, previa a los pueblos indígenas, etcétera, y entonces se intentaba ver si el hecho de que hubiese una sentencia en Guatemala, esto podía afectar a algunos proyectos que teníamos nosotros directamente, nosotros con Florentino Pérez, con ACES, etcétera. Y la verdad es que, o sea, de manera directa no, o sea, la ley de contratos tampoco lo puede solucionar todo, o sea, tiene el poder que tiene, pero tiene un poder limitado, ¿no? Entonces, solo te dejan, o sea, a nivel legal solo te dejan si es el objeto del contrato. O sea, si es tu ordenador y es tu trozo de cobalto, de oro, de lo que sea, y de la mina, sí, puedes ir hasta el fondo. Pero si ACS vulnera derechos en América Latina y no hay una prohibición de contratar contra ACS, no puedes, aunque después tú en tus comedores escolares contrates, CLEF, lo que sea, no puedes hacer este link concreto. Yo estoy dando unas pinceladas un poco técnicas también porque llevamos muchos años trabajando también con el Centro de Empresas y Derechos Humanos, etcétera, y un poco para que no haya titulares fáciles que después nos desalientan, ¿no? Es un poco como también todo lo que se ha intentado hacer
en relación a las empresas, también en la contratación pública, que tanto nosotros como Valencia se ha puesto una cláusula obligatoria que tiene que firmar todas las empresas sobre paraísos fiscales, pero la verdad es que las consecuencias de esta cláusula pues han sido pequeños. No digo que no pudiesen ser más, pero hasta ahora han sido pequeños. Este es el tema de las empresas. En cambio, en el tema de los productos, repito, productos, o sea, yo de vosotros estaría denunciando cada día a cualquier administración pública diciendo, escucha, tú tienes indicios de que se están vulnerando los derechos humanos en la cadena de estos productos y no estás haciendo cosas suficientes como tal. O demuéstrame lo que estás haciendo. O sea, yo os animo, yo cuando me coja una excedencia o cuando me dedicaré solo a hacer esto, ¿sabes? Solo a denunciar a la administración pública, porque o sea, desde dentro también se puede avanzar, pero a veces te cansas, ¿no? Entonces, bueno, si alguien mano a mano nos quiere ayudar a denunciar desde fuera, pues también bienvenidos. Aunque repito que de verdad que la contratación pública es una pesadilla y precisamente son las empresas que más vulneran los derechos humanos que juegan a este juego de denunciar a la administración pública para bloquearnos y hacernos volver locos y no poder dar los servicios públicos que también son derechos humanos para la población, ¿eh? O sea, se tiene que hablar un poco de todo. Entonces, bueno, para ir acabando, que me quedan muy pocos minutos, ¿dónde hemos avanzado? O sea, hemos hecho estudios y propuestas en tema de alimentación, en tema de textil, bueno, hace muchos años, con la ayuda de SETEM y de muchas otras organizaciones que se han destinado a esto. En TIC, o sea, en electrónica de pequeña tecnología, bueno, hemos avanzado bastante con la red Electronics Watch, que yo recomiendo que las administraciones de Euskadi también se incluyan, se afilien a Electronics Watch, porque nos ayuda a cumplir nuestra obligación de hacer lo máximo posible para garantizar que en nuestra cadena no se vulneren los derechos humanos, porque si no somos responsables. O sea, el Estado puede subcontratar, pero no puede subcontratar o desentenderse de su obligación de garantizar los derechos humanos, y lo que compra es su obligación, o sea, es su obligación. Y entonces, simplemente deciros que ahora también estamos intentando, como TIC, o sea, como el tema de la minería, que es el tema que más desplaza, bueno, aparte de alimentación, ¿eh? O sea, alimentación, hemos trabajado bastante con Grain, con la revista Soberanía Alimentaria, con otras entidades, con SETEM, para ver cómo el modelo de consumo, no solo de la administración pública, sino de la ciudad en general y del puerto de Barcelona, por el que entra soja para alimentar a los cerdos que en un momento dado se exportaban otra vez a China, y cómo la soja desplazaba población en Brasil, etcétera. O sea, esto está documentado, se han hecho artículos y tal. Tema alimentación. O sea, hay muchísima alimentación. O sea, no sé si habéis visto el estudio que hizo el Ministerio Español de Consumo con la Unión Europea y tal, que nuestro límite planetario, con lo que lo más lo pasamos, es con la alimentación, porque es más peso, ¿no? Pero bueno, aparte de la alimentación, que es un tema que daría infinito para hablar, y que ya habéis hablado aquí también, el tema de minería es en todo. O sea, minería no solo hay en el ordenador y en el móvil y en el vehículo eléctrico y en la construcción y en los robots y en las cámaras y en los semáforos y en la iluminación. Bueno, sino sobre todo también hay esto en la obra pública. O sea, se compran cosas de fuera y no se mira de dónde se compra, y ahora aún menos, ¿no? Ahora te dicen, hostia, voy a comprar lo que sea, el aluminio, es que no sé dónde lo comprarán, porque como hay crisis de suministros, pues hostia, igual me decían que lo comprarían en India y ahora lo compran en Pakistán, ¿no? Bueno, sea como sea, si nunca nos hemos responsabilizado de tener cadenas de suministro justas, resilientes, con derechos humanos, etcétera, después no nos sorprendamos de que hay crisis de suministro, etcétera. Entonces, también más controles y mejores análisis de riesgos anteriores también ayudaría a otros temas de sostenibilidad y de no estar tan vendidos en nuestras cadenas de suministros, como se vio con la COVID, porque bueno, también hemos avanzado mucho en el tema de salud, porque es donde los otros países europeos han avanzado más. Entonces, bueno, solo os he contado la mitad de lo que os quería contar y veo que he acabado los minutos, o sea que creo que lo dejaré aquí por si después hay preguntas, y si no también pasaré los estudios y unas notas a las organizadoras para que
os lo compartan para que podáis pedir más información. Y también invitaros a unas jornadas que haremos en noviembre, el 16 y 17 de noviembre, hacemos las 5ª jornadas de contratación pública socialmente responsable, que son unas que están especializadas en la cadena internacional de suministro y donde se hablará de materiales de salud, de alimentación, de vehículo eléctrico, se hablará de la ley de debida diligencia, de la directiva europea que se transpondrá en la ley española de debida diligencia. Bueno, es que tenía muchos comentarios también para hacer al tema del Centro de Empresas y Derechos Humanos, porque son otras muchas líneas de trabajo, no solo contratación, porque hay muchas otras políticas que apoyan a las empresas para que se internacionalicen, etcétera. Y lo dejaría aquí. Sí, lo dejaría aquí. Bueno, solo también recordar esto, que Naciones Unidas sí que publicó, o sea, hay pocas sentencias firmes o documentos oficiales que digan que empresas vulneran derechos humanos en el exterior. Nosotros tenemos una cláusula que dice la empresa y las filiales que no vulneran derechos humanos. Entonces es incompatible firmar esta cláusula con aparecer en la línea de empresas que se benefician ilegalmente en los territorios ocupados de Palestina, ¿no? Y esto es de los pocos documentos oficiales que ahora se debería volver a publicar en el 2022, dicen que lo harán. Y bueno, estos y tantos otros temas podríamos seguir hablando. O sea que nada, ya me invitaréis otra vez y vendré en persona y pegaré el rollo más largo. Me quedan 2 minutos. Creía que no me quedaba ninguno ya. Y estoy invitados a las jornadas de noviembre, que lo paso ahora aquí por el chat, pero ya lo mandaré también al tal. Y después de la jornada de noviembre también haremos un encuentro con las administraciones públicas que están afiliadas a Electronics Watch para seguir avanzando. Muchas gracias y felicidades una vez más por las jornadas que habéis organizado. Hola, moderador. Gracias, Carla. Gracias a todas por ajustaros bastante bien a los tiempos, porque la verdad es que es muy justo. Cuatro exposiciones en tan poco tiempo y dejando algo de espacio para que podamos dialogar. Hay muchísimos elementos de los que habéis puesto sobre la mesa para tirar del hilo y nos daría para un congreso cada uno de esos hilos. Pero ponemos de manifiesto cómo deconectadas están las luchas, todo lo que venimos diciendo estos días de lo que ocurre en otros lugares del mundo, cómo está conectado con lo que estamos haciendo aquí. Las consecuencias también están aquí con intensidades distintas, evidentemente, pero tenemos que poner en diálogo todas esas luchas, todas esas alternativas y todo lo que estamos construyendo. Voy rápido para que podáis decir cosas. ¿Quién se anima? Bueno, buen día con todos, saludos desde Ecuador. Bueno, ahí contarles lo que compartía la compañera Mar, es bastante interesante todo el proceso que han llevado en el tema de agroecología. En Ecuador se ha estado tratando, ¿no?, desde los pueblos indígenas también, ir viendo primero, bueno, ahí la situación es compleja porque primero cómo el Estado garantiza que mínimamente se pague un precio justo a los que cultivan en el campo. Primero es como, les pongo un ejemplo, vas a una carretera, lo que pasó en la pandemia, y una lechuga pagas 25 centavos. Te vas al supermercado y lo compras a 50 centavos. Primero, no hay política para controlar los precios y al menos se sustente el agricultor, y sobre todo los campesinos que somos indígenas, ¿no? Segundo, ¿cómo hacer que la agroecología sea para todos? Porque este tema de agroecología primero lo vemos desde otra perspectiva, porque es como que nos vienen a poner otro nombre a lo que nosotros ya conocemos y ahí me paro porque es mucho más. Entonces, primero la agroecología en el Ecuador es cara y para gente que tiene dinero de clase media alta. Para nosotros, los pueblos indígenas, primero lo que decía la compañera Mar, no utilizar agroquímicos. Pero el mismo sistema capitalista nos ha dicho no, tienen que utilizar tales cosas para que haya una gran producción y puedas tener o recuperar al menos
la inversión que hiciste en tu tierra para sacar un producto. Entonces es bastante complejo decir, primero hay que ir como desde el Estado viendo cuál es la problemática, que el Estado vea la problemática, porque sí da espacio a grandes empresas para que cultiven y tengan sus ganancias, pero ¿qué pasa con los campesinos, con los indígenas que labramos la tierra? A ellos pues ni siquiera les prestan atención, y es una política que, bueno, pasa, y una situación que pasa en Ecuador, y me imagino también en otros países de América Latina, que sí, el Estado solo apoya las grandes industrias y a los que sí estamos en el campo todos los días, con desnutrición a pesar de cultivar papa, cebolla, todo lo que se pueden imaginar, lo que se come en las ciudades, ¿y cómo puede ser que estén enfermos, que no tengan acceso a agua, que no tengan acceso a mínimas cosas, a pesar de ser quienes damos de comer a la ciudad? Esa es una cosa, es como preguntarnos y acá también ir viendo cuáles son las posibilidades, las respuestas a no terminar con los recursos que hay en la tierra. Nosotros como pueblos indígenas siempre decimos, lo que nos da la madre tierra tenemos que devolverla y sostenerla, pero cómo el capitalismo ha hecho que nosotros sobreexplotemos a esa madre que nos da y nos sostiene todos los días, y eso es lo que no entiende el sistema capitalista, y es lo que no entiende tampoco el Estado que está bajo este sistema. También como ir reflexionando, y me gustó bastante lo que decía la compañera Mar, cada territorio tiene sus formas de organización diferente en base a sus realidades, ¿no es cierto? Y acá también comentarlos un poco y compartir, porque es necesario, ¿no? Que si en América Latina, los del sur decimos, nosotros acá dicen, ¿no? Si están sobre nosotros, ¿qué pasará luego? Donde queda poquita agua, donde queda poquita tierra, donde queda un poquito de sombra del árbol, luego cómo nos vamos a estar peleando por eso. Cuando se privatiza el agua, por ejemplo, en Chile, es algo impresionante, y compartirles eso. A mí me sorprendió mucho también lo que hacía Janeri, del tema de la responsabilidad de las empresas. Es algo tan difícil para nosotros, porque en América Latina lo único que hacen allá es, entras y dices yo lo único que quiero es plata, y el Estado ni siquiera te pone condiciones para que no vulneres los derechos, digamos, de las poblaciones que están, sobre todo indígenas, y simplemente la empresa dice, bueno, haz lo que quieras, luego si contaminas no hay problema, no te vamos a decir nada. Entonces, ir viendo también cuáles serían las posibles respuestas, soluciones, a cómo hacemos que las empresas se responsabilicen de los daños que están provocando en nuestros territorios. Y cómo está, y no es un daño que provoca 2, 3 personas, sino también los pueblos indígenas tenemos la biodiversidad, la flora, la fauna, el agua, la tierra en nuestras manos, pero los están destruyendo las personas que quieren más, ese capitalismo que quiere estar ahí queriendo más cosas. Y les decía Joaquín, ¿cómo decimos que queremos vivir en un sistema que no estemos sobreexplotando lo que solo necesitamos? No necesitamos tantas cosas. Para nosotros, los pueblos indígenas nos han empobrecido, no hemos sido pobres, pero ahora nosotros también como mundo nos estamos empobreciendo por nuestras propias acciones. Nada más compartir eso con usted. Bueno, buenas tardes a todos. Igual les saludo, soy Betty de Bolivia. De la zona andina de Bolivia. En mi territorio, yo solo quiero compartirles algo, pero también mi pregunta era, o mi cuestión para mí misma, ¿no? Como decía Mar, ¿cómo cambiar, ¿no? El sistema capitalista? Decía que el 3% somos campesinos. Entonces, ¿cómo cambiaríamos nosotros? Porque eso también se revierte en nuestros países. Somos pocos, pero ¿cómo hacer frente a eso? Entonces, lo que nosotros desde la organización, desde las mujeres, yo soy como que de muchas generaciones, porque antes que yo han nacido muchas, entonces hemos un poquito analizado en la comunidad y en el territorio que nuestros antepasados, nuestros abuelos han vivido muchos años. ¿Y por qué? Porque la alimentación era sana. Entonces, nosotros en la comunidad nos hemos vuelto a preguntar eso y dijimos, hay que
enseñarlo a los niños, que son el futuro del país, que vuelvan a consumir comidas de lo que consumían nuestros antepasados. Es por eso que ellos vivían muchos años y aún viven muchos años, hasta 90 o más de 100 años. En la actualidad, desde que comemos comidas que ya no son orgánicas, vivimos poco tiempo. Entonces dijimos, hay que comer, hay que incentivar a los niños a comer la comida de orgánica. La pandemia nos ha enseñado mucho. En mi comunidad hemos tenido que sembrar. En la zona andina de Bolivia no producen hortalizas, nada de eso, pero nos hemos organizado, entonces hemos consumido lo que nosotros producíamos y de manera orgánica y natural, mientras que vienen de las ciudades, realmente lo hacen producir de manera con químicos, ¿no? E incluso el pollo, por ejemplo, en allá como que lo hacen crecer rápido y nos venden eso, pero nosotros en la comunidad comemos más sano. Entonces creo que hay que ir incidiendo de a poco a los futuros que vienen, a los niños, ¿no? En este caso. Entonces yo solo quería compartir eso y me alegra mucho que en el territorio de la hermana Mar hayan trabajado. Creo que en muchos países han estado trabajando así y hemos estado trabajando. Así que yo digo que sigamos consumiendo comidas orgánicas, ¿no? Impulsemos a que muchos podamos consumir eso y no así los que ya están como que con químicos o más procesados. Solo eso, muchas gracias. Yo quería decirle algo a Carla respecto a la responsabilidad que tiene pues el que compra los minerales, ¿no? Lo que compra cualquier cosa que viene de nuestros territorios también es responsable de lo que pasa ahí, porque con eso empodera más estas empresas que están extrayendo, que están saqueando, porque ningún proyecto de estos que llegan a nuestros territorios llegan actuando en base a ley. Y es que las leyes también están hechas para violentar los derechos de los pueblos. En primera, a veces tienen licencias ilegales, concesiones y plan de amortiguamiento que no son los adecuados. Por ejemplo, en el proyecto de minería que están extrayendo hierro en la zona de mi pueblo, tienen un plan de amortiguamiento ambiental que es valeriana. La valeriana es un zacate. O sea, nos están destruyendo árboles que tienen más de 100 años y que haya un edificio es reconocido como patrimonio nacional. Pero ¿qué me dice? Cemento, concreto. Y le meten la motosierra a un árbol que es generador de vida y de otros micromundos, que genera oxígeno, que es fuente de agua también para nuestros pueblos. Entonces, no hay nada que justifique todo el destrozo que hacen en nuestros territorios, porque nada de lo que sacan se queda en nuestros territorios, solo nos dejan los grandes cráteres de minería a cielo abierto, concesiones que son dadas hasta por 20 años, y cada vez que se compra todo esto de allá masivamente, el tiempo que quieran tener los contratos de compra, entonces con eso también nos están disparando. Porque no solo es que llegan las empresas, sino que también Europa en general también manda chalecos y armas y balas para allá. También tiene esa solidaridad con los gobiernos, también los arma. Parecen Robocop cuando van a desalojarnos a nosotros, a los pueblos. No pueden ni caminar los cabrones. Entonces, pero también es una responsabilidad del que compra, también el que saquea, el que saca el mineral y el que lo compra y el que construye grandes como lo que es Iberdrola con ese monstruo que tiene aquí al lado. ¿Cuántas minas ha de haber consumido para tener todo ese rascacielos que yo le estaba contando los pisos y no alcancé, me dolían los ojos? Entonces también de alguna forma somos también cómplices de todo eso. Entonces también hay que ver un poco más y saber de dónde también, a qué aportamos, ¿no? Entonces investigar un poco más porque están trayendo mineral con sangre.
Si hay alguna intervención más, Carlos. Bueno, en Colombia el conflicto de la tierra ha sido histórico. Pues el mismo conflicto de la tierra o la tenencia de la tierra es el que ha conllevado a que por años se hayan desarrollado diferentes guerras. Incluso ha sido el origen de distintas guerrillas en Colombia. Recordemos, a partir del conflicto de la tenencia de la tierra surge las FARC en 1964, posterior al surgimiento de las FARC surge el ELN y así sucesivamente la existencia de otros grupos guerrilleros, pero también por el conflicto y la tenencia de la tierra ha sido la excusa para que desde muchos años atrás empresarios, el poder económico, agentes del Estado fuera la excusa también para crear grupos paramilitares, el surgimiento de las autodefensas unidas de Colombia, en este caso los Castaño, que a partir de ahí piensan toda una lucha bueno, contra las insurgencias, pero también obviamente por tratar de despojar de tierras a campesinos para sustentar allí o a partir de ahí todo su poderío económico y político y todo lo demás. Bueno, el conflicto por la tierra en Colombia ha sido histórico y también de esa misma manera la tenencia, por la tenencia de la tierra. En Colombia es muy fácil encontrarse usted conflictos en torno a que no le titulan la tierra a un campesino o a un indígena, o en el caso de los resguardos o de los territorios de las comunidades afro, o en el caso de los campesinos la titulación de la tierra para los mismos, pero bajo el ideal de muchos elementos que se inventa el Estado, bueno, que está en territorio de zona de reserva forestal, una cosa y la otra, pero sí es muy sencillo ver cómo día tras día esos mismos territorios que se los prohíben a los habitantes colonos, sí se los entregan bajo licitación y titulación a grandes empresas mineras y de ahí para allá, o incluso para megaproyectos, o incluso mismo territorios muy alejados, y ahí con la exposición de la compañera Mare, el tema, por ejemplo, de la producción de alimentos, pues, obviamente es tradición el cultivar la tierra, trabajarla, pero también como no hay incentivos, no hay unas formas de cómo esos alimentos que producen muchos campesinos salgan al mercado, de alimentos muy sanos, incluso las producciones se pierden y a partir de ahí otros conflictos. Por eso, a partir de ahí, incluso con la misma implementación del acuerdo de paz, el punto de sustitución de cultivos de uso ilícito, la coca, que ha sido también, no la mata, no la hoja como tal, sino que lo que se deriva a partir de la producción ya del alcaloide como tal, y el tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito ha sido y sigue siendo un motor fundamental de grandes conflictos en los territorios. El hecho de que se suscribiera un acuerdo que habría que haber sustitución de cultivos de uso ilícito, que los campesinos que suscribieron esas actas de voluntades, porque incluso así mismo lo hicimos nosotros, que a los 3 meses teníamos que estar arrancando las hojas de coca y llegaba la ONU y verificaba. La ONU también es un arma de doble filo en muchos casos, verificaba y llevamos 6 años del acuerdo de paz y no se ha cumplido en nada básicamente la sustitución de cultivos de uso ilícito, y en ese sentido otra vez la resiembra en muchos de los territorios de la hoja de coca. Con todo esto, y que es muy difícil de tratar de sintetizar en poco tiempo, estamos hablando Inténtalo, de Carlos, que tenemos que terminar. Lo que quiero decir es que impulsar incluso iniciativas de soberanía alimentaria, de cultivar alimentos sanos, incluso de formas asociativas o cooperativas
o colectivas frente al territorio y todo lo demás, a veces es un poco difícil. Y lo que en muchos casos, como en el caso de Colombia, con altos niveles de violencia, de persecución y todo lo demás, hay gente que persiste y ese es el ideal ser en muchos de los territorios, poder algún día alcanzar esas formas de vida digna. Y a lo que voy es que también esos conflictos por la tierra son muy diferentes en cada parte del mundo, pero encontramos situaciones muy similares, desde deseos hasta problemas. Ahorita uno de los principales retos es, por ejemplo, cómo el territorio no se le sigue concediendo a grandes empresas. Y en ese sentido, incluso esperamos que el nuevo gobierno que asume en Colombia tenga las voluntades de cómo escuchar esos deseos de la gente y no seguir mandando la bota militar al escuadrón móvil antidisturbios, como incluso en una opinión muy errada últimamente del nuevo gobierno con los ocupantes de tierras, y es el clamor histórico de mucha gente diciendo ustedes tienen 1000 hectáreas, y no estoy diciendo este nuevo gobierno, los verdaderos dueños del país que han utilizado incluso el paramilitarismo tienen grandes cantidades de tierra, pero nosotros estamos pidiendo algo mínimo para poder vivir. Y es la historia de campesinos, de indígenas, de afro, y en ese sentido entonces también es como el desequilibrio que históricamente ha rondado a América Latina, porque yo creo que América Latina tiene algo muy similar, y anoche lo conversaba con una compañera, y es que a todos nos aplicaron el mismo modelo, tratados de libre comercio, la imposición del neoliberalismo, e incluso la misma táctica o estrategia de la Escuela de las Américas de quitarle el agua al pez, y con eso han justificado miles de muertes también en América Latina, y por eso de alguna u otra manera muchas de las problemáticas que tenemos hoy en día se asemejan en cada uno de los territorios. Gracias. Gracias, Carlos. Tenemos que dejarlo aquí, ya lo siento. Se nos van los tiempos y estamos fuera de tiempo, de hecho. Muchas gracias, Joaquín, Yanire, Mar, Carla. Vamos a dar a continuación paso a las compañeras de Mujeres del Mundo para cerrar el evento, pero antes, muchas gracias a todas las personas que habéis asistido durante estos 2 días, las que hoy no estáis tan bien y que ojalá nos podáis estar viendo por streaming. Gracias a todas las ponentes que habéis pasado también por esta mesa. Ha sido muy rico escucharos. Y muchas gracias a mis compañeras de ese Refugiato Equim por todo el trabajo de organizar todo esto, tanto las compañeras del equipo técnico como los voluntarios. Muchas gracias y vamos directamente con las compañeras de Mujeres del Mundo. Muchas gracias también por cerrar el acto. Buenas tardes. Dice Freire, ¿cómo hablar la seriedad de la vida y de este compromiso de lo que hemos estado escuchando a lo largo ya de 2 días, pero hacerlo desde la alegría y desde el cuerpo? Y dice Galeano, la Iglesia dijo que el cuerpo era pecado, este sistema habla de un cuerpo mercantilizado, y nosotras como mujeres del mundo, Luna de Argentina y Emi de México, de esos pueblos también expropiados y excluidos, y como parte de Mujeres del Mundo, queremos invitarles a cerrar esta jornada pasando también por el cuerpo, ¿verdad? Dándonos lugar a sentirlo, a emocionarlo, a moverlo. Entonces vamos a compartir un ratito y como vuelvo a decirlo, desde esa alegría que revoluciona y compromete. Gracias. No tenía planeado hablar con micrófono, la verdad,
pero la propuesta es a ver si os apetece a ponernos de pie y hacer un círculo alrededor quizás de estas butacas. ¿Cuántas horas hemos pasado sentadas? ¿Verdad? Un poco de estirarse, de movilizar. Cerremos. No. Pues como un poco la invitación es a revisar ahora cómo estamos después de todo esto compartido, de estos casi 2 días, ¿verdad? De mente, de estar aquí. Y ahora invitarnos a quien quiera cerrar los ojos. Nos podemos poner así en círculo. Vale. La idea es que estemos cómodos, que nos podamos mover un poco, ¿verdad? Ahí va. Que vayamos encontrando nuestro lugar también. Y desde este lugar en el que estamos, ser conscientes de nuestra pisada, ¿no? Quien quiera cerrar los ojos, invitarnos un poco a respirar y con esa respiración, con esa inhalación, ampliar la ventana de este presente. Nos invito a sentir cuál es la emoción que queda después de todo lo abierto. Sobre todo esas emociones que incomodan, que generan culpa, que generan impotencia, rabia, todo eso que me queda acá, ¿dónde está? ¿En qué parte del cuerpo puedo detectar esto? Si me puedo llevar ahí una mano, ¿dónde tengo ese lugar de tensión, de dolor, de resistencia? Y desde ese lugar invito a que mi mano, como si lo quisiera desterrar de este cuerpo, ¿verdad? Sacarlo, lo pongo enfrente y le miro. ¿Qué información me trae? Habito esa incomodidad, ese miedo, esa rabia, ese dolor. Y la invitación ahora es, ¿qué hago con esto? ¿Qué se nos ocurre hacer con esto? ¿Tirarlo? ¿Lo podemos tirar? Va, venga. 1, 2, 3. ¿Qué más podemos hacer? Vale, venga. 1, 2, 3 a bailar. Otra idea. Patearlo. 1, 2, 3 a patear. ¿Otra más? Sembrarlo con amor, ¿verdad? Ahí vamos. ¿Cómo podría ser ese gesto? Vale. ¿Vamos? Gracias. Se me ocurre una última, que es sacudir todo el cuerpo para sacar toda esa tensión. Vale. Pues muchas gracias, Luna, por... ¿Una última había por ahí? ¿Cuál? Vale. Hay que improvisar siempre. Muchas gracias, Luna, por invitarnos a visibilizar estos sentires tan necesarios, ¿no? Corporalizarlos. Creo que hemos tenido un tiempo de encuentro muy valioso, de escucha, de reflexión, sobre problemáticas que quizás vemos muy lejos, ¿no? Como es el despojo y la destrucción del agua, de la tierra,
de formas de vida, que ha sido histórico, ¿no? Como lo mencionaba un compañero en la última intervención, pero que hoy ha tomado otras dimensiones, ¿no? Y creo que estamos aquí por cierta conciencia sobre ello. Esto también ha generado pues, la expulsión de poblaciones, ¿no? Alrededor del mundo, y ha originado que en estos territorios confluyan otras formas de ver y sentir la vida, ¿no? Estamos mucha gente emigrada aquí, y quiero hablar también, o más bien que lo posicionemos, ¿no? Las vivencias que tenemos estas personas aquí, muchas veces de injusticia y de sobreexplotación, ¿no? Para ver esto como un circuito entero, ¿vale? Yo quiero invitarles ahora, que estamos con el cuerpo y el corazón aquí, a que hagamos un compromiso, ¿vale? Que nos vayamos de esta sesión con una reflexión, pero también con un compromiso, ¿vale? Que puede ser a nivel colectivo, ¿no? Diferentes colectivos en los que participemos, o a nivel individual. Ya si queremos sobresaliente, pues 1 y 1, pero por lo menos 1, ¿vale? Tendrán que ir rápidamente, en 3 segundos, a sus carpetas para tomar los post-its que han sido entregados. 1, 2, 2 y medio, 2 3/4. ¿Los tenemos en mano? Vale. Tenemos uno que es color rojo, rosita. ¿Alguien falta del post-it? Aquí compartimos. Aquí hay uno rojo y uno verde, ¿cierto? Rosadita y verde. Vale. Vamos a imaginar y hacer un acto de memoria también, porque seguramente ya hemos escuchado algunas expresiones de solidaridad y de transformación. Había una compañera, ¿no?, que también mencionó aquí un acto de responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer con esto que nos hemos pateado, bailado y sembrado? Pues podemos transformarlo, ¿vale? Entonces yo les voy a pues, contar algunas cosas que hemos recogido en diversos talleres de acciones transformadoras, para dar algunos ejemplos. Quizás ustedes tengan algunas otras opciones, si quieren retomar alguno de estos, somos libres. Pero bueno, anotar en el verde aquellos que tengan que ver con alguna práctica de consumo, ¿vale? Y en el rojo, alguna que tenga que ver con los derechos humanos, ¿vale? Pues ahí les van algunas ideas, pistas que hemos trabajado en diferentes talleres pues de justicia, de lucha contra el racismo, ¿vale? Pues uno, por ejemplo, para asumir esta responsabilidad, podría ser el consumo en cooperativas, consumir a productores locales, apoyar a medios libres, reparar aparatos electrónicos, son cosas cotidianas, ¿vale? De lo que podríamos hacer, digamos. Regalar o reutilizar, formar parte de redes de cuidado, reflexionar sobre el tiempo y los encuentros, acompañar, por ejemplo, ¿no? Acompañar en algún trámite relacionado con la justicia, con el acceso a la salud, ¿no? Que muchas veces pudiera parecer algo simple, pero puede ser muy complicado. Dar voz a aquellas voces que no son escuchadas. Ha habido un movimiento, por ejemplo, en el que las personas han dado su voto a quienes aún no tienen derechos políticos, ¿vale? Muy importante recuperar esa experiencia. Ceder espacios, ¿vale? Así como cedemos la voz, podemos también ceder espacios de ocio, por ejemplo, o de reunión, etcétera. Hay quienes han intervenido, por ejemplo, ante un acto racista y se han posicionado ahí desde lo que te implica ser de aquí, que tienes un poder diferente, y han visibilizado y denunciado ese acto públicamente en bares, en calles, un acto muy bonito. Y luego ya también hay otras cosas que también han surgido, iniciativas muy potentes, como por ejemplo el padrón colectivo, o gente que dice, pues mira, yo puedo hacer un paro y empadrono, ¿no? Porque sabemos que eso es un candado para el acceso a los derechos como el de la salud, la educación, etcétera, ¿no? Y hay otras que incluso han renunciado, bueno, no renunciado, sino compartido el privilegio de la ciudadanía y se han casado o hecho papeles con alguien que no los tiene aún, ¿vale? Hay muchas cosas que se pueden hacer desde donde estamos. No necesitamos estar en los palastros más altos en los ministerios, sino que desde nuestra cotidianidad podemos hacer muchas cosas. Entonces yo les invito a comprometernos, ¿vale? Anotar en el papelito rojo
alguna acción que podamos hacer relacionada con la defensa y el respeto a los derechos humanos, y en la verde, alguna relacionada con el acto de consumo como un acto responsable. ¿Vale? Un minutillo para lo que nos salga. Acercarse por parejas y compartir el compromiso, ¿no? ¿Eso ya no? Ah, eso estaba chulo. Ya no. Yo no sé si es que lo habíamos... Eso era clave. Pero como no, pero y todas las demás al tiempo, mira, ella ya le está poniendo, los han ido a pegar. Mire cómo lo han ido a pegar ya, si es que son, pero aplantadas que no han... ¿Quién que ha ido a pegarlo porque nos ha parecido muy bien, porque eso le va a permitir a las compañeras hacer memoria, recoger? ¿Quién quisiera contar aquí lo que ha escrito? ¿Quién nos quiere? Me voy a ir acercando yo. A ver, compañero, compañera, ¿qué ha escrito? El consumo local, preferenciar el consumo local a pequeños productores. Y consumir productos locales, ojalá agroecológicos, sin químicos. Muy bien. ¿Quién quiere, aquí es el micrófono, quién quiere contar su papelito a viva voz? Colombia puede ser ampliación de resguardo indígenas en la Amazonía colombiana, es algo de derecho. Ok. En lo que nos vamos moviendo, vamos escuchando. Sí, consumo para Colombia, para la Amazonía colombiana, seguridad alimentaria para los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana con un enfoque diferencial, porque tenemos que mirar que pueblos indígenas no consumimos igual que los demás pueblos. Justicia. Ampliación de resguardo indígenas en la Amazonía colombiana. Hay muchos lotes baldíos que queremos que sean para pueblos indígenas. Muy bien. ¿Quién más nos cuenta qué ha colocado en su papelito? Queda un par de minutos, compañero. No me acuerdo. Lo puse. A ver, usted tal vez no se recuerda, de veras. La disminución de las complicidades con situaciones racistas y machistas. Y en consumo creo que era disminuir mis propios desechos, basuras, etcétera, etcétera, pero también mantener la denuncia de otros que tienen más responsabilidades. Bien, compañera. Bueno, en consumo yo escribí reciclar, porque creo que, bueno, consumo local ya lo hago, entonces reciclar es uno de los desafíos que tengo. Y en derechos humanos, denunciar, siempre es de manera permanente, estamos en el territorio dándonos cuenta de lo que está pasando y muchas veces no tenemos toda la capacidad, entonces como que un desafío de tratar de denunciar lo más que se pueda. ¿Alguien más? Venga, no, yo, ¿por qué? Ay, allá la compañera, en la próxima, ¿querés, Marilu? Un segundito que quede. Yo creo que algo que no debemos olvidar como compañeras que estamos siempre en los procesos de lucha es que nos olvidamos de nosotras mismas. Por ejemplo, nos enfermamos, vamos a un hospital, ni siquiera tenemos acceso a salud. Yo creo que nosotros siempre como defensoras damos toda hasta nuestra vida, pero veámonos y digámonos, también necesitamos nuestro tiempo y nuestra salud. Hablemos con la compañera y desahoguémonos. Si estamos enfermos, hablemos, digamos, estoy enferma, ayúdame. Y eso por todo lo que damos todos los días, las 24 horas, los 365 días del año, no nos olvidemos de nosotros, porque nosotros consumimos nuestro propio cuerpo, pero nos olvidamos al rato y luego nos decimos ya no podemos estar porque estamos enfermas. No olvidemos eso porque eso ha pasado siempre. El autocuidado, dice la compañera, como un acto revolucionario. ¿Alguien más? No sé si había... Ay, compañera, muy bien, venga.
Bueno, yo voy a hablar de defensa de derechos humanos, lo que he escrito más o menos, que los derechos humanos no es un privilegio, sino que son derechos de todas las personas, no de unos sobre otros, y que si permitimos injusticias más allá de nuestras fronteras no quiere decir que no nos vaya a llegar un día y vamos a pasar por lo mismo. Entonces, mantener a salvos a otras personas nos mantiene salvos a nosotros también. Condenar, denunciar, visibilizar los problemas, que es un problema que estamos aquí hablando y debatiendo, pero que en otras tierras suponen vida y muerte. Es un tema de vida o muerte. No es algo, no es hablar de cualquier tema, sino de vidas. Entonces creo que visibilizarlo más los medios de comunicación, que un país como España que consume muchísimo la televisión, pero estos temas nunca salen. Se necesitan más campañas, se necesita dar más información sobre lo que pasa en las otras personas, porque solo vemos la caridad que damos, ¿no? Los centimitos y los euritos que mandamos para comprar ropita a gente de Latinoamérica, por ejemplo, o en África, pero eso no es todo, eso no es todo. Eso está bien hacerlo, pero no nos hace sentirnos mejores personas. Mejores personas es conseguir que esas personas tengan sus derechos y que ni siquiera tenemos por qué llamarlos aquí inmigrantes, porque no vienen porque les da la gana. No van de viajes como lo hacemos nosotros desde nuestro privilegio occidental, sino que salen forzados, salen por muchas razones, algunos en guerras y algunos porque si se quedan se mueren de hambre. Y gracias. Muy bien, muy bien. Cerramos con ese gran llamado que nos hace la compañera. Y muchas gracias porque fueron tan, mire, hacemos educación popular y metodologías alternativas porque inmediatamente han ido a esos papelones que luego las compañeras y los compañeros van a resumir. Es que ricas. Un breve inciso de destacar que nuestra propuesta es que ese compromiso no se quede en esos paneles, sino que sea un compromiso desde un lugar no solo de mente, sino de corazón, de conciencia, para que los llevemos. Esas dos cuestiones con las que nos comprometimos es ese breve accionar de semilla con el que podemos cambiar, transformar. Sí. Y para ello, pues recuperando también pues la última participación, ¿no? Como ser conscientes del lugar de privilegio que ocupamos, tenemos diferentes posicionamientos, pero que algo podemos accionar, ¿no? Entonces, irnos con esta consigna y para ello sé que necesitamos fuerza para poder cumplir nuestro compromiso. Entonces, pues queremos hacer un ritual ya de cierre, entonces les invito a que tomen una hoja que tienen también en su carpeta. Es una canción de una artista puertorriqueña que seguramente todas conocerán al hermano, que es Residente, pero que, bueno, pues Ile ha estado bastante invisibilizada, pero es una genia. Y esta canción es muy potente porque habla de la lucha, de la irrupción, de lo prohibido, de la resistencia, de lo incómodo, para movernos, esa energía que necesitamos pues para sobrevivir a este sistema y para transformarlo. Entonces, la idea es que nos podamos poner de pie y hacer un canto pues conjunto, ¿vale? Para cerrar, si nos volvemos al círculo. Ay, mira. Sí, eso es. Eso es. Vale. Seguramente esta canción la han escuchado a lo largo del encuentro. ¿Han escuchado alguna canción en estos días? Pues es esa misma. Y esta canción es importante porque nos va a dar una fuerza colectiva también para poder cumplir estos acuerdos que contestarían a una pregunta que ha rondado también a lo largo de este encuentro, ¿no? ¿Qué tengo en mis manos? ¿Qué posibilidades tengo, ya sea a nivel individual o colectivo, para darle sustento a la esperanza? No es fácil construir la esperanza. Entonces, este tipo de acciones nos suman, nos dan esa alegría y esa fuerza, ¿vale? Entonces, ¿le damos? Libre, libre. Bienvenido el cuerpo también, a movilizar. Pleno pulmón. Soy el terreno invadido
casa robada. Soy pensamiento indebido, grito de voz silenciada. Soy el dolor que no siente, soy la memoria olvidada, soy material resistente, con rabia despellejada. Con el coraje de frente voy a ganar la batalla, hecha de viento y de playa, soy la ola que va a romper. Quieren verme caer, pero daré bien la talla. Atravesar la muralla, voy contra todo para defender. Soy mi coraza guerrera, todo lo que he soportado. Soy fuerza de cordillera, raíz de sueño sembrado. Llevo el poder verdadero que por mi sangre palpita. Hoy me deshago del miedo, la paciencia se desquita. ¡Vamos, todas! Con el coraje de frente voy a ganar la batalla, hecha de viento y de playa, soy la ola que va a romper. Quieren verme caer, pero daré bien la talla. Atravesar la muralla, voy contra todo para defender. Viene la parte de la vuelta. Una vez más. Fuerte. Viene el coro, que ya no lo sabemos. No hay excusas. Con el coraje de frente voy a ganar la batalla, hecha de viento y de playa, soy la ola que va a romper. Quieren verme caer, pero daré bien la talla. Atravesar la muralla, voy contra todo para defender. Con el coraje de frente voy a ganar la batalla, hecha de viento y de playa, soy la ola que va a romper. Quieren verme caer, pero daré bien la talla. Atravesar la muralla, voy contra todo para defender. Ahora sí, soltamos las hojas. Muy bien. No, bueno, cerramos con las manos tomadas. Dice siempre Freire Galiano, si dijeran que nos tocamos y todo, venga, tocarnos las manos, esa energía que nace de esos cuerpos y cabezas y de emociones, por eso es que se van esperanzados. No podemos perder la esperanza. Así que gracias por estar y a continuar ilusionándonos y consiguiendo juntas. Y que nos vemos con las compañías de abajo y que nos demás y animadas. Gracias por estar y por venir. ¿Señalamos juntos? Bueno, ¿no? Saltamos por boca.